Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición del Máster de Ourense. Máster patrocinado por Tsunami Futbolín, el Concello de Ourense, las Concejalías de Deportes, Cultura e Artes de Festexos y sobre todo la Asociación Futbolín Abelasbir. Precisamente estamos aquí con dos de los máximos exponentes de esta Asociación de Futbolín de Lugo. Trincho, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Preparados para lo que se viene? Segunda edición de este Máster de Ourense, 93 parejas, 10 parejas más que el año 2025, sigue aumentando el récord, sigue expandiéndose la marca de la Asociación Futbolín Abelasbir, del Tsunami Futbolín. ¿Cómo os sentís en esta segunda edición? Bueno, es un orgullo, la verdad, ver que crece y que se consolida este campeonato, ¿no? Yo creo que ya poco a poco va a empezar a ser una referencia a nivel nacional y los jugadores van a querer venir a jugar aquí. Por ejemplo, este año tenemos la particularidad de que a la modalidad de movimiento en las categorías de avanzado, máster, pro y femenino se ha sumado la modalidad de tanteo, que es algo, digamos, propio, endémico de aquí de la ciudad de Ourense, un pequeño guiño a la cultura del futbolín de esta zona. Comentadnos un poco sobre qué nos podemos esperar en este tipo de modalidad para todas aquellas personas que nos van a seguir a través de toda la tarde, noche, de muchas horas de streaming que vais a poder seguir, o que estáis siguiendo, mejor dicho, a través del canal de YouTube de la Asociación de Futbolín Abelasbir, gracias a la edición, a la puesta en escena de Froma Stream, ya sabéis, chicos, la plataforma de referencia del deporte en Galicia. Así que comentadnos un poco más qué se va a encontrar ahora a continuación la gente que nos está siguiendo con esta modalidad de tanteo. Bueno, ahora lo que van a poder disfrutar es la final que se disputó ayer. La modalidad de tanteo se jugó toda ayer. Se jugaba sistema de sorteo y KO directo. Y ahora vamos a poder disfrutar de la final, que jugaron cuatro auténticos bichos de aquí de la zona. No es para menos, porque hay que recordar que esta segunda edición otra vez se vuelve a enmarcar dentro de las fiestas patronales de la ciudad de Ourense. Hay un dispositivo tremendo aquí en este pabellón de los deportes dos Remedios, en pleno centro de la ciudad. La verdad es que el ambiente es maravilloso, la ciudad está volcada. También se refleja en la afluencia este espacio maravilloso que estamos teniendo para seguir este torneo en el día de hoy. Y comentadnos también un poco, Trincho, cómo va a ser el sistema de competición en esta modalidad de movimiento. Vale, hoy tenemos 3 categorías, como suele ser tradición en nosotros, pero hoy digamos que los pros juegan por un lado y los másters y los avanzados van por otro. Los pros van a tener un doble KO, es un doble KO que se juega hasta que quedan 8 y ahí se sortea los ganadores contra los perdedores. Los perdedores llevarán una pequeña desventaja y hasta el final. Y luego máster, lo mismo, doble KO en modalidad máster. Y los que son avanzado, en el momento en que pierden en el cuadrante de máster, pues caen a su categoría a jugar un KO directo. Bueno, de todas formas, esto lo iremos aclarando a medida que se vayan sucediendo lo mejor es verlo, las eliminatorias. Y si hablamos de lo que ha sido en el día, o lo que va a ser en el día de hoy esta edición del Máster de Ourense, de algún modo tenemos que hacer también referencia a ese Maestros del Norte que llevamos tantos y que ha unido nuestras vidas y nuestros caminos desde hace ya unos cuantos años. Maestros del Norte, que en esta edición del año 2026, récord de parejas de un torneo de futbolín en España. Cada año está creciendo, se está expandiendo. De hecho, bueno, esta edición del Máster de Ourense no deja de ser una especie de franquiciado de este proyecto que llevasteis a cabo con mucho éxito y que nos habéis permitido a la gente de Froma Stream acompañarnos en todo el proceso de expansión, de crecimiento. ¿Cómo habéis vivido este éxito continuo que está significando dentro de la escena del circuito del futbolín, Alberto? Pues muy contentos de que cada año parece ser que a la gente le gusta cada vez más lo que es Maestros del Norte. Cada vez viene más gente y como la muestra fue que batimos el récord, yo creo que de toda España en parejas, o sea, en un campeonato. 251 parejas no contábamos ni locos y bueno, se ve que
se hacen bien las cosas y que a la gente le gusta el sitio, le gusta la ciudad y le gusta cómo lo hacemos. Sí, sí, la verdad es que está siendo un éxito cada año mayor y bueno, es muy bonito ver, ¿no?, cómo gracias también a este nuevo modo de consumir el deporte, ¿no?, con el streaming y demás, que eso a la gente de Fórmula Stream, pues la verdad que nos encanta ser partícipes de cosas tan chulas y tan bonitas, pues ver cómo crecen y cómo las cosas hechas con cariño y con mimo pues tienen ese reconocimiento que va más allá de los límites de la propia ciudad, de la propia región, comunidad autónoma, y hay gente pues de toda España. Así que chicos, muchas gracias por esta presentación. Además, a ver si nos pueden poner aquí un plano principal de los maravillosos títulos de flamantes campeones que se van a llevar en el día de hoy los ganadores. A ese cinturón ya le gustaría a Ilia Topuria y compañía, ¿verdad? Poder lograrlo. Aquí va a haber alguno que va a acabar un poco más afectado que Ilia Topuria. Esperemos que no, quizás David, esperemos que no. Más contento seguro. Sí, la cara quizás no tan afectada, pero ya... Bueno, eso después, a la noche, veremos. Me gustaría hacerte una puntualización. Por supuesto. Agradecer especialmente a Tsunami este año la colaboración que tiene con este campeonato, porque aparte de ser segundo máster de Ourense, es edición especial Tsunami Ring, y es la primera vez que Tsunami Ring viene a hacerse a Galicia. Lo hemos conseguido este año en Ourense y esperemos que no sea la última. Esperemos que no lo creo, la verdad, porque tal y no como lo creo, yo tampoco. Aquí estamos en una lógica aritmética creciente, el límite no lo conocemos es todavía. Nuestra imaginación, nada más, David. Pues nada, chicos, muchas gracias, nos veremos a lo largo de toda la retransmisión, muchas horas, hace calor, hay que hidratarse, pausas y sobre todo futbolín de máximo nivel. Y nada, ya directamente dejamos a la gente que se deleite con esa final de la modalidad de tanteo. Muy bien. Estamos aquí, estoy con Diego y con Miguelón. Vamos a ver la final de tanteo. Estoy con el actual campeón, hasta ahora campeón Diego, y con también un especialista desde Amoiro de la modalidad, Miguelón. Y bueno, tenemos en el lado azul a Izan y Rillote. Yo creo que es la mezcla de veteranía con un superjugador, con una proyección increíble. En el otro lado, una auténtica bestia, a lo mejor una leyenda en la modalidad de tanteo desde Xinzo de Limia, Adrián. Y Adri de Amoeiro, que bueno, que está despuntando, y estábamos hablando ahora de si era top 3, top 5, top 1, o sea, estábamos hablando ya de que es una auténtica bestia ya súper consagrada en el futbolín nacional. Y bueno, cuento con Diego de Xinzo, actual campeón, repito, no sé que si tienes algún tipo de pronóstico o no sobre esta partida, y va a dar comienzo. Bueno, eu creo que a clave da final vai estar en dúas cousas. Unha, se é capaz Izan de defender a Adri, e outra, o que sea capaz de parar Rillote, sobre todo na barra de adiante, porque aí eso vai ser moi importante. Me da la sensación, ¿no, Miguel, de que no sé si es realmente su modalidad la de Adri de Amoeiro, tú que convives con él, juegas con él habitualmente, si juega mucho tanteo últimamente, o a lo mejor está un poquito, puede llegar a flaquear a la hora de pararle a Adri de Xinzo. Bueno, la verdad que Adri, el futbolín empezó jugando de esta modalidad. Ya, o sea que no es nuevo para él esto, no. Pero bueno, yo creo que es un tío que mete muchos goles. Sí, a mí me da la sensación, sí, él ya siempre, ya solo con el gol asusta a cualquiera, yo creo, incluso lo ves jugando en modalidad de parado y pare o no pare, él va a mantenerte la partida ya solo con los goles. Bueno, vimos nas primeiras 2 balas ou 3, intentou Adri de Xinzo metela por detrás do porteiro de Rillote, que tamén é unha das claves da partida, que busque eses huecos, porque Rillote en tanteo igual é máis parador que Adri, pero bueno, Adri ao final compensa cos goles que mete. Con el gol. Sí, yo creo que Rillote es el típico tío listo que se saca partido al extremo, que no tiene a lo mejor la potencia de golpeo que tiene Adri, pero que al final suple con inteligencia. ¡Qué golazo! Golazo de Grilli. Hace mucho esa, ¿verdad? ¿Esa o la recta? Sí, sobre todo Grillo Poún, a súa xogada estrella na media. Mira, outra vez. Se non corrigen aí, pois aí ten un gol fácil Adri.
Vamos ver que fai Izan, se opta por tirar da media, por pasalas. Eu no seu caso optaría por eso. Buah, golazo. Optaría por pasalas para diante porque ao final Y reventarla. Adri Damoeiro tamén é un portero que para moito desde a media. Sí, Izan la verdad que es un jugador que tiene bastante gol desde la barra adelante. Sí. Ves, por exemplo, esas Hace bolas, bastante bien las L's. aí perdidas é mellor que as intente pasar. Sobre todo intentar marcar gol desde adiante coas súas L's, cos amagos. Aí vemos Rillote, golazo. Sí, sí, sí. 1-2 a banda. Marca da casa. Vámonos, rilla. Ah, fue aposta esa, ¿no? Hombre, Aí a Adri ser siempre. Xinzo opta por tirar. Sí. Contra nós, ao final, buscou máis o pase hacia a dianteira. Pero bueno, sabe que está Rillote, que é un portero que conoce moito e quere buscar algún gol desde a media tamén. Sí. Sí, bueno, venimos de semifinales. ¿Qué es lo que crees que os hizo un poquito más de daño de esta pareja de Adri? Bueno, empezamos ben, ganamos a primeira de 9. Sí. Perdemos a segunda de 7, logo na última, a verdad que eu penso que tuvo máis bola que a min porque buscou máis pases, sobre todo desde un pola banda, e tuvo máis posesión na dianteira, e ao final, acá en tanteo, con dous dianteiros top, os porteiros están casi vendidos. Ao final é como emparado, prácticamente. O que tiña máis bolas ten moitas máis posibilidades de ganar. O de rebote. Sí, es que me encanta esta modalidad. Es que tiene como muchísima... Es dinámica. A mí parece unha modalidade moi completa. A lo mejor le falta lo que tiene también Tsunami en la modalidad de fusión, ¿no? Que es un poquito, es lo mismo que esto, lo mismo que F5, pero a mayores que esto y que F5 añade como los cambios. A lo mejor pues es un poquito más... Sí, bueno, pero acá tamén tes o 50-50 adiante de poder parar a bola, pensar, sabes? Fusión ao final domina moito xente de movimento, que ten moi boa media. Sí. Pero acá un tío de tanteo que sepa pasar ben a bola para diante é como emparado, pode Sí. ganar a partida só Sí. que parar adiante. Por eso xe vemos, mira, está Izan, está Adri, e quedaron parexos por o camiño de movimiento, Sí. da élite. Estamos acá ao final, as últimas parexas nos dous Masters, na anterior fomos a final Diego Celes contra Rivero Valentín. Sí, Valentín, sí. Menor Celes, que é de movimiento, todo Sí. tíos de Xinzo, Sí. e agora mira, dous de Xinzo e dous de Namoeiro. Ao Mira, final no, sí, sí, sí. predomina o que xogamos acá toda a vida. Sí, Golazo. qué cucharón. Golazo de Adri. ¿Cómo le llamáis al remache este? Remache. Remache. Penso que Izan agora estás equivocando, tirando da media. Buscou outra vez 1-2 a banda. Golazo. Ves? Golazo. Aí fai daño, ten que Sí, sí, sí. ter máis bola na dianteira. Ves, mirade como pasa ahora na bola clave. Sí. Co arrastre. Para donde Adri. Uf, ahí metió siempre, pues esta no. Abriu ya por dous. A otra, a ver qué hace. Izan carga demasiado o brazo para min, igual va a ver as deles. Sí, a lo mejor demasiado largo, Quere jugando hacer demasiado largo todo. potencia, demasiada potencia, sabes? Ao final, o cargar tanto brazo é moi difícil de poder amagar. Igual é mellor empezar a ele desde máis quieta. Sí, mira tú. Sí, a mí me molestó un poquito de Adri la partida, perdemos una partida con Adri, la primera creo, que empezó jugando primero con los piques y después al final ya te hacía llegar un poquito tarde a todas las jugadas, ¿no? Al final lo que me alucina también de la gente de F5, como, bueno, pues como todos estos, Esteban, Samir, Golazo. qué Qué golazo. golazo, animal. Además, es la facilidad que tienen para tirar los rectos, para apuntarle también a los rectos. O sea, lo que parece lo más fácil del futbolín, que es pasar la bola, apuntarle a los retos, al final lo es todo, golazo. Eso para min é a clave, porque eu vexo moitos chavales en Xinzo que están empezando e céntranse máis en querer tirar a ele, a reventar e marcar un golazo. E logo unha vez que se lle abren, sabes, falta esa picardía para poder apuntar Sí. ao recto, porque ao final da ele solo non se vive. No. Sí, es una jugada bastante efectiva. Si la sabes hacer bien, É moi clave para min apuntar aos rectos, golazo. ahí está, golazo. Foi ahora a buscar o grille e tirou o recto. Sí, sí, el Adri tiene como suave Sí, de cómo se para juega mí es una de esto. sus mejores jugadas. El reto así Esa, amagando sí. el pase. Sí. Abusa mucho de eso y la verdad mete bastantes goles. Leva dous ou tres Golazo del xa. Adri. Sí, como mínimo dos, un empalme para el 3 y otro para el 1. Bueno, Entrou e entrou os dous. pelote. A ver como gestiona agora se non se veñen abaixo, porque a empezar prende a primeira partida en teoría contra a parexa favorita. Sí. A
A ver como empezan a segunda. Bueno, ainda non acabou esta, pero... También muy importante, me imagino, para Adri, ¿no? Porque me imagino que Rillote es el típico que tenéis por ahí, como en plan, el difícil de ganar, el fastidiado, el que acaba pillando, Sí, no, si ¿sabes? Al final- el Rillote era el mejor antes, en plan. Al final ahora Adri, pues a base de torneos, tal, jugar, pues mejoró mucho y se le nota mucho. Pero parando incluso quizás Sobre mejor todo, por yo encima, a creo lo que- mejor un poquito Rillote incluso. Yo creo que lo hizo Mejoró mejorar. mucho Adri, ¿no? No, é que para min Rillote é para min igual o mellor portero parando, pero contra min Sí. e contra Adri sí que lle costa algo máis, porque ao final xa xogamos tantas veces contra el que nós tamén o conocemos a Sí, forma que ten de cubrir e vámoslo buscando. Sí. Sabes? Mira, Rillote é o típico que ponse nesta modalidad cun chaval que, bueno, quizá non xoga ben, pero cun chaval que este empezando Sí, gana. e non lle Es capaz de ganar. un gol, gana a Sí. partida del solo. Sí, 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 la sí, es verdad, que es para una mí. bestia, es una bestia. Pero bueno, contra Adri, é verdad, contra min tamén lle costa bastante. A ver, hai partidas, pero mira, A Adri, mí Rillote me gusta mucho, no sacará igual también la bola como Adri, pero para que es una animalada, la verdad. Sí, sí, es muy fino, muy fino. Es muy listo y sabe aguantar muy bien las partidas. Y está, también va metiendo goles, o sea, quiero decir, es una persona que a lo mejor, pues lo que decíamos, ¿no? A lo mejor no tiene la potencia que tiene Adri, porque realmente no creo que nadie tenga la potencia que tiene Adri realmente, ¿no? Pero Atacando, Adrián es un animal. para min Adri fixo unha cousa moi ben, que foi que lle remachoulle dúas L's, ou dous portero xogador, Ah. remachoulle dúas e esos a Rillote tamén o coibo un pouco, Claro. agora a hora de tirar. claro. Non ves que está intentando máis tirar fora para que lle queden bolas adiante. Sí, qué Golazo, barbaridad, bola clave. la explota. Auto asegurar. Como buscaba e amago por detrás do porteiro. Sí, Mira, Rillote xa non tira, está tirando con a mesma confianza, está máis Sí, a sacar bola sí. que a intentar marcar. sí, pero a mí, por ejemplo, el Adri no tuvo que tirarme ninguna detrás del portero del primero. Ya me las metía por el medio largas. No hacía falta eso. Y ahora le está haciendo, lo está exigiendo por lo menos. La ¿no? verdad que Adri en tanteo es de los mejores jugadores que hay. Sí. Por no decir el mejor. Pero Sí, sí, es un Sí. bicho, está claro. lleva toda la vida jugando en esta modalidad, joder. Y Qué sus golazo. jugadas en sus jugadas las tiene malladas y Últimas tres xogadas de Adri, tirou tres rectos para fixalo, Sí, pues puede- lo máis normal é que acabe caele. sí. Mira, volvió al palo, ahí tío. está. Aí está. ¿Ves? Eso que decía, por ejemplo, Que me parece un jugadón, tío, porque más que amago, encima es que la llevas de L y la tiras al primer palo. Aún me parece más difícil que tirarla al primer palo de parado de seco, tío. Muy bueno. Rillote con esa forma de cubrir para Es moito, porque pero se conoce. Pero Claro, sí, se pero, por ejemplo- destapa un poquito el palo. Y exactamente. sabe que Rillote falla mucho a la hora Exacto, de Adri, pegarse a los palos. exacto. Por iso tamén Entonces, sufre Rillote contra nós, claro. porque temos esa xogada practicada para nesas bolas clave, sabes? Por menos obligalo a que pega o porteiro para Que se logo xa pegue ter máis, a Adri claro. ou a mago cruzado. Está demasiado abusando tamén Izan da L do 1. Está xa aberto, estaba esperando xa a Adri. Tampoco tuvo muchas oportunidades desde los jugadores del medio. Del 2 sí, pero del 3 creo que aún no le vi jugada. No, porque tamén non está pasando a bola. Claro. Golazo de Adri, tío. Qué animal. Adri que ven de fer final en Torremolinos. Fixo un auténtico torneazo. Xunto a Barci. Golazo. Y Parando al que borde. parecía Sí, que- sí, 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 los tuvieron a 2 goles de ganarles. Sí, sí. La segunda partida iban 9-2 o 9-3, Qué locura. Adri está en todo, está en tanteo, está na final, está en movimiento. Final outro día. ¿Cuál es el chip? ¿Cuál es el chip que cambia de Adri de ser un buen portero a una superestrella? Para min La mente ganadora que tiene, tío. Porque es una persona, tío. creo, sabes? Es de las pocas personas que veo. Yo creo que no hay ninguno, en plan. El tío va a jugar y él ya dice: si quiero ganar, tengo que jugar contra todos. Exacto. Me da igual contra quien sea. Sí, él sí, es sí. un tío que. A Vale, le da igual cuál sea la primera va a jugar eliminatoria. los Masters y es que no mira contra quién le toca, contra quién no le toca, que dónde está, que no sé qué. Mayormente porque está fuera, por ahí, perdido, pero... E logo que Pero también, ¿no? él, Xa sabe o que contra ganar quien tenga tamén. que jugar, sabe que tiene que ganar. Si quiere llegar a la final o quiere ganar, sabe que tiene que, E logo que xa ganar. sabe o que ganar, porque desde que ganou el, ganou o Nacional, bueno, xa perderon a final do Gran Slam, Sí. emparado contra Tomás e Juan. Ah, sí. Desde que ganou o Nacional foi o primeiro na historia do Orense, o primeiro na historia do Orense que conseguiu unha estrella. Sí. Sí. E agora, Claro que sí. desde esas, ganou en Castilla Golazo de Adri. con Nino,
Outro día final en Torremolinos. Contra os García, partidazo. Al final, unha vez que tamén xa ganas, xa creste que estás aí. Sabes que os rivales xa te miran diferente. Con un 2-0 a Juan Di Tomás. Tamén. La verdad que nos pasaron por encima, sinceramente. Sí, os voy a decir una cosa así, viendo un poquito desde la distancia y desde la cercanía al mismo tiempo. No, la verdad es que lo que creo es que y muy un poquito ayudado por vosotros dos, seguramente, que realmente el futbolín en Orense, ahora que aprovechando la coyuntura de lo que me estabas diciendo, ¿no? Evolucionó infinitamente. O sea, quiero decir, no estáis muy lejos de ser el super top. Sí, eu cando empecé a xogar fai 5 anos, pois os que máis arriba estaban eran, bueno, Adri Xinzo, Adri irmão de Sergio, irmão de Adri, Adri, pero estaban competindo arriba en máster. Pero agora estamos falando que Adri é un porteiro, Riote tamén, pero ahora estamos falando que Adri é un porteiro top de pro. Sí. Rillote le ganó una final con Adri de Xinzo a Calderín en sus buenos tiempos, en la LIN, en máster, una gran final, Calderín y Guita. Dos buenas parejazas de aquellos. Yo estaba empezando a jugar al futbolín de esos. De aquellas. Sí, sí. Sí, pero tú fíjate, quiero No decir, sé, al final... 2016, 2017, un Sí. gallego que de los últimos que se hizo en la LIN, en el centro comercial, va. Sí. Y cuidado, en plan... Hola. Joder, son... Sí, sí, son pero bueno, jugadores que no entrenan, Sí, ¿sabes? sí. Porque Bueno, no- pero ahora a lo mejor sí que os estáis nosotros juntando, en sí que plan os no estáis juntando y entrenando, y yo lo que quiero decir es que ahora es golazo, tío. Golazo, tío. Ahora sí que se os nota, ¿sabes? Sí que se os nota un poquito más ese... Sí, bueno, e agora tamén eu, por exemplo, no meu caso, tamén que marcou moita diferencia, é que nós sempre vamos botar unhas partidas ao bar, ou, bueno, a unha asociación que temos, Golazo de Adri. e sempre xogamos en Mejor jugada. sempre xogábamos en tanteo. E agora estamos empezando un pouco máis pues, a joder, intentar rayarnos por o movimiento, por o parado, sabes, non solo porque ao final en tanteo, xogando en tanteo vas aos campeonatos grandes e E non hai tanteo. non che dá, non hai tanteo, non tes pases pa media, non tes Sí. E bueno, é bonito, joder, eu cando ganou Adri o Nacional, pa min como se o ganara eu, casi, sabes? Claro. Para min é un orgullo enorme que alguén de Orense este aí que igual non tenga as mesmas posibilidades, non tenga a mesma xente top. Golazo de Adri. Ya, pero bueno, pero estáis apretando todos a la vez, ¿sabes? Eso se nota muchísimo. Sí, Se le ve a estamos todo el subindo mundo. Y aparte entrenados. tiene mucho mérito porque yo por lo que veo, en plan, hay mucha gente que entrena, tal, y la verdad que Adri, por ejemplo, es una persona que Que tiene don, que tiene mucho don. mucha gente igual piensa que entrena, pero él no, es que no entrena nada. Vamos a jugar unas partidas Sí, descanso, al bar de sus padres, ¿sabes? En plan, pero estamos de risas, no es una persona que coge y se Sí, ponga no, él una persona que solo se ponga él solo a a entrenar. practicar jugadas, a no sé qué. Sí, no, eso no le hace falta. Lo que sí, yo creo que sí que mejora un poquito es la intensidad defensiva, ¿no? Antes yo Sí, creo que eso jugaba sí. un poquito más Y para reflejos. Y al que me final- venga la bola y ya ataco, Ao y ya me final, llega. o que vexo que os xogadores do Orense o que temos é outra picardía. Por exemplo, Rillote, Adri, veñen xogar tamén a futbolín delgado. Sabes, non... Sí. Hai que, eu penso que a xente de fora está acostumbrada a xogar en futbolís perfectos, en futbolís... Sí, sí. Este xoga no que lle poñan. Mira, aí está. Golazo de Adrián, Bravo, chaval, enhorabuena. qué golazo, mira. Enhorabuena, chicos. Bueno, una partidaza realmente quizás merecidísima estrella para merecidísimos ganadores, ¿no? Tanto los dos Adris, sobre todo porque, a ver, Adri lleva esto toda la vida, el otro Adri pues ya vemos lo cañón que es, y bueno, Izan le queda toda una vida por delante para ganar este tipo de torneos, y yo creo que está ahí, y Rillote pues va a estar ahí eternamente. Jugador carismático de Orense. Bueno, eu o que me queda é que outra vez veu xente de fora, veu tal, e estamos primeiro na nosa modalidade, Sí. non estar aí arriba. Sí, sabes? protegéis el trono. Por lo menos, protegéis el trono. Es Adri, eres tú, será el otro Adri. Sí, será, Rivero, pero- que tamén anda por aí. Exactamente, pero sí, sí es verdad. Sí es verdad, es que yo creo que hasta cierto punto hay que ponerse las pilas un poco, porque no es llegar aquí y pensar que vas a ganar en la casa del rival porque sí. Enhorabuena a los Adris. Enhorabuena, e preparaivos po ano que vai cambiar o conto. Viene Jimmy Neutron a tope.
motorista me trouxeche, me cago, tío. É moito, Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Tengo outro acento, Diego. Podéis pechar as portas logo. Bueno, Diego, eres el mejor, mira que tú apunta para nós, cando marcamos nós dous. Hola, hola, ya estamos de vuelta, primer partido de los 32avos de final, categoría Pro, que va a enfrentar a Rivero y Balado, Ourense y Xinzo de Limia, contra Beni y Cristian de Coruña, para acompañarnos en la narración, en el streaming de este primer partido de la modalidad de movimiento categoría Pro. Cristian Rondo, Diego, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, moi ben, vamos a ver esta partida que tal vai o tema. É a primeira partida despois do parón para comer. Bueno, sempre suele costar a primeira. A ver que tal se lle dá a ambas parexas. ¿Qué tal, Vamos. Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a ver qué tal están. ¿Cómo lleváis el calor? Bueno, se va llevando. Se va llevando. É que un Orense no Bravo apreta, chegalle ben o calor que fai. Aprieta. Bueno, ¿os atrevéis a hacer algún tipo de pronóstico por dónde creéis que pueden ir los primeros compases de esta eliminatoria, que recordemos a 2 partidos, diferencia de 10 goles? A ver, en principio a parexa favorita son Beni e Cristian. Son unha parexa sentada en Pro que ten feito varias finales nos últimos torneos. Rivero e Balado é unha parexa que acaba de subir de Máster a Pro. Bueno, intentarán competir, pero bueno, en principio os favoritos son Beni y Cristian. Bueno, yo digo exactamente lo mismo. La verdad que no hay mucho más que decir. Para mí Cristian es absolutamente el mejor y yo creo que la diferencia la va a marcar él. Bueno, y Beni es un fuera de serie también. Vamos ver si vai Rivero é capaz de encontrarlle tamén o hueco a Beni, que é un porteiro moi parador. A ver se é capaz de empezar a partida con 2-3 goles e porse por diante, porque se deixan a Cristian porse por diante, vai xogar a placer. Sí, esa puede ser clave. Se tienen que adelantar, si no se pueden venir muy abajo. Pues veremos ahí por dónde van los primeros goles del partido. De momento se nota que es la primera partida después de la comida, Hola, Almatensa. Hola, Feo Balado, primer pau. Portero goleador, Balado. Sí, un porteiro que, a pesar de ser goleador, tamén defensivamente bastante completo, un porteiro bastante completo, acaba de subir a Pro. E bueno, é un chaval que está dando duro e, sin duda, pouco a pouco vai estar entre os mellores. Mucha calma ahí de momento, a pesar de ese primer tanto de Balado. Para aquellos que nos están siguiendo a través del streaming, jugadores grises, Balado y Rivero, jugadores azules, Beni y Cristian. Vemos a Balado que ataca casi sempre desde o 3, moito 3-2, sale do 3, e desde aí vai buscando engañar a Calviño e a Beni, intentar fer goles e axudar un pouco a Rivero
a chegar a 10. ¿Cuál es el jugador, por así decirlo? La zona de confort de Rivero Rivero é un xogador moi rápido, fai moito pase para atrás, tiro de primeira, saile do 1 tamén até moi boa. Aí a vemos como ataca desde o 1, 1-2 tamén. E bueno, ten que intentar buscar o hueco a Beni, que é un porteiro que a verdad que para tamén o seu pau, como corregir as que non chega a Cristian. Bueno, pues de momento no están teniendo demasiada posesión Ben y Cristian. Perdón. Está la cosa un poco parada. Se nota que es la primera partida después de la comida. Aí vemos a Balado todo o rato atacando desde o 3, cae do 3. Cuesta darle engranaje ahí, consigue ese tanto del empate. Tuvo rápido ahí ahora Cristian. La cazó. Sí. La cazó a la cazuela. La primera del equipo favorito. Vemos a Rivero, ten que Está defendiendo bien, están defendiendo bien. Ten que aproveitar Rivero estas primeiras bolas que non entraron moi enchufados. Beni e Cristian. Golazo. Qué golazo. Qué bien ahí con el 2. Qué buena L de 2, sí señor. Autopista directa. Ten que aproveitar Rivero que non está Cristian moi fino nas primeiras bolas, intentar porse por diante. E se dan a sorpresa a ganar a primeira partida. Golazo. A 2 xa. Respondiendo rápidamente ahí Cristian. Al final Beni e Cristian son os dos candidatos sin duda hoxe a levarse o título. É unha parexa que nadie se quería encontrar nestas primeiras rondas. Está encendiendo la moto ya Cristian. Las motos están volviendo a la normalidad. Se ha reabierto el estrecho de Hormuz y Sí. fluye el petróleo. Nada, este es como Márquez, o se cae o gana. O se cae o gana. Aquí en Froma somos muy de motor de combustión siempre. Qué bien ahora aguantando Balado. Está Rivero que ten un xogo moi rápido, que contra Cristian igual isto tamén non lle beneficia moito. Sería máis que ter algo máis de posesión para que Cristian non se sienta tan cómodo tirando todo o rato. Pero bueno, é o estilo de Rivero, ao final nestas partidas non vai cambiar a súa forma de xogar. Ya. Tiene que hacer su juego, está claro. Llega un punto en la vida, chicos, en las que ya no se puede cambiar. Ya no hay marcha atrás. Qué bien ahí. Beni que é un porteiro que parece que non é nada tirador, pero sempre suma 2-3 goliños que lle dan a vida ao dianteiro. Yo le llamo Benedito 16, como el Papa. Bien, esa es buena. Además, de rabiosa actualidad la cuestión papal aquí, Sí, ¿no? sí. Pero yo es que les tengo moto a los dos. A Cristian ya le llamo Messi, porque para mí es un mago, tío. Tiene un don. Gol de Rivero. Muy listo. Encontró ahí ese tirito a tabla, como quien no quiere la cosa, 4-3. Parece que poco a poco comienza a despertar el ímpetu goleador de los dos equipos. Sigo dicindo, esta primeira partida moi clave. Se consiguen Rivero e Balado ganar a primeira, pode meterlle un pouco susto no corpo a Calviño e Beni. Polo contrario, se ganan Calviño e Beni a primeira, penso que na segunda xa vai ser un pouco máis A remolque máis fácil difícil, sí. para eles ganar. Sí, totalmente. De momento la partida en un puño. Está tirando moitos retos Calviño para intentar fixar a Balado. Balado anda moi cruzado para intentar cubrir tamén os tiros do segundo pau. E ao final, tanto buscar o hueco, algún vai a encontrar. Qué bien ahora. Gol, porque, que decía eu, Rivero é un xogador moi rápido, ten que aproveitar esas bolas aí que quedan mortas, porque a verdade para min é un don que ten el.
As bolas se quedan mortas, é moito máis rápido que casi todos os dianteiros. Bloqueo primero ahí ese golpeo de Beni desde la portería, desde la línea defensiva. Y ahí otra vez de nuevo. Remachón, golazo de Rivera, verdad. Lo hace muy bien ahí. 4-5. Bolas clave estas. Qué bien ahí la reacción de Beni. Buena respuesta también de Balado. Paradón. Está parando. Quieren sumar todos a la fiesta de la segunda edición del Máster de Ourense. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero yo creo que en el Máster de Ourense no computa, no hace efecto. Sí, a verdad que está sendo un exitazo total. A organización, un espectáculo. Nada, en Tsunami, un futbolín impresionante. Es que qué bien nos trata Tsunami, ¿eh? Nuevecitos. Sí. Sí, señor. Y buen ambiente, buena gente. Na zona de Ourense, a verdad que... Aire acondicionado, la verdad que estamos de puta madre. Sí. Tsunami triunfa na zona de Ourense. É o futbolín por excelencia. Hay una canción típica del rap noventero español de Solo lo Solo. Hace calor pero se está guay. Bueno, esto es un poco la dinámica de... Habla por ti, tío, habla por ti, que yo me estoy muriendo. Cada día un poco más cerca. Traje 7 camisetas, tío. Y ya no pasé de la mañana, imagínate. ...5-5, de momento que se resisten a dar el brazo a torcer Rivero y Balado. Partida larga, ¿eh? Yo si te soy sincero, no contaba con que fuera tan larga la partida, la verdad. Qué bien, qué bien. Golpe dianteira de Rivero, aí ves, xogador moi rápido que tira todo o rato casi seguido, sin parar moita bola. A resposta de Beni ahora, a por 6-6. 6-6, esto se empieza a apretar y ahí, ojo, que hay un pequeño diálogo ahí entre las partes. Sí, porque era algo dudosa a bola que marcou na dianteira Rivero. Sí, el pailán ese fue un pouco... Comentou ahora Beni, por lo menos para por o mismo barra de medir para dúas parexas. Forza de, pues oye por ahí, eso es. A la Celta. Hoy jugáis la fase de ascenso, segunda, ¿eh? Sí. Somos de la Ponferradina, del Depor, No, porque somos de azul y blanco también, ¿sabes? Entonces... No os preocupéis, aquí en From Stream somos de extremo centro. Nos casamos con quien haga falta. Con quien quiera. Sí. Bueno. O caso de pasarlo ben. E non levar un gol. Non mancarse, eso. Sí. A ver, Balado, se axuda aí algo a Rivero. De momento solo un gol de Balado, ya é un portero moi anotador, pero bueno, Cristian tamén está defendendo bastante ben. Gol con algo de fortuna ahora. Ahí entró llorando tras rebotar ahí en la pared. Qué bien, ahí como aprovechó Cristian. Sé tanto, ¿no? Cuando viene precedido de un rebote en la pared, siempre hace un poco de daño. En plan, Sí, me parece un gol moi fácil. Un gol moi rápido. A ver, ahora esta bola, con que se poñan 16, segunda partida xa se vai soltar máis Cristian, xa está tendo outro ritmo anotador que non tiña nas primeiras bolas. E a segunda vai a complicar bastante a Rivera Balado. Sí, es lo que decías antes, totalmente. Si lo dejas entrar en la partida, es un animal. Ten que intentar remar esta partida, a ver se darán rascado, ainda que fora 2 ou 3 goliños rápidos para porse aí nesta primeira partida e non darse por vencidos, que ao final o futbolín 4 goles poden meterlos calquera. Volví a intentar o tiro contra a parede outra vez. qué bien ahora la respuesta de Beni. Perdón.
La bola que está facendo de rogar un pouco. Sí, sí. No quiere, pero en algún momento va a caer. Y ahí está. Un pouco de fortuna. También cuenta, también vale. La primera para Ben y Cristian. Parada de hidratación. Si nos quieren traer unas cañas, aquí también Sí, pueden. tamén. Sí, sí, cooling break. Aquí como el Mundial, pero sin tantos patrocinadores. Vamos a agradecerle a Trincho que nos movió el fotocall también, que nos estaba dando el sol y si no es por él nos estamos aquí muriendo. Es que aquí nos tratan muy bien. Sí, sí, La sí, Asociación sí. Abel Asbil, muy, muy bien. La verdad es que sí. No es la FIFA, no tienen tantos recursos. Pero más corazón. ¿no? Algún infantino hay por ahí también, Bueno. No te vayas a creer que Alberto el Peinado lo tiene por lo menos. Sí, en el mundo del futbolín hay mucho calviguapo. Pues ya ha empezado golpeando de nuevo. La pareja favorita. Que siempre pasa, ¿no? En este tipo de torneos empiezas un poco flojo, la pareja que tienes enfrente le sale bien la partida, están más fluidos y puedes partir como favorito y al final te Sí. caes a las primeras de cambio. Por eso decía que era moi importante a primeira partida. Porque agora xa cunha partida de colchón Sí, ya xa non xogan camino a presión tamén Beni e Calviño. Y empezaron muy bien, tío. Empezaron muy bien, la verdad. Sí, sí. Pero mira, xa un gol outra vez un pouco de fortuna, 2-0. A ver, recordamos que siga habendo neste torneo hai doble KO. O sea Sí. que aínda que perdan Rivera e Balado non están eliminados, pero bueno, sempre mola máis ir por ganadores para empezar con ventaxa nas últimas rondas. Gastar ya la primera bala en 32 avos es complicado. Un gol un pouco de fortuna de Balado ahora tamén. Reduciendo ahí distancias. A punto Cristian Calviño ahí, eso dio en el palo. Está facendo daño co pasa banda de tiro ese. Está siendo. Y ahí Golazo, está, golazo, ahora golazo, sí. golazo. La primera la falló, la segunda para adentro, 3-1. Y como decía Outro Diego, gol con algo de fortuna. Está sigue complicando a Balado ya Rivero. Outro gol con algo de fortuna outra vez. sí, sí, ahí vemos ese primer plano maravilloso. La cara de Balado lo dice todo. Sí, a verdad que ahora xa, o que decían, segunda partida, mía, xa empezan 5-1, a anterior empezaron 5-5, parecía que podía estar aí a cousa, pero Bueno, esta es la magia del futbolín. Tan cerca y tan lejos al mismo Sí. tiempo, ¿eh? En un abrir y cerrar de ojos. Te despistas y se te va la partida, tío. acá unha bola dun 9-9 pode definir un campeonato tranquilamente.
É un deporte moi anímico, que parece ao tenis. 6-1. Bueno, tiene bastantes virtudes más que el tenis, Sí. el futbolín. Un deporte recomendable para cualquier persona, da igual su condición. Home, un deporte que mezcla o fútbol co bar. Tal cual. Sí, Que máis podemos... Tal cual, se que poden máis beber podemos... cañas. Sí, sí. Sí, 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 No sí. quería ser tan explícito a las 4:30 de la tarde, pero sí, sí, sí. Más deportes de taberna, ¿verdad? Joder. Totalmente, tío. Frente al aislamiento de las redes De verdad sociales, que- la taberna. Es de las pocas veces que estoy de acuerdo con alguien del Celta, tío. Fútbol y de me bar. jode, y me jode, y me jode, pero Es que ¿qué le vas a hacer? En tiempos de polarización hay que volver a las tabernas. 6-1. Se complica la cosa, pero quieren morir matando Rivero y Balado. Cristian, que tamén está tirando xogadas moi simples, tamén non está cansándose moito para as seguintes partidas, que eso acá tamén influye moito, un campeonato con tanto calor, se te desgastas nas primeiras rondas, logo cando chegas ás últimas, estar fundido físicamente. Sino más allá de la broma, Golazo. Ya lo calentaste, Toyo. Y desgasta mucho ese deporte, la intensidad, la Atención, es- medo a fallar, claro, todo. estar todo el rato consistente, atacando, defendiendo la velocidad, no es tan fácil. Golazo. Digamos que no cualquiera persona de taberna vale. No, No, que no lo intenten en sus casas. acá hai que ir preparados e entrenados. 7-2. 3 bolas para clasificarse Ben y Cristian y seguir manteniendo esa vitola de favoritos. Na seguinte ronda penso que se poden cruzar con Varela Borja, que é Varela Borja, sí. outra parexa prometedora ali da Coruña, porque Varela Borja pasaron primeiros en grupos e Beni e Calviño estaban no meu grupo, pasaron cuartos. Ha habido- Algo bastante raro. Ha habido muchas sorpresas en la fase de Varela, grupos. Varela y Borja vienen fuertísimos, o sea, Sí, pero tamén mala suerte Varela e Borja pasar primeiros Sí, e que te toquen ya pasen ellos. cuartos Beni e Calviño Sí, enfrentarse sí, na sí, seguinte ronda, é unha putada, pero bueno, o que quere ganar o campeonato ao final teñe que ganar hay que a ganarle a todos. todos. Eso es. Intentaba hacer la escuisa. Despacito. Una panenca, lo que viene siendo una panenca. le Sí, tiró. estaba... Quería hacer la maldad. Rivero que non está encontrando hueco ahora. Sí, le está cerrando perfectamente ahí Cristian. Sí, por si Cristian non está Beni detrás, así que no está complicado facer gol. Y ahí está de nuevo ¡Animal! Esa xogada está facendo daño. la zona de confort de Cristian. Ahí cómo se apoya en ese uno de la barra medular, cómo la cambia, cómo busca el palo corto también. 8-2. Esto poco a poco ya se acerca al final. Han aguantado como jabato Rivero y Balado, pero salvo sorpresa casi mayúscula. Sí, ao final o que dixamos ao principio, a primeira partida clave, a segunda Tal xa cual, tal un cual. pouco máis holgada. Ahí lo clavaste, la verdad, tío. Si la organización os ha puesto aquí es porque sabe que sois buenos y los... Comentando polo menos. Claro. Comentando polo menos. 8-3. Aquí no viene cualquiera, chicos.
Y de momento lo que comentabas antes, Diego, Balado Vale. poca aportación ofensiva. Sí, está aí defendendo ben Cristian. A ver, yo creo que en una partida así, tío, cuando juegas contra gente tan buena, o das el 200%, Sí, o tamén igual Balado xa entrou algo máis cohibido por Sí, a parexa que ten sí. diante. Sí. Bola de partido ahora para Cristian e Beni. Ahí está acechando Cristian, intentando recuperar arriba esa bola para finiquitar esta partida de 32avos de final. Primera partida que estamos emitiendo a través del canal de YouTube de la Asociación Abelas Bir de esta segunda edición del Máster de Ourense, modalidad movimiento, categoría Pro. Gracias a la retransmisión al streaming de Froma Stream, la plataforma de referente del deporte gallego. Chicos, si en algún momento necesitáis cualquier cosa, evento deportivo, bodas, bautizos, funerales, Froma Stream. Tomamos nota entonces. Ahí, Sí, ahí. sí. Mirad todo el despliegue, ¿eh? Sí, la verdad No, que no, la verdad que sí, está, No, está espectacular. está muy currado, la verdad, tío. no se ve bien, claro, lo que hay detrás de las cámaras, pero venimos con todo, ¿eh? Hay mucho artefacto, mucha maquinaria. Cá non se perde detalle. No, la verdad que sois unos fenómenos, tío. Pero es que para traer aquí la élite del futbolín hace falta todos los medios. Sí, sí. La bola que está costando tamén. Sí. Estas bolas como parece que vai perdendo son as que non queres xogar, tú queda un gol aos outros, tú non dar marcado, dices, a ver, metei máis xa dunha vez, Métela ya que así- acaba xa isto e fuera, porque aí está. Y ahí está. Acabouse. Esto tenía que terminar, lo hace por la vía rápida, se lo llevan Beni y Cristian. Buena primera partida de Rivero y Balado, pero llegó un punto en que ya fue imposible hacerle frente a la pareja de Coruña. Sí. Así que avanzan, pasan a la siguiente ronda, todavía tienen ahí una opción de permanecer Rivero y Balado. Y esto continúa. Cristian, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Nada, un placer. Nos vemos a lo largo Muchas de la gracias a vosotros. retransmisión y suerte en la batalla, ¿vale? Vale, Eso es. gracias, chicos.
Vamos comprar un aí. Hola, hola, ya estamos de vuelta. Primer partido de los 16avos de final, categoría Pro, que va a enfrentar a Celes y Nino de Vigo contra Lupi Santiso de Santiago de Compostela. Para acompañarnos en la retransmisión de esta partidaza, Diego, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo estás, Diego? ¿Acalorado después de esa partida? Sí, acabo de xogar, a verdad, un calor tremendo acá. Sí. Y Jandro desde Asturias, y uno de los favoritos, como casi siempre, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá. Bueno, chicos, esto ya va a rodar, ya 16avos, la cosa se empieza a calentar. ¿Por dónde creéis que pueden estar la clave de este duelo? A verdad que vexo unha partida bastante igualada, porque Celes e Nino sí que é verdad que teñen xogado un campeonato últimamente xuntos, pero non é unha parexa que suele xogar. Lupi e Santiso son dous vellos roqueros, así que a ver por onde van os tiros. Con los jugadores azules, Lupi Santiso, los grises, Celes y Nino. Al revés, ¿no? Al revés. Ya. Corrigiendo, ¿eh? Los grados centígrados de la computadora mental, demasiado. Golazo. Y ahí está golpeando Nino. La primera que no se hace esperar. ¿Dónde creéis que puede estar algunas de las claves de los jugadores de los dos equipos? Pues yo creo que Lupi le va a parar bastante bien a Nino. Eran compañeros hasta hace nada y eso se nota a la hora de parar, conocer a tu rival. Pero también creo que Nino está en un buen momento de forma y eso, bueno, también creo que va a ser determinante.
Tamén como lle defenden os grilles a Santiso, sobre todo. Sí, bastante porque peligroso, sí. Si Santiso empeza a meter grilles é bastante difícil paralo, pero bueno, se teñen controladas a xogada, a verdad que anulan bastante o seu xogo. ¿Y alguno de los dos porteros, tanto Celes como Lupi, creéis que a nivel ofensivo pueden dar a ese factor diferencial para desequilibrar un poco esta igualdad? Celeste seguro, porque Celeste mete mucho gol. Y Lupi no es un portero tirador, pero te busca. Entonces te va buscando y encuentra siempre hueco. También suele meter goles. Es bueno. Lupi, un auténtico viejo rockero del circuito del futbolín. Muchos años, ¿eh? Demasiados, diría yo. Hai moitos campeonatos nesta partida. Hay algunos que cuando Lupi ya era campeón todavía no habían nacido, ¿eh? Pues yo máis. Sí, nosotros igual no. Porque igual ganó el 98. Sí. Así que Es lo bueno de este deporte, las carreras son especialmente longevas. sí, Sí. sin duda. No, sin duda. Y más para un portero, yo creo. Para un Sí. delantero, bueno, la Sí. explosividad, si no tienes, también se nota mucho a la hora de jugar. Sobre todo en movimiento, que exige máis físicamente. En parado sí que se ve xente máis maior chegando arriba. Pero en movimiento é raro ver dianteiros Tabarci, algún máis, pero poucos que estean aí arriba con tantos anos. De momento, tras ese gol inicial de Nino, la cosa ha entrado… Sí, poco parada. Sí. Se conocen mucho y eso… Quieres cambiar tu estilo de juego, no encuentras bien las jugadas. Bueno, no sé si era lo más acertado. Yo haría mi juego. Y si entra, que entre, y si no, a seguir intentándolo, vaya. Sí, Nino está tirando casi todo desde un, L de 1, 1-2, 1-3. Golazo de Celeste. Qué bien, golazo de ahí Celeste. está. Precisamente ahí este factor diferencial desde atrás de Celes. Lupi, Sí, Lupi riñendo. recriminando a Santiso. En la segunda bola de la partida. Hay un poco de escenas de matrimonio entre Lupi y Santiso. Sin duda. El año pasado les pasó igual. El año pasado a voces desde la primera partida. Es que cuando ya llevas mucho tiempo en cualquier tipo de relación, ¿verdad? Correcto. La línea y el amor la línea entre el amor y el odio es muy difusa. Vemos Lupi que intenta sempre facer porteiro defensa. Nino de momento está controlando bastante ben. Bien, ahora ahí de nuevo. Yo creo que la clave también va a ser un poco la posesión. Creo que Santiso es un jugador que tiene poca posesión. Nino tiene bastante y encima Celeste va a jugar mucho para él. Entonces creo que va a tirar muchas más veces que Santiso. Sí. Tamén as bolas adiantes, algún gol así gratis que meta a barra de adiante Santiso. Y ahí encontró. Llevaba ya varias jugadas intentándolo Nino encontrar Dice que- esa dice barra que no del ve. medio. Protesta da luz. Oh, do Por, sol. por el sol, que no ve. Ojo, ojo que hay bar. No, que no ve por el sol, dice, que hay que mover el no ve futbolín. por el sol. Ah, bueno, son cosas del directo. En Freuma String somos muy buenos, pero ya contra los dioses de la antigüedad ya no… Por eso perdín a partida anterior. Porque xoguei nese futbolín e non vía moi ben. Que se ponga Fer con una sombrilla, si no. Vamos a ver ahí un pequeño reajuste porque claro, ahora en este plano se puede apreciar, ¿no? Todo está medido al detalle para que los planos se encuadren perfectamente y claro, contra el sol es difícil contar… Bueno, la verdad que se ve mal, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, también es verdad que cuando pierdes se ve peor. Sí, se ve Si peor. vas ganando, bueno, lo pasas, pero cuando vas perdiendo dices tú, bueno, será el sol. Suele pasar así en la vida, cuando Sí. la cosa te sonríe, las pequeñas molestias, bueno, se sobrellevan mejor, pero ya cuando mascas la derrota, uf. Tamén Lupi moita experiencia, perdendo 3-0, move o futbolín, calma un pouco a partida, corta o ritmo a Celes e Nino. Acá todo vale para ganar. Y ahí que se vea que Pero aquí yo creo que va a dar igual. Ahí el va a sol, estar peor, ¿eh? Le va a dar en la cara ahora. Ahora le va a dar en la cara. Claro. bueno, No, veremos ahí mientras tanto a ver. no. Vaise por Moreno, Lupi. O sea, Nada, con el sol en la cara sí que no se puede.
Vai ser por Moreno, Lupi, acá en Orense hoxe, Sí, sí. Además hace efecto reflectante. Puede deslumbrar a más de una persona. Al final lo van a poner aquí dentro, espera. Xa non se pode criticar aos xogadores que nos van a escoitar acá. Ahora nos escuchan. Bueno, ahora más cerca, más a pie de campo si cabe. Pero sí, es que es tremendo, ¿eh? Se puede apreciar perfectamente en la imagen ahora cómo… Mira, Lupi dirige, ¿eh? Él no es el que se queja, pero no lo mueve. Él, literalmente la única fracción de sol que está afectando al campo. No le convence, verás, no. Sí. Verás, a ceros ahora. Empiezan a ceros. Bueno, ¿cómo está yendo el torneo, Jandre? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Tú ya estuviste ayer en…? No, pero no jugué. No jugaste, viniste… de paseo, digamos. Jandre en tanteo tiene malos recuerdos. A descubrir la otra parte del torneo. La buena, la buena. La zona de vinos de Ourense nunca defrauda. Bastante bien, la verdad. Bastante bien, sí. De las buenas, de las buenas, sí. Y hoy más y mejor. Sí. Hoy además se sale ya a la hora canalla. Sí. A la hora mala se sale. Ahora buena, la fresca ya. No. Ahora paramos por falta de luz. ¿No lo van a enchufar o qué? Sí, no, esto… No os preocupéis que la gente de Frauman va a encontrar el modo para traerlo. Esto… Ahora sí. Volvemos ya. Se me parece… Es que me parece muy harto que no encienden el fútbol. No encienden el fútbol. Bueno, pues esto que se vuelve a reiniciar. Otra vez lo que hablábamos, que Celeste le va a dar mucha bola a Nino, mucha posesión para él. Muy compactos en esta primera partida. Celeste, Nino. Y de momento, bueno, que esto le favorece en cierta medida a Lupi Santiso. Habían empezado ahí con ese 2-0, no habían encontrado demasiadas rendijas para meterle mano a Celes y a Nino y bueno, se ha pausado. ¿Para dónde, Celeste? ¿Para Grille? Sí, igual, no. De momento muy poco de Santiso, ¿eh? Sí. No le veo cómodo. Ya lo comentabais, ¿no? Un jugador que está acostumbrado a tener poca posesión, pero claro, es complicado. Si el delantero contrario tira más que tú, complicado ganar. Esto al final es cuestión de estadística. Correcto. Gol de Lupi abriendo la lata, a ver si se anima Santiso un poco ahora. Ya está de momento 2-1. A ver si logramos encuadrar ahí ahora 4-1. A ver si logramos encuadrar ahí ese plano. No veo a Santiso cómodo en esta partida de momento. Aparte, ni tirando a portería, no está obligando a Celes a que lle pare tampoco. Buen pase ahora. No, lo tienen bastante cerrado, parece, por el momento. No le están dejando el grille para arriba ni para abajo. Y ahí a Santiso se le quitan mucho las opciones de tiro. Sí, porque a variante se está intentando, tamén non está dándolle case a bola. No. De momento, claro, dominador, Nino e Celes. Ahí está. Ahí es de lo que sobrevive también Santiso, Sí, esa delantera muy peligrosa. Antes, un gol gratis ahí. Sí. Cazagoles. Delantera peligrosa la de Santiso, sin duda. ¿Para dónde Celes otra vez? Celes. Y otra vez que le intenta dar bola a Nino. Me cago en Dios. Eso se escuchó perfecto ahí. 5-2.
Golazo de Santiso, ahora sí. Qué bien ahora, Cómo castigó, sacó ese tiro con el 1, perfecto, seco. Va la clave esta de 6-3 o 5-4. Sí, se puede meter la partida ahora. Y sin hacer mucho están en la partida. Sí, Si Santiso y Lupi dan un golpe ahora. Intentaba Nino 1-3. Buen pase de Nino. Oh, falla. Santiso se precipita. Tirando mucho por fuera ahora, Santiso. Sí. Pero bueno, está teniendo algo más de posesión que al principio. Parece que subieron una marchita ahora ellos. Perdón. Uf. Bueno, consigue el pase. Creo que se precipita mucho al tiro. Yo creo que quiere tirar antes de que lleguen porque no confían en su juego. Sí. Me da la sensación. Parece que tenga ansiedad por marcar, porque que no está marcando, quiere marcar de cualquier manera. ¿Para dónde Celes otra vez? Está muy bien Celes, otra vez Celes, increíble ahí. Interpretando perfectamente a dónde va a ir esa bola. Oye, golazo. Y ahí aparece. Golazo. Imposible, dice Lupi. 7-3. A ver si Santiso consigue arrancar su juego y que damos una partida más igualada. Bien, Celes ahí de nuevo. Gol de rebote. Lleva Celeste 3 goles. 8-3. Claro, 3 goles, uno de propia de Santiso. Nino lleva 4 goles y va a ganar la partida. Pequeños detalles. Está desquiciado Lupi con Santiso, Sí. Y otra vez que la para Celes. Y otro gol. Y otra vez más. 4 goles lleva, Muy bien, espectacular. Encontrando ahí una autovía directa. De momento un claro repaso de Celes en Nino, ¿Le harán cambio de campo? ¿Qué creéis? Yo creo que sí. Solo por parar la partida. Sí, muy de Lupi, Muy de viejos rockeros, ¿no? Muy de viejo zorro esa, Yo creo que la va a cambiar, creo. Sí. Bueno, admitimos apuestas. Y Nino va a decir, a mí me da igual el campo, yo gano igual, va a decir. ¿Para dónde Lupi ahora? Paradón otra vez. Y golazo de Lupi. Lupi está jugando bastante bien porque está parando y está metiendo. Lo que pasa es que Santiso no consiguió entrar en la partida de momento. No ha conseguido encontrar ahí. Bueno, esto tuvo un par de acciones rápidas, pero no. Sí, hubo un momento que parecía que arrancaba, pero volvió a bajar el ritmo. También creo que las broncas de Lupi no le va a ayudar, No. Pero bueno. Sí que é verdad que Santiso é un xogador que anímicamente ves algo máis abaixo, por exemplo, Nino sí que… Sí. Xogador máis competidor. Paradón. Santiso no veo yo que esté ahora mismo muy bien. Igual le viene bien perder esta partida ya y reiniciar de nuevo. A volver a empezar, porque si no se le va a hacer larga la partida. Van ser clavas primeiras bolas na siguiente, que colla confianza nos primeiros, porque con que se poña Nino 2-3-0 por encima… Un pase ahora. Es que no le pasan ni de la media casi la mayoría de los tiros. Y los que pasa es que van muy lejos de la portería. Muy lentos también. ¿Y para dónde Lupi? Ha cambiado ahora. Ya ha aguantado Lupi. Y balón, bola por Nino otra vez. Ay, se le escapa, bueno. Y ahí está, finalizando. Y mira para dónde va, Cambio. No tardó nada. No le dio tiempo a meter el décimo y estaba ya en este lado del campo. Ya lo tenía desabrochada ahí la protección. Son muchos años. Sí. Muchas veces lo hace, muchas. Pero bueno, hablamos de lo goleador que está Celes, metió 5 goles de 10. Sí, espectacular. Metió la mitad de los goles. Y luego muchísima seguridad ahí defensiva, siempre protegiendo perfectamente los palos. Y leyendo bien cuando darle bola a Nino, que eso es importante para que el delantero contrario también se desespere.
Dixo no principio da partida, sobre todo están defendendo moi ben os grilles. Sí. 0-0 grilles de Santiso, Que es su mejor jugada. Esa é a mellor Es su xogada. mejor jugada y sí. Eso está falado desde antes da partida, seguro. Y ahí estamos con esa imagen, Lupi Santiso, Santiso Lupi, que ni se miran. Hay que hablar con mi hermano. Hay que hablar con Fer y la gente de la organización para que contrate alguien para gestión de terapia de parejas, para este tipo de situaciones, ¿no? La comunicación. Bueno, arranca la partida, a ver cómo arranca ahora Santiso, que es el que de momento menos nivel dio la primera partida. Esperemos que cambie, que tiene mucho juego. Ahora, grises Celes y Nino, azules Lupi y Santiso. Ahora sí. Bien defendido ahora. Es que tampoco… No sé, me extraña porque tampoco lo veo tirar los grilles. O sea, es como que… No, porque para min que como lle defenderon os grilles nas dúas primeiras bolas, dixo, os grilles xa non me entran. Pero yo creo que tendría que seguir haciéndolos. Sí, porque ao final ahora está tirando recto e agora están deixando os grilles e están defendendo recto. Paradón de Lupi. Paradón, o 1-3. Paradón. 1-3, que é a mellor xogada de Nino. Uy. Qué bien ahora de nuevo Celes. Siempre está en el sitio adecuado, Celes, es increíble. Importante para un portero, ¿eh? Sí, sí. Que esté siempre bien. Dai moita seguridade ao dianteiro a hora de tirar tamén. Claro. Y luego lo que es la gestión del cansancio, ¿no? Que también es realmente bonito ver a un portero ágil que mueve constantemente la barra, pero claro, eso durante una partida que puede llegar a los 40 minutos es difícil de gestionar. Ahora vemos como Nino no tenía bola y Celes le intenta dar el pase. Está xogando Lo lee muy bien Celeste. Muy listo Celeste. Sí. Empezó un poco la partida parada otra vez. Sí. Pero Santiso otra vez con poca bola, yo creo. A ver, esta. Duda otra vez hacer el grille. Sí. Amagó, pero no lo saca. A ver. Golazo de Santiso ahora. Golazo. Ahora sí aparece Santiso para poner el 1-0 a favor de la pareja de Santiago de Compostela. Bien defendido ahora. Hostia. Uf. Y ahora la partida que está mucho más ágil, mucho más dinámica. Sí, pero también veo ahora a Nino muy follón, ¿eh? Quizás. Tirando mucho por fuera. Sí, a ver. A ver, también Nino cuando arranca. Ay, qué buena, qué buena. Pues ahí estaba, estabais hablando y ya la primera. Bueno, Santiso ya empieza a acercarse más al gol y tener mucha más bola, yo creo que al principio también. Están cayendo también bastantes más rechaces. Están buscando 2-3, 2-1 para variarlo con el grillo. Ahora tira un grillo y volver Y a otra defender. vez ahora ya que empieza el juego de Santiso. Bien defendido. Parado. Espectacular ahí ahora Lupi. Hostia. Paradón Celes. Como buscan os dous dianteiros cando non está marcando na media, tirar de radiante, a ver se cae un gol. Paradón de Celeste otra vez, cambiado ahora. Espectacular ahí. Espectáculo de Celes. A Celes le da igual azules que grises. 6 goles de 11 lleva. Que poco se habla. 6 goles de 11. Tremendo. Paradón. Y pase. Qué listo. Qué bien, Y qué pase, bien. claro. A punto de castigar ahora a Nino. Bien robado. Y golazo. Golazo de Santiso.
O primeiro Grille que intenta desde a esquina, estaba intentando todo desde o 2 e golazo. Ahora veo a Santiso tirando los rodillos. Ahora sí que. Golazo. Golazo de Nino. Lo veo ya más bien, tirando los Nino. rodillos que no tiraba al principio. Está a partida máis disputada ahora. Sí. Qué bien está intercalando también Celes. Ese golpeo desde atrás, el pase filtrado a la barra del medio. Y ahora encontrando perfectamente el espacio Nino. Qué bien Celes. Hola. Oh. Sí. A Lupi le ha dolido esa, El espacio era el que era, ¿eh? La metió justo por la única rendija. Correcto. Y ahí de nuevo Nino apareciendo y sumando. Y ahora creo que esta bola puede ser muy clave. Ahora sí que un 5-2, con las malas sensaciones que están teniendo Lupi y Santiso, creo que puede determinar mucho la partida. Paradón. Qué bien, Lupi. Hoy. Paradón otra vez de Lupi. Santiso Pero- Claro. Y ahí Golazo está de de Nino. nuevo. Bronca. Bronca otra vez de nuevo. Me recuerda a mi hermano y a mí cuando jugamos juntos. No hay confianza, da asco. Sí, sí. me recuerda igual. Es culpa del uno y del otro. Bien defendido ahora. Tiene que meter cuanto antes Lupi Santiso. Hoy. Toma banda, Nino ahí. Sí. Para Nunca lo había visto tirar su No, jugada. no. Tiene mucha bola, Nino, mucha más que Santiso. A ver, ahora, ¿qué hace? No, Sí, pero Santiso es que tamén non está aproveitando para nada. no. Paradón. Creo que en poco tiempo Celeste va a tirar una banda. De las que le gusta a él. Sí, porque está defendiendo demasiado separado. Sí. ¡Ay! ¿Eh? A ver. Oh. La delantera. Lo que hablábamos, sí. la delantera. Muy bien ahora Santiso, bloqueando y estando rapidísimo. No subió el gol, ¿no? ¿O No, sí? no. Claro, vale. claro, le dio de. ¿No valió? Diría que Este no. no. Pero sí que valió. Ahora, a ver, espera que hace. A ver si se aclaran. Es 5-3. Ahora. 5-3. Ah, vale, ahora sí. Estuvo lento ahí el encargado. Pero bueno, está siendo una partida chula, ¿eh? Partida de muchos campeonatos, de verse Sí. casi todos los fines de semana, yo creo. Sí. A ver, Santiso si mete este gol y se mete en la partida. Para dónde Qué bien, Celes. Ese 2-1 que está tirando casi siempre ao primeiro pau tamén. Tiene que intentar cruzarlo, buscar o segundo. Está aí atento Celes. Oh. Al Paradón, ¿no? No, palo. Palo y. Pero ya estaba aí Lupi esperando xa. Sí. Otra vez. Outra vez, pero o primeiro pau está ben Celes aí seguro. Mucho nivel los dos porteros. Sin duda los mejores de la partida. Ay, la delantera. Uy, llegó. Ya vemos que Santiso no se la pasa para la media. Qué bien de nuevo la respuesta de Lupi. Paradón otra vez. Está aí defendendo tamén bastante ben a Lupi. De momento leva 2 goles na primeira partida, en esta creo que ningún. Creo que tampoco. Buah, qué paradón. Dos Espectacular.
Ariel espera el pase para atrás. Que ben Celer, moi seguro. Ahí estaba buscando la banda. Sabía que iba a tardar poco en hacerla. Oh, qué bien ahora, ¿eh? Golazo Santiso. Justo lo que comentabas tú antes, Diego, el palo largo, Sí. lo encontró ahora 4-5 para meterle un poquito de picante. Sí. Al final es lo que hablábamos antes, que sin hacer mucho está. Y ahí está, Otra vez. rebajando el intento de rebelión celeste. Bola clave Celes para aparecer. Encontró ahí una AP9 directamente desde Vigo hasta el corazón de Santiago de Compostela. Le perdí la cuenta de los goles que ya Celes. 8 pueden ser, eran. Sí. O más. La mitad de los goles de su equipo. Sí, lleva. sí. Eso para un delantero te da muchísimo. No Y tienes que aparte, forzar tanto. O que está parando, aparte. Correcto. Y dando bola, es que está Sí, metiendo, sí. parando, dando bola. O sea, Está no más- haciendo partidazos. Está haciendo todo bien. Sí, poco más se le puede pedir. Uy, qué bien la buscaba por dentro. Y ve otra vez, le da De bola. nuevo, qué bien, qué elegante ahí ese Y pase. Nino se la pasa otra vez. Qué bien, ¿eh? Encontró de nuevo ahí ese hueco. No cedió Lupi. 1-3. Oh, Y ahí está, A Barceliña. Golazo de Nino. desde 2, castigando duro. Y se escapan en el marcador, ¿eh? Está- Digo, bueno, uy. bien Santiso. A ver, a ver. Sí, sí. Ya la ha metido 2 veces. A ver esta bola. Bola clave, ¿no? Como Sí. 5, se escape o que no se escape. De 8-5 a 7-6. Estaba bien un 7-6, ¿no? A meterle un A poco ver, a ver. Sí, de emoción a la partida. ahora ya empieza a apetecer ahí un partido de desempate. Sí, una Siempre- diferencia a voces. Siempre entra bien. Como Golazo. Qué listo, pero- Nino. Golazo de Nino. espectacular Se- ahora. Se escapan. Nino que en los momentos clave aparece siempre. Qué bien, otra vez. Uf. Palo, ¿no? Sí. No busca el grille. Lupi que tampouco está Buah, banda. Claro. Ahí estaba. Guardou una. Noveno gol, Diego. Noveno gol. Guardou una po noveno gol. Bueno, si mete este, mete la mitad de su equipo. No está nada mal. Y ahora ya que este último tanto ya sí que va a parecer imposible para Lupi Santiso. golazo. Y ahí está, se termina por la vía rápida, se la llevan Celes y Nino, fantástica partida. Resistieron sobre todo en la segunda partida, Lupi Santiso se les vio mucho más metidos dentro de la dinámica, pero Nino ha cumplido perfectamente y luego Celes, pues sin duda alguna ha sido el jugador del partido. Sí, para mí también. Celeste el mejor del partido. Ha anotado, ha defendido, ha parado, ha interpretado perfectamente cuándo y cómo encontrar a Nino, así que avanzan a la siguiente fase. Diego, Jandre, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos más adelante. Y nada, no se vaya muy lejos porque continuamos con los 16avos de final. Hasta ahora.
Pues ya estamos de vuelta, continúan los duelos de 16avos de final, partida súper interesante en esta pista central del Máster de Ourense, segunda edición. Bubi Alberto, Coruña y Sarria contra Brian y Jandro, Brian de Pontevedra, Jandro de Asturias, y para acompañarnos en la retransmisión, Sergio desde Zaragoza. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenas. Muy bien, aquí estamos, aquí en el torneo de Ourense, aquí a ver este gran partido y nada, y a disfrutar. Y Celso desde Pontevedra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, aquí estamos. Celso, coméntanos, ¿por dónde crees que pueden ir tú las claves de este duelo de 16avos, teniendo en cuenta que la pareja de Brian y Jandre siempre, bueno, está ahí entre las favoritas a llegar por lo menos a semifinales o a la final? Sí, a ver, es un duelo de diferentes estilos. Por un lado tenemos la experiencia de Bubi, que es un jugador que lleva muchos años y tiene mucha experiencia, y Alberto, que es un jugador que caza muchas bolas, que tiene un juego muy dinámico, contra otro juego que es distinto, que es el de Jandro, que es un controlador de la bola, un tío que está muy entrenado, que tiene un juego muy potente y que ahora mismo es de los mejores de España, sin duda. Entonces yo creo que la clave va a estar en la eficacia de Alberto y lo que pare Bubi, o el control que tenga Jandro sobre la partida y lo efectivo que esté a la hora de hacer sus tiros. Sergio, ¿tú cómo lo ves desde la sana distancia de Zaragoza? Yo creo que son favoritos Jandro y Brian. Bueno, también creo que no es el fútbolín que ellos juegan habitualmente, ellos son más de fútbolín Evo, pero en primer lugar yo creo que son favoritos para ganar esta partida, pero cualquiera de los cuatro que están ahí puede sorprender esta partida. Pues ahí estarán con los jugadores grises, Brian y Jandro, jugadores azules, Bubi y Alberto, a ver por dónde van las primeras dinámicas de la partida. Y ya vemos anotando ahí desde atrás. Sí, la experiencia de Bubi, por ejemplo, ese gol, un gol simple, una jugada simple pero efectiva. A ver si aparece ahí alguien en la zona de marcadores. Sé tanto... Lo que no cabe duda, por ejemplo, que Alejandro va a tener mucha más posesión, va a tener muchos más tiros que Bubi y Alberto, y le va a costar por ahí la partida mucho a Bubi y Alberto, sacando que sean lo suficientemente eficaces como para hacer pues de 2 tiros un gol. Bueno, y luego esa barra del medio de Jandro, esa potencia, sí, ese martillo pilón que sí, como encuentre el espacio. Para mí, ahí más que la potencia que la tiene, es lo entrenado que tiene los tiros. Ahora mismo es un jugador súper entrenado y prácticamente de 5 tiros, pues 4 van a portería. ...1-1 en el marcador, de momento máxima igualdad. Y ahí está de nuevo, golpeando ahora desde atrás. Está empezando con dinámica anotadora. Sí, Brian, que es un delantero, pero que al final es un jugador polivalente. Juega muy bien las dos posiciones, la verdad. Es increíble. Y el Bubi sabe aguantar muy bien las partidas, ¿eh? Jugador con mucha experiencia, lleva muchos años jugando, sabe posicionarse bien, sabe leer bien los tiros del rival. Mira qué paradón se acaba de pegar. Pues al final, por ahí, para aguantar la partida va a ser clave también. De momento imponiéndose la experiencia. Pero ya sabemos que este tipo de... Sí, pero bueno, a ver, hay que ver que dos de los 4 goles también fueron así. Pues este tipo de goles son los que le pueden meter a ellos en la partida. Sí. Goles rápidos de cazadas, goles que a lo mejor también de algunos rebotes. Eso es lo que le puede dar a ellos mucha vida en la partida. Y luego lo que tú comentabas antes, Celso, de momento Jandro, que es un gran aglutinador de posesión, no está teniendo demasiada. El problema también es que todos los jugadores sufren. Cuando tú ves que a lo mejor tiras, el portero te para y el rival te hace gol, pues aunque no sea de un tirazo, pues de un rebote o de un tiro reto, lo que sea, y que te va sumando, pues mentalmente también te va desgastando un poquito, ¿sabes? Y te apura psicológicamente para tener que hacer gol. Y ahí es donde sufren todos los jugadores, todos. Aunque sean muy buenos, todos los jugadores sufren. Ya lo decía Schopenhauer, esta vida es sufrimiento. Sí, está claro, es lucha.
Por eso muchas veces también los jugadores, aparte de lo bueno que seas, tienes que tener mucha mentalidad. Sobre todo en las malas, porque en las buenas Todo el es mundo, feliz, ¿verdad? todo es muy feliz. Todo el mundo lo hace bien, pero en las malas es cuando se ve a los jugadores grandes de verdad. Eso es, efectivamente. Y por ejemplo, Sergio y yo, que nos conocemos hace mucho tiempo y que vimos muchos torneos, eso lo sabemos, que los grandes jugadores son grandes jugadores también de mentalidad. Lo que pasa es que yo creo también que si tú, por ejemplo, estás habituado a jugar en un futbolín, vienes a jugar a otro futbolín que no es el tuyo habitualmente, no tienes esa seguridad en tus tiros y la Sí, forma de parar puedes, y todo. Puedes tardar un poquito en cogerle el punto al futbolín, puedes tardar tal, pero al final sabemos que los grandes jugadores juegan en todos los futbolines. Son buenos igual en todos los futbolines. Especialmente, y no es porque sean patrocinadores, pero es que estos futbolines Tsunami da gusto con ellos. Siempre nos tratan increíble a la realización de los diferentes másters de Lugo, maestros del norte, másters de Ourense. Y la verdad es que el dispendio y el apoyo que brindan trayéndonos estos futbolines de primer nivel, además que nos los traen en perfecto estado de revista y claro, por aquí, la verdad que van bien, y por aquí pasa auténticos animales que... Los futbolines están muy bien, pero yo creo que las organizaciones aún pueden mejorar un poquito porque hay algunos jugadores que ahora mismo, digamos que no son profesionales, pero que podrían ser perfectamente profesionales. De hecho, aquí tienes uno, por ejemplo, que podría ser lo que es Jandro perfectamente. Por cualidades, por juventud, por potencia, por muchas cosas. Podría ser Jandro, los García y algún tipo de jugadores más así jóvenes que si económicamente se lo permitieran, ahora mismo podrían ser ya profesionales porque son buenísimos. Buenísimos. Control, potencia, velocidad, reflejos, o sea, lo tienen todo, todo. 5-3, acercándose poco a poco el equipo de Brian y Jandro. Ahora lleva buen rato sin meter gol el Sí, Bubi y Alberto. Ya han decodificado un poco ahí esos primeros momentos. Sí, lo que pasa es que ellos son muy de lo que decía del juego dinámico. Entonces a lo mejor ahora igual se pasan un ratillo sin meter un gol y de repente te cazan 2 o 3 goles, alguno aunque sea tirando reto tal y van a sumar. Aquí el tema lo tienen Jandro y Brian, que son los que tienen que dominar y empezar a ser eficaces para subir más goles al marcador. Y ahí está de nuevo, pues ahí apareciendo lo en tenemos. su zona de confort. Una 5-4. jugada de superentrenamiento, de estar súper entrenado. Muchas veces también tener todo el rato la posesión, yo creo que también te llegas a confiar un poco porque tienes todo el rato la posesión y piensas que vas a meter gol todo el rato. Pero ahora mismo, por ejemplo, estamos falla, tiene más oportunidad de gol, pero aquellos dos, por ejemplo, bola que pillan, bola que te pueden meter. Lo que es indudable es que hoy en día el tipo de futbolín, aunque sean muy rápidos y todo, el 80% o el 70% de la partida es el jugador de la media, en lo eficaz que esté y en los goles que pueda meter. Si tú tienes la posesión y tiras 4 tiros y el otro no tira, aunque te salgan mal, si de 4 tiros tiras 1 o 2 a portería y metes, estás sumando y el otro no. Qué bien, ahora Brian con un poco de fortuna encontró ese espacio para poner el 5-5 y apretar este primer set, esta primera partida. Da la sensación, chicos, de que va a ser una partida larga. Yo creo que también. Y ahí está. Uy, qué golazo. Bueno, decimos esto y a lo mejor de repente, No, Jandro... está claro, porque al final las dinámicas muchas veces en las partidas cambian, ¿sabes? Igual estás a lo mejor un rato que no encuentras a lo mejor pues tu tiro o lo que sea y de repente lo encuentras en 2 o 3 tiros y metes 2 o 3 seguidos. Son muy cambiantes las dinámicas de las partidas, sobre todo a 10 goles, que es mucho por jugar. Yo creo que no hay ningún jugador hoy en día, sacando por ejemplo los García, que sean capaces de mantener un nivel a 10 goles, de que te tiren pues 7-8 veces y te metan 7-8 goles. Entonces todos los jugadores tienen un momento en la partida donde a lo mejor pues atascan un poquito y tienen que salir de ahí y volver a reconectarse. Y ahí está lo que comentabais antes, en medio minuto 2 goles. Atentísimo ahí Alberto.
El primero con, bueno, bastante De fortuna. todas formas, para la diferencia, por ejemplo, que hay entre los dos jugadores de la media, de momento la partida está muy igualada. También es cierto que, por ejemplo, Jandro enganchó pues unos golazos, pero que no está tampoco efectivo de hacer bola gol. Y eso también está marcando mucho la partida. Y Alberto parece que no, pero es un jugador que siempre suma, porque tiene muchos recursos. No tiene tanta posesión como Jandro, pero al final pues caza muchas desde adelante, bolas por ahí, por el medio perdidas que le da, y al final todo suma. Tiene bastantes reflejos, por lo que veo. Muchos en la media. reflejos, sí, muchos reflejos. Esos son los jugadores más peligrosos, las bolas que caen en la media. Sí, es un jugador Caza que todas. aprovecha todas las bolas. No tiene tanto control a lo mejor o tanta dinámica de juego en la Tampoco posesión. tampoco las falta No, tanto, ¿eh? no, la verdad es que no. No. Es un jugador peligroso en su estilo. Uy, mira, Ahí ves. lo tenemos, ¿ves? La caza de adelante y la mete. La está reclamando, parece, ¿no? Quizás dos de los mejores jugadores que hay en el circuito a la hora de cazar ese tipo de goles, bolas muertas por ahí, totalmente. Alberto y Barciela. Barci también es muy bueno cazando las bolas así muertas, es muy bueno. Y Alberto es muy bueno también en ese tipo de juego, ¿eh? ¿Para ti eso va? ¿Para ti eso va? Para mí sí. Yo es que soy de los que piensa que al final, si limitamos tanto la delantera, estamos limitando también al delantero, ¿sabes? Los porteros deberían dedicarse más a parar y a sufrir ese tipo de goles, ¿sabes? Que daría mucho más espectáculo en el juego, porque al final Y quitarías bastante polémica. estamos limitando mucho a los delanteros a la hora de atacar. Cada vez que hay una jugada que el delantero acompaña un poco la bola, tira un poco fuerte y mete gol, estás pitando que no es gol. Entonces, para mí, yo lo daría. Yo nunca le pitaría ese tipo de goles a nadie, ¿sabes? De hecho, antes los jugadores más antiguos ya ves que tiraban intentando cazar bolas de adelante, se tiraba mucho más de adelante, el juego era mucho más dinámico. Hoy en día es el control de la Los posesión. delanteros están un poco limitados con la de... Parece que está prohibido tirar Sí, con la de- está bastante, la verdad, y te limita mucho. Uy, mira, De ves, hecho, qué peligro que lo tiene. comentaba yo antes, que los delanteros cazadores, así tipo como Alberto, están en peligro de extinción ya. Pero al final te limitan tanto desde la delantera que, ¿sabes? ¿Para qué vas a perder una bola tirando si al final, ¿sabes? Te van a pitar nula o que no vale? Es mejor pasarla a la media y hacer posesión. Lo que sí que me sorprende de Alberto es que tiene tires con todos los muñecos. Ya. Mira. Recto, cambio, Creo que no recorte. valió al final el gol, ¿no? Yo No ha diría, valido, no ha valido. yo diría que no. Bueno, también es mucho más fácil impugnar un gol cuando vas por delante en la primera partida, ¿no? Hay más tendencia Lo a que pasa es que ceder, en las ¿no? partidas que están muy disputadas, al final cualquier tipo de gol, ¿sabes? Lo vas a impugnar porque puede decidir mucho, ¿sabes? En jugadores o en partidas muy igualadas, al final un gol decide mucho. Y al final cualquier jugador así tal te lo va a impugnar, ¿sabes? Sobre todo cualquier portero, ¿eh? Porque los delanteros no tanto, pero los porteros al final pues son los que limitan un poco más al delantero, porque a la mínima que le tiras un poco adelante ya te están pitando jugada. Y ahí están ahora intentando aclarar quién tenía la posesión. Sí, en teoría el último gol lo metió Alberto, creo, y si el otro no valió, Y ahí debería está. sacar Brian. La bola para Brian. Brian, por ejemplo, ahora está optando más por pasar e intentar, ¿sabes? Hacerle la posesión con Jandro que tirando él. Y eso que Brian tira muy potente y podía meter algún gol incluso hasta de rebote o fuerte. Y sin embargo está intentando, ¿sabes? Tener más ellos la posesión para que la dinámica del juego no le favorezca tanto a Alberto, que es un jugador más dinámico y de cazar las bolas. Qué paradón. Bubi está bien también en defensa ahora, ¿eh? Lo está haciendo bien. Esa es una clave también de las partidas, que Bubi aguante la potencia de Jandro y la velocidad. Mira qué peligro. Alberto, por tiene ejemplo, sus tiros. es listo, es un jugador listo, busca bien el tiro. Jandro es un jugador más que es Explosivo. más mecanismo, es mecánica pura. Tiene sus tiros súper entrenados, los hace y sabe que te los va a pasar igual. Pero yo ahora, por ejemplo, de Jandro movería un poquito la bola y también buscaría algún tiro reto, alguna jugada alternativa, porque ahora no está conectando mucho en su juego más potente. Qué buena iba esa del Y le Bubi. falta un poquito de eficacia ahora mismo a la partida. Está entrando en una zona complicada.
después de los diferentes parones, y ahí aparece para descomplicar, claro que sí. Desde el 2 encontró hoy el carril directo. De momento sí, igualada, 7-7. Probablemente estos dos goles vayan a marcar mucho. Marca la diferencia esta partida ahora mismo. De la primera partida, ¿eh? Uy, uy, uy. A ver si se impone la potencia de Jandro o la dinámica de Bubi Alberto. Qué paradón. Paradón. Fantástico. Mira qué peligro tiene ahí. Bubi está controlando bien ahora los tiros de Jandro y Alberto sigue en esa dinámica de buscar todas las bolas, que es lo que hace peligro. Quizás creo que debería parar un poco más la bola cuando la tiene él, porque lleva el rato sin tocar bola, pero por lo demás. Bubi está muy bien, ¿eh? Sí, está aguantando muy bien la partida. Qué bien, qué bueno. Muy bien, Alberto. Lo está haciendo muy bien, Alberto, la verdad. Está teniendo mucha menos posesión en la media que Jandro, pero está aprovechando mucho más las bolas que tiene ahora mismo que Jandro en la partida. Y ahora mismo la tienen bastante complicada. Sí, sí. Ahora la cosa está en un punto crítico para el equipo de Brian y Jandro. Sobre todo porque si fuera contra otro tipo de jugador, ¿sabes? Pues a lo mejor le daría margen de reacción a Jandro y a Brian, pero sabes que, por ejemplo, Alberto te puede cazar cualquier tipo de bola muerta por ahí, te puede hacer gol de muchas maneras y no es un gol que tienes que meter 3 seguidos, que en este tipo de enfrentamientos son muchos. Sí. Escapó ahí a Jandro. Ahí, por ejemplo, se ve la precipitación de querer hacer gol tan rápido, ¿sabes? Ahí Jandro tenía que haber tenido más control de bola, prepararla mejor. Lo veo un poquito precipitado. Ahora tiene que pensar bien los tiros. Un poquito ahora, ansioso a la hora de hacer el gol. Por ejemplo, ahí en esa jugada, no la conecta porque tiene la ansiedad de querer hacer el gol rápido y no está preparando bien el tiro. Debería pararse un poco más, mover un poco más la bola, centrarse y preparar mejor el tiro, como ahí. Está bien tirado ahora mismo. Yo ahora mismo también, por ejemplo, de Brian, intentaría ayudarle un poco más a Jandro, ahora que no está tan acertado Jandro. En vez de perder, por ejemplo, ahí esa posesión de bola, intentaría tirar, porque Brian tiene muy buenos tiros. Sí. Tiene muy bien portero jugador, lo tiene espectacular, tira fuerte. Es indudable que muchas veces el ritmo de la partida la lleva el delantero, pero cuando aparece tu portero y te mete un par de golitos, dices tú, madre mía, qué suerte, qué guay, a ver si sigue así. A ver si sigue mi portero así, me ayuda. Buscando ahí su espacio, Jandro. Sigue con esos pequeños problemas de ansiedad, no está preparando bien el tiro y le está pasando factura. Y la partida, lo que hablábamos, engancha fases de a lo mejor un par de goles buenos, con fases de a lo mejor un poquito más de precipitación. Ahí lo tienes. Y ahí está, cerrando la primera partida, el primer set, se lo llevan Bubi y Alberto. Muy bien Bubi, la verdad, muy bien Bubi y Alberto. Y de momento, la partida. Para mí están un poquito más abajo de su nivel Brian y Jandro, pero están muy bien, un poquito por encima de su nivel Bubi y Alberto, que debería ser al revés, deberían llevar el dominio de la partida Jandro y Brian, pero Ahora es cuando comienzan los nervios, de verdad. todo depende de cómo empiece la partida. Si Bubi y Alberto son capaces de meter 2 o 3 goles rápidos y los ponen contra las cuerdas, sí que pueden verse más ansiosos todavía. Si Jandro al final te engancha 4 o 5 goles de esos buenísimos y coge confianza, a lo mejor, ¿sabes? Igual te cambia el ritmo de la partida y cambia el juego, pero de momento la verdad es que Bubi está jugando muy bien. Sí, sí, le está cerrando perfectamente todos los espacios. Está defendiendo muy bien Bubi, está parando muy bien. Ahora creo que es cuando Jandro tiene que pensar bien los tiros ahora mismo. Jandro está de
3 tiros, Dos a 2-3 puerta. se las para Bubi. Le está tirando a puerta, pero se le está parando todas Bubi. Otra más, parador. mira. Está, Sí, sí. Bubi está conectadísimo, la verdad, está muy bien, ¿eh? Siempre bien posicionado ahí las barras de los defensores y el portero. Y de nuevo otra vez, cómo movió y ahora el portero, qué bien. Digo yo, para que le quede grabado aquí a Bubi, que jugó conmigo algún torneo, pero no lo vi jugar a este nivel conmigo, el cabrón, ¿eh? A ver cuánto aguanta Bubi este ritmo ahora mismo. A ver. Porque estar parando a un cañón todo el rato cansa mucho. A ver, Cansa un montón. indudablemente algún Uy, gol, mira, qué peligro tiene. algún gol le tendrá que entrar, pero De momento lo está si haciendo se muy bien. mantiene así, ojo, Sí, sí. Mira. están en peligro ahora mismo la partida. 2-0, la cosa se complica, necesita aparecer Jandro y quizás también lo que comentabas antes, ¿no, Celso? En este tipo de momentos, cuando el delantero no está bien situado, la figura del portero, un tanto de rebote, aunque sea, puede ayudar te va a mucho ayudar a mucho. descongestionar y a Claro. liberar el brazo de Sobre todo Jandro. cuando te ves por debajo y estás ansioso por meter gol y ves que no llegas y ves que estás tirando bien, pero que el portero te las para y sigues tirando, y en ese momento a lo mejor tu portero es capaz, ¿sabes?, pues de descomprimir un poco la partida con un par de goles y ves que la partida es igual otra vez, entonces tú vuelves a coger esa mentalidad de decir, bueno, ya estamos iguales, ahora si entro yo y meto algún gol, puedo cambiar la dinámica de la partida. Sin embargo, claro, si tú te ves que los goles no llegan y que tú tienes que remar para meter goles, ahí es cuando coges mucha ansiedad, porque sabes que necesitas hacer bola gol y eso es complicado para todos. De todas formas, lo que hablábamos antes, por ejemplo, ahora mismo, tal y como está la partida, aquí es donde se ven las mentalidades de los campeones. Aquí es donde hay que sacar la mentalidad para demostrar que quieres ir para arriba y que quieres ganar. Que no me cabe duda que Jandro, por ejemplo, y Brian tienen mentalidad de campeones, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pero lo bien que lo está haciendo Bubi, que no le está saliendo pues mucho el juego, pues Y ahí está, los están aguantando bien. factor fortuna, pero Sí, pero todo suma. estos goles pueden ser decisivos. Y lo que hablábamos, mira, estaban 2-0, donde parecía que Bubi y Alberto estaban pues un poco dominando con claridad, y ahora ya están 2-1, y si meten un par de goles Brian y Jandro ya están por encima, o sea que está en un hilo la partida ahora mismo. Sí, sí. Está siendo una partida muy bonita, muy táctica también. Lo que me sorprende de Alberto que bola que coge, bola que tira a puerta, Ahora mismo, Y por ejemplo tengo que decir que yo conozco muy bien a los cuatro, porque la verdad es que llevo muchos años compitiendo y muchos torneos y los conozco muy bien, y sé que Alberto, por ejemplo, es un jugador que ya es un jugador de edad intermedia, donde no entrena todo lo que están entrenando, por ejemplo, otro tipo de jugadores mucho más jóvenes que están mucho más conectados, y le está sacando mucho rendimiento a esta partida, la verdad. Lo tengo visto mucho peor a Alberto, y sin embargo ahora mismo está bastante bien, la verdad. Igual que Bubi también, le tengo visto partidas bastante peores a nivel de juego, pero ahora mismo está súper conectado, está en un nivel de concentración altísimo. Qué bien de nuevo Bubi ahora, perfectamente ubicado el portero en el palo corto. Qué golazo. Eso es lo que tiene que hacer Jandro, parar más la bola, centrarse más y buscar a lo mejor algún tiro un poco más alternativo también para variar el juego, porque Jandro al final, un jugador tan mecánico, siempre te basas mucho en los tiros que mejor te salen, en tus mejores tiros. Y claro, cuando estás muy bien conectado, que tus tiros están siendo eficaces, estás metiendo goles, está muy bien, pero cuando estás un poco ansioso, que no te salen, tienes que buscar a lo mejor pues algún reto, otro tipo de tiros que te den eficacia a la hora de meter goles. Al final no solo se hace gol de una manera, ¿sabes? Puedes hacer gol de muchas, que es lo que le pasa a Alberto. Alberto, por ejemplo, es un jugador Que de ese tira con- estilo, sí. que te hace goles de muchas maneras. Pequeña pausa de hidratación porque el calor es máximo a estas horas en la ciudad de Ourense. La verdad es que yo, sacando torneos en Andalucía, no me acordaba de un torneo que hiciera tanto calor como este, ¿eh? Ya, La de verdad que es es un factor también, Cuidado, ¿eh? Sí, Sí, es sí. un factor, sí, a ver. Está claro que, a ver, el calor y el sudor desgastan mucho. Ir a estas partidas a 10 goles desgastan mucho. partida ¿eh? muy No me imaginaba que fuera Son así, Ya. Está calor, aquí. Bueno, que Esto de es hecho- Ourense, Sergio, los dioses no te salvarán. Y sobre todo, pues el jugador que pasa esta eliminatoria, por ejemplo, que al ser tan igualada y tan disputada, que ya físicamente, ¿sabes? A la siguiente partida, quieras que no, te pasa un poco de Factura. desgaste, ¿eh? Porque no estás igual ya, porque te desgasta muchísimo.
2 partidas a 10 goles. Con el calor que hace, desgasta a todos los jugadores. Pues sí. Imaginaos si vamos a una tercera. Y ahí vuelve, y ahí vuelve, y ahí vuelve de nuevo la discusión a la pista central. Aquí es donde tenemos siempre el eterno debate. Debería haber, por ejemplo, deberíamos tener árbitros para que solucionaran y debería haber unas normas mucho más claras a la hora de jugar. Porque al no tener unas normas claras, al final siempre estamos con este tipo de debates que deberíamos erradicarlos. Queda feo, quedan feas las discusiones y no lleva a nada. Yo sigo diciendo lo mismo, para mí es gol, yo lo daría. Yo es que no soy partidario de anular prácticamente ningún gol desde la delantera, ¿sabes? Es lo que le da más eficacia al delantero, ¿sabes? A la hora de meter goles, porque si no dependes mucho de la media y también meter algún gol de adelante, ¿sabes? Pues te da ese plus de decir, mira, pues metí otro, ¿sabes? Voy a seguir, porque si no al final estamos muy limitados. No pasa nada, creo que está Fer con el vídeo arbitraje. Vamos a ver. No, a ver, yo lo vi bien. ¿Qué pasó? Yo digo que yo soy partidario de que es gol, pero al final deberías tener un árbitro. ¿Qué? Que es gol, ¿no? A ver, déjame volver a verlo. Sistema de vídeo arbitraje implementado en esta segunda edición del Máster de Maestros de Ourense. Yo para mí es gol. ¡Gol! ¡Gol! A los dos, gol. Vale. A ver el vídeo arbitraje de nuevo. Pero en teoría, en la regla, por ejemplo. Claro, a ver, si le están pitando pase. Sí, claro. Al final es como cuando haces un tiro y le pones el jugador delante, amortigua y vuelves a tirar, ¿sabes? Lo que pasa es que ahí, ¿dónde medimos la línea de que si es pase o es tiro? Tenéis que tomar una decisión, tomáis una decisión. Aquí hay que decidir la metafísica para las facultades de filosofía. Tiene que tomarla la organización. Yo para mí, yo lo daría como gol. Yo para mí es gol, pero... Tampoco ha remachado el pase, no ha hecho nada. Ha pegado la delantera y ha vuelto a tirar, no ha hecho nada más. Ahí es donde estamos hablando, por ejemplo, que las reglas en el futbolín son claras y concisas. Porque, por ejemplo, este tipo de gol debería tener un tipo de regla que sea clara y concisa. Es decir, si, por ejemplo, los delanteros, para cubrir, ponemos el jugador delante para que el portero no tire, y en cuanto el portero tira, y tú tienes el jugador delante, aunque tire contra tu jugador, tú puedes volver a pegarle a la pelota, pues entonces este tipo de jugada es un poco lo mismo, aunque sea un poquito más despacio. Al final Brian busca un pase, pero Alberto tiene el jugador delante, se la neutraliza y tira. Entonces ahí es donde deberíamos tener un poquito más claras las reglas para que no pasen este tipo de cosas. Bueno, pues 3-2, vale, finalmente. Vuelve a estar arriba el equipo de Bubi, Alberto, y veremos cómo afecta esto también a nivel psicológico, una pausa tan larga. Yo creo que más que la pausa es cómo le sienta el gol a ellos. Sí. Cómo le sienta el gol, si lo encajan bien, porque al final no cabe duda que cuando tú pitas una cosa, pero se te meten por el medio gente que no es de la partida, que bien sea el árbitro o lo que sea, te puede afectar o positivamente o negativamente. Hay jugadores, por ejemplo, que cogen rabia y sacan esa rabia y la usan para hacer un mejor juego. Y hay jugadores que se vienen abajo psicológicamente porque alguien le influyó en la partida o porque ellos creen que es gol y te lo anularon. Entonces hay que ver, mira. Tienen que bajar el ritmo un poco de la partida Jandro y Brian ahora mismo. Bubi y Alberto ahora mismo están cómodos. Y yo también creo una cosa, creo que por ejemplo en las partidas los jugadores no deberíamos meternos. No. Porque siempre tú te puedes llevar bien con un jugador, te puedes llevar bien con otro jugador y siempre puede haber motivo de malos pensamientos, ¿sabes? Yo creo que este tipo de decisiones tiene que haber un árbitro o la organización, ¿sabes? Porque antes de empezar ya tiene que estar ahí. Yo, por ejemplo, en mi caso di gol y
con el que mejor me llevo es con Brian, que es de mi zona y estamos muchas veces juntos, pero soy objetivo. Pero claro, a lo mejor otro jugador diría, hostia, pues tú eres amigo de él o lo que sea y estás pitando a favor de él. Podría darse ese caso, ¿sabes? Pues vale ese tanto, 4-3 para cortar un poco la hemorragia y volverse a meter dentro. Qué golazo. Pero, de nuevo, Qué peligro ahí, tiene Alberto. Sí, sí. La verdad es que están jugando de manera muy inteligente y están, de momento, haciendo una partida prácticamente perfecta. Y lo que está haciendo es muy difícil, ¿eh? Bola que tiene, bola que está disparando a puerta, ¿eh? Sin apenas tener posesión, ¿eh? Qué golazo también. Sonó bien, sonó bonita esa. No, son los goles que le gustan a todo el mundo, claro. Las bombonas de butano son las que le gustan a todo el mundo, pero los torneos no se ganan solo así, ¿eh? ¿Ves? Y ahí está. Un gol que le falta, por ejemplo, a Jandro, que lo completaría más en su juego, es esas catadas de la delantera. Remachadita rápida. No solo estar metiendo con la media, que al final, ¿sabes? Necesitas tener mucha eficacia, sino meter goles también de otro tipo de jugadas. 5-5. Quieren llevarlo a la partida de desempate. Muy bien los dos en esa jugada, muy bien Alberto con la L del 1 y muy bien Brian también, aguantándole ahí. Que quizás es lo que tiene que hacer Brian, aguantar también en la partida ahí todo lo que pueda. Brian no está metiendo prácticamente ningún gol, pero lo que tiene que hacer es aguantarle ahí la partida, como ahora. Ahora está haciendo bastante bien. También es cierto que es difícil mantener el nivel a 10 goles durante 2 partidas, el nivel que están ofreciendo Bubi y Alberto ahora mismo, porque es un nivel muy alto. Para igualar a un tío como Jandro tienes que tener un nivel muy alto y es muy difícil mantener tanta intensidad y tanta eficacia durante toda la partida. Y ahí está el factor fortuna, 5-6. Bueno, yo ahí no creo que sea tanto factor fortuna, ¿eh? La cazó Jandro de adelante, ¿eh? Una bola totalmente. muerta y la golpeó y sorprendió a Bubi ahí que no se lo esperaba. Ese tipo de goles suma mucho, ¿eh? Te pueden salvar de una muy gorda, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo cuando estás muy igualado. Yo creo que Brian ahí se está equivocando un poquito, no debería pasarle tanto a Jandro. Yo creo que no está debería acertando disparar a el pase. puerta. Qué golazo. Qué bien, Alberto, Qué muy bien, bien. qué bien. Cómo lo han engañado ahí. Encontró el hueco. Con mucha tranquilidad. Está leyendo muy bien la partida, Alberto, ¿eh? También no tiene tanta presión como aquellos dos. No, a ver, entonces, está claro que... Claro, ya. Eso también a la hora de jugar influye mucho, ¿eh? muchísimo. Es más, le pasa muchas veces a la mayoría de los jugadores top que cuando van a jugar contra un jugador a lo mejor que no es de su nivel, el jugador del nivel más bajo viene súper motivado y el jugador top viene un poco como diciendo, bueno, esta partida la soluciono yo, y al final a veces cuando te das cuenta estás metido en un problema que... Madre mía. Y qué bien de nuevo Alberto, cómo la cazó ahí. Y la cara de Jandro lo decía todo, mirando al cielo. Estos 2 goles van a ser clave otra vez, ¿eh? Igual que en la primera partida, como sean capaces de Bubi y Alberto de meter otro gol más y se pongan en diferencia de 2, le va a volver a costar a Jandro, ¿eh? Si son capaces de igualar a 7, qué bien. Espectacular. Pues la verdad es que sí, lo está haciendo súper bien Alberto. 8-6, la cosa se complica. ¿Y de qué manera para Brian y Jandro necesitan reaccionar ya y ahora? Porque ahora mismo estamos otra vez en lo mismo, que Alberto no necesita hacer un mucho juego, para hacer gol, ¿eh? Claro. Y un gol te lo puede meter de cualquier manera. Oh, qué golazo. Qué bien, ahí apareciendo en el momento de la verdad. Tiene que aparecer más. Si no, no le va a llegar. Necesita un poco de ayuda de Brian también, creo yo. Sí, pero yo creo que ahora mismo, como están afrontando el juego, ya no van a cambiar el estilo. Ya va a ser un estilo donde van a intentar que Jandro tenga la posesión y sea él que mantenga la eficacia en ataque. No creo ahora mismo que se le dé por cambiar la partida a Brian y que empiece a tirar él desde atrás, porque ya llevan con esta estrategia casi toda la partida. De hecho, mira, ahí lo va otra vez, va a intentar que tenga Jandro la posesión. Pero Bubi sigue estando muy estable. Importantísima esta bola. Esta y la siguiente.
son importantísimas. Si son capaces de meter ahora Bubi y Alberto, pues tienen el 70%, 80% de la partida. Si no, se va a igualar un poquito más. Y aquí también es donde se ve pues la ansiedad de decir, venga, que si meto un par de ellos estoy ahí ya para ganar. Y ahora mismo la partida pasa por una fase de ansiedad un poquito grande, donde Jandro quiere meter para empatar y ellos saben que si meten un golito están ahí para poder hacerse con el... Qué parado. Qué bien. Con la eliminatoria. Fantástico. Ahora Brian. Ahora lo está haciendo bien, a ver cómo le sale. Lo hizo muy bien, preparó bien el tiro, tuvo paciencia, lo único que no le cogió portería, pero si lo hace así, pues seguramente en breves vamos a ver algún gol de Alejandro. Otra vez lo hizo muy bien. A ver ahora Alberto si es capaz de definir. Se lo ve ahora también un poquito ansioso Alberto de querer meter un gol rápido. Ahora es cuando hay que tener un poquito más de pausa, de tranquilidad, prepararlo bien. Como está haciendo ahora Jandro. Lo está haciendo bien Jandro. Sigue Bubi. En un nivel altísimo Bubi. Uy, qué paradón ahora mismo. Jandro ahora lo está haciendo bien. Sí. Está preparando bien la bola y está preparando bien los tiros. Lo único que está teniendo la mala suerte de que no le están cogiendo la dirección de la portería. Pero en cuanto lo consiga, vamos a ver si no es tarde. Ahora mismo veo un poquito mejor a Jandro y a Brian que a Bubi y a Alberto. Pero mira. Y ahí está. Qué paciencia tuvo, cómo la cruzó Alberto, qué bien. Lo hizo muy bien y está variando muy bien los tiros. No está haciendo dos tiros iguales Alberto. Lo dijo antes, lo dijo antes Sergio, la capacidad para anotar desde cualquier figura. Sí, lo está haciendo. La verdad es que está metiendo tiene goles. muy buen repertorio. Sí. Tira con la delantera, con la media, recorte el 3. Está variando muy bien. Tiene de todo. Y sobre todo lo difícil de eso es tener la eficacia de que en la variación seas también eficaz y seas capaz de meter goles, porque a veces cuando cambias mucho las variantes, pues no te sale a lo mejor a la primera y pierdes un poquito de eficacia. Sin embargo, Alberto está consiguiendo mucha eficacia, mucha eficacia, la verdad. Pero yo creo que para mí, si tuviera que darle, por ejemplo, el que mejor está de la partida, se la daría a Bubi, porque está aguantando muy bien. Estuvo muy rocoso toda la partida defensivamente. Le costó mucho a Jandro hacerle gol. Sacando en la primera partida que tuvo ahí a lo mejor en la mitad de la partida que sí que Jandro estuvo un poquito conectado, luego Bubi lo aguantó súper bien, la verdad. Es lo que le está dando la vida a Alberto para poder tener la eficacia de meter gol. Qué bien Bubi, bien Bubi de nuevo, está soberbio, la verdad, Bubi. Eso es lo que tenía que haber hecho Brian antes ya. Intentar tener un poquito más de ataque para ayudar a Alejandro. Al final yo creo que en una partida de 10 goles, sacando, pues, no sé, algún delantero, que es muy difícil, ningún delantero puede meter 10 goles seguidos. No, 10 goles. ahora mismo El portero tiene que ayudarte. El portero tiene que meter 2-3 goles, tiene que ayudarte, porque si no es muy difícil. Qué bien, de nuevo, espectacular. Bubi increíble. Está ya con la flechita para arriba. Increíble. Está aguantando muy bien la partida. De cada 4 tiros le está parando 3-4 le está parando. Llevando al límite. Y eso que Jandro ahora lo está haciendo bien, está teniendo paciencia, está dominando bien la bola, le está sacando buenos tiros, pero Bubi sigue estando muy estable. Otra vez, esto ya te lo digo yo cómo va a acabar. Va a cazar algún Alberto y la va a acabar Alberto, ya verás. Ahí está Bubi, amargándole la existencia a un super talento como Jandro. Increíble, le está parando todo Bubi, Está a un nivel extraordinario Bubi, Hoy Jandro va a tener pesadillas. Fíjate que le acaba de tirar 6 veces y le paró las 6, Yo creo que ahora Alberto, que está teniendo mucha menos posesión, debería pararse y cuando tenga ahí la bola, pensar bien el tiro, prepararlo bien para intentar acabarlo y no precipitarse. Uy, qué mala y ahí suerte. está.
la típica jugada que acaba con un gol de fortuna. Y ahí está, tal y como predijo Celso, intervención sublime enésima de Bubi, y ahí estaba Alberto con la caña, con la jugada de toda la vida para sellar esta victoria. Victoria quizás que sorprenda un poco, pero, sí, sorprende, pero absolutamente merecida. No se puede decir que no sean justos ganadores, fueron justos ganadores. Bubi hizo bien su papel, aguantó muy bien la partida y Alberto pues ha estado... Bubi defensivamente estuvo excelso. Muy eficaz. Estuvo muy bien y Alberto aprovechó todas las muchas bolas. Muy bien, la verdad. Pues esto es la magia del Máster de Ourense, que uno de los favoritos, bueno, ya ha tenido ahí la derrota. También tiene la ventaja, por ejemplo, ahora mismo Alejandro y Brian, de que al ser ganadores y perdedores tienen otra oportunidad y que muchas veces esto te hace espabilar. Te puede hacer más fuerte de cara al resto de eliminatoria, pero bueno, ya la primera estocada y lo que comentábamos antes. Este calor, una partida tan intensa, ha sido una partida muy intensa. El problema que van a tener ahora es que van a tener que remar mucho más, porque al ir por perdedores juegas más partidas, te desgastas más. Y al final este tipo de torneos se deciden pues en las dos últimas partidas, quizás en semifinales, cuartos de final te puede tocar algún buen jugador, pero por ejemplo dependiendo de los cruces, pero las semifinales y las finales al final ahí tienes que estar al 100%, porque si no llegas al 100% del físico y mental es muy complicado que puedas ganar un tipo de torneos de estos. Bueno, pues todavía queda muchísimo por delante. Sergio, Celso, muchísimas gracias por acompañarnos en esta auténtica partidaza y nada, ya os dejamos ahora a continuación con la entrega de premios de la modalidad de tanteo de Mestre das Burgas. No os vayáis muy lejos porque después de la entrega de premios continuamos ya con lo mejor de esta segunda edición del Máster de Ourense. Hasta ahora. Familia, hoy estamos aquí, más de 200 personas compitiendo en un campeonato único que crece y que sí, batimos el récord del año pasado. En primer lugar, me gustaría agradecer al Concello de Ourense su implicación en un deporte asociado desde sus orígenes a Galicia, siendo un gallego su inventor, Alexandre Fisterre, y Ourense y su Concello son un gran exponente a nivel nacional de esta cultura popular. Y aquí estamos hoy para situar a esta ciudad de las Burgas donde se merece, en el epicentro y en lo más alto del panorama nacional y mundial de este deporte. Gracias también a Tsunami Futbolín por su aportación en mesas de juego y sistema de competición Tsunami Ring. Este año damos las gracias también y un aplauso hacia adelante, siendo nuestro campeonato homologado por la Federación Española de Futbolín y IETSF, Federación Internacional. Agradecemos también la colaboración, no hoy, sino cada día, cada uno de los 365 días del año de la Asociación Ourense Futbolín, por la pasión que demuestran en el crecimiento de este deporte en el Concello de Ourense. Familia, este año volvimos a batir un récord juntos. El año que viene volveremos a batir un récord juntos. El siguiente y el siguiente más de lo mismo. Más sí, pero no mejor. Porque gracias a todos vosotros, mejor es imposible. Un aplauso, Ourense. Primero de nada, vamos a dar los premios de tanteo. Segundos clasificados en el día de ayer. Segundos clasificados subcampeones de la modalidad de tanteo desde Amoeiro y desde Baltar, Rillote, Izan, subcampeones. Un aplauso, entrega Aníbal, concelleiro de Deportes. Y leyendas de este deporte vivo de Ourense, desde Amoeiro, no puede recoger ahora mismo el premio porque lo conocemos todos. Y Adri de Amoeiro es muy despistado, pero a su lado estaba ayer el mejor jugador de tanteo de la historia de Futbolín, desde Xinzo de Limia, organiza el Máster de Aragón de Xinzo de Limia, es el mejor jugador de tanteo de todos los tiempos, Adrián Gómez Vilariño. Entregando el primer trofeo
asociación, el presidente de Asociación Tsunami Futbolín de Galicia, entrega don Alberto López. Trofeo Mestres das Burgas, xente que apoia o futbolín galego desde Ourense. Premio Mestres das Burgas, Aníbal. Premio Mestres das Burgas, tamén o grande, o único, o mellor xogador de Ourense, o mellor xogador, o que máis incita o futbolín ourensano, presidente de Ourense Futbolín, Iago Vilas Cudeiro. Un aplauso. Se foi comer, por favor. Decídeme que o último mestre das Burgas de hoxe non se foi comer, que siga aquí, tamén colaborador do Máster da Lagoa de Futbolín desde Xinzo de Limia, Chechu. Recordamos, Máster da Lagoa tamén batiu o récord de participación este ano por xente como a ti, Chechu, por xente que se desvive polo futbolín, Chechu. E isto é todo, familia. Nada máis deciros que ahora empezan os grupos de pro. Vamos mostrar 1 hora e media aproximadamente para comer os participantes dos grupos de máster avanzado e volvémonos, vémonos aquí reventando as barras no máster, no segundo máster de Ourense de Futbolín. Gracias.
metéis, metáis. Yo no voy a arbitrar, voy a sumar los goles, así que o es algo terrible. Bueno, sois todos bastante, no es imposible. Sí, no parece la partida. A ver, al final siempre se complica la que. Por la casa es un día raro. O Callejo siempre. Mira la que vamos todos. Ahora dice así, acabamos ahora. Pablo, aquí estoy bien. Es normal, sí. Hoy tú tienes que complicar la partida. Mandamos a tomar por lo culo. Nada más, no tiras mucho de la delantera, va difícil. Eso es algo que no que tenga jugado. No, a mí tampoco, tío. A ver, podes ter un roce de momento ou un malentendido. Pero se falas, discutes falando, sabes? Pero xa cando empezas, aí xa mal. A ver, que agarra xa perda razón. Aí xa mal, aí xa empeza mal, porque outro berra, outro berra. Que sabe o que mola. Respeto. Xa empeza normal.
Colín número 1, Varela, Borja, la doble M. Vitolo, mesa de control.
Hola, hola, ya estamos de vuelta, continuamos en esta ocasión, octavos de final del lado de los perdedores, Michi y Marco, la doble M desde Ourense, contra Varela y Borja de Coruña, acompañándonos en la retransmisión, Couso y Sergio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, me han dicho... Con mucho calor. Calor, pero avanzando de manera fulgurante en la competición. Poco a poco. Sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, ya vamos directamente al lío. ¿Por dónde creéis que pueden estar la clave? Varela y Borja, dos jugadores con mucha proyección, muy jóvenes de Coruña. Michi y Marco de Ourense. ¿Dónde creéis que pueden estar las claves en este lado del marco? Pues mira, yo no sabría qué decirte porque yo a Michi y a Marco los conozco de enfrentarme contra ellos un par de veces, pero sí es verdad que los vi jugando al revés. Entonces no me puedo decantar por ninguna de las partes, porque me va a pillar un poco de sorpresa la partida. Yo veo muy fuertes a Borja, la verdad. Pues ahí estará jugadores grises, la doble M, jugadores azules, Varela y Borja. El golazo de Varela también. Sí, sí. Está poniendo de moda el golpeo contra la banda de Juanvi. Es que yo no los veo mucho a esto, no los vi nada, la verdad. Muy poco. No, sí, la última vez que jugué contra ellos fue en el Máster de Cantabria, pero es lo que te digo yo. Los vi, estaban jugando al revés. Al final, gente que quiere jugar siempre en pro, que eso está muy bien. Siempre quieren competir con los mejores, gente guerrera, pero esta alineación me pilla de sorpresa. Pues para eso estamos en la segunda edición del torneo de Máster de Ourense, para descubrir jóvenes talentos, para corroborar a los que ya estáis ahí. Y los que no somos nada, ¿qué hacen? Bueno, la historia de nuestras vidas. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. ¿Sobrevivir? Sí, sí. Hoy con este calor sobrevivir estaría muy bien. Hostia. Sería un buen argumento para llegar a la cama. Ya sería un logro ya. Aunque bueno, los campeones, los jugadores de élite hoy no os iréis temprano a dormir, ¿no? Hay que aprovechar las fiestas de Ourense. Es que es una casualidad que haya fiestas. Ya es mala suerte. Es mala suerte. Mira que, joder, siempre nos esforzamos en querer dormir bastante, no salir de fiesta. Es que antes hubo gente que se pasó por aquí hablando de la necesidad de profesionalizar el deporte, pero claro. Está complicado. Sí, Claro. es complicado, sí. Tendría que cambiar muchas cosas, demasiadas. Y habría otras muchas que se tendrían que dejar atrás. Sí. Yo no lo veo, la verdad. Yo no sé quién dice tonterías de profesionalizar nada. Yo no lo veo. Estamos bien así. Yo no lo veo. Aquí no decimos nombres. Bueno, de momento mucho respeto entre... Sí, empezó con ritmo entre y los dos. se paró bastante, sí. Partida larga. ¿Cómo veis vosotros este formato del KO europeo? A mí el formato me gusta. Lo que es la primera vez que veo es el tema de los dos cuadros. No, sí, o sea, la diferencia entre ganadores y perdedores, esa diferencia que estaban hablando de un -3. Ya. Pero yo lo veo bien. Porque mira, yo por ejemplo el año pasado gané en cuartos, para meterme en sorteo a Adri y Sergio de Amoeiro. La siguiente me tocó por el sorteo sin ninguna ventaja y me ganan. Y es como, joder, es injusto, al final yo no perdí ninguna partida cada y uno ellos tiene un una KO que lo acabo de ganar. Claro. Entonces, a mí me gusta, sí. Que el ganador tenga una ventaja. Es más justo, sí. Sí, obviamente, al fin y al cabo, la regularidad y el premio, haberlo hecho muy bien durante todo el torneo, tiene que tener algún tipo de beneficio, si no, pues es... Hombre, claro, es que si no al final cada uno tiene un KO y uno está jugando a la semifinal y el otro en casa. Y que haya doble KO para mí, vamos, por lo menos primordial, porque al final son muchos kilómetros para hacer una partida y para casa. Sí. Y al final, pues bueno, me parece una forma bastante justa. Bueno, pues ganando luego... Yo lo veo bien, siempre que haya capacidad para poder hacer un doble KO, que el campeonato no se vaya hasta
hasta altas horas. Bueno, esto probablemente se vaya a ir. Es complicado al final. Al final tampoco hay, muchas veces hay enfrentamientos, tienes que esperar a que baje la gente, que no. Bueno. Pero vamos, yo prefiero jugar. Sí. Se atascó un poco la partida. Sí, ha entrado. Dos o tres palos. Ha entrado en esa fase un poco más pastosa. Hasta un rebote y solucionado. Y nadie regala nada. No. Y estáis notando mucho el tema de este calor tan asfixiante, que esté tan cerrado el espacio. El año pasado, en esta misma edición del Máster de Ourense, había un poco más de ventilación. ¿Lo estáis notando algo a la hora de jugar? A ver, yo por ejemplo soy una persona que por la mano sí que sudo bastante. Y claro, aquí con el calor que hace, se me hace complicado hasta a veces jugar, porque tengo la mano que no puedo coger ni el mango. Pero bueno, al final tampoco te has haciendo una maratón. La única, yo a mí ahora mismo, sí es verdad que hace mucho calor y yo soy una persona que no suele sudar muchísimo. Y sí es verdad que juego 2 partidas y estoy como si me hubiera duchado con la ropa. Pero quitando ese momento no es ningún calor que te asfixie así de esa manera, que te vaya a dar una pájara, simplemente estás pingando. Sí. Pero bueno, es igual para todos. Claro, hay gente que hablaba a lo mejor el factor, pues es los torneos en Andalucía, que puede ser más... A ver, ahí están acostumbrados. Yo que vengo de Asturias, calor poco. Claro, sí es verdad que bueno, aquí con la humedad, estas temperaturas, también la sensación térmica. Pero bueno. Es lo que hay, al final. Y excusas, para todos lo mismo. 2 contras seguidas de Borja, ¿eh? Sí, pero... Que me tengan un gol que ya no tengo argumentos. Sí, esto ya está... que no tengo argumentos para más. Como esos partidos de madrugada de la NBA de Andrés Montes y Anthony Daimiel, hasta que aparece el gol. Se celebra. Sí. Pues ahí está el tanto para la doble M. Uf, le iba otra contra, ¿eh? Está pateando muchos tiros, Y tanto va a cantar a la fuente que... Sí, alguna le patea seguro. Porque son muy jóvenes Varela y Borja, ¿no? Sí, los años tendrán, pero son jóvenes. No sé los años que tienen, la verdad, pero... No hace mucho que se les descubrió como grandes talentos de esto, pero ya llevan una buena temporada dando sustos y haciendo preocuparse a gente de arriba. Sí, mejoraron mucho los dos, la verdad. Las nuevas generaciones están bien preparadas, ahí importante el relevo generacional. Nos respetan, ¿eh? Claro, nosotros tenemos, por eso nosotros al final tenemos que salir un poco a las fiestas, tenemos que dejar paso a toda esta gente. Además, estas nuevas generaciones no salen tanto de fiesta, tienen otras cosas. Está bien, así tenemos sitio los demás. Bueno, pues un golazo esto con el portero, ¿eh? Sí. Abrió un poco de brecha ahora, ¿eh? 1-4. Atascó y en cosa de menos de un minuto, 3 goles. Golazo Y de Borja. ahí la respuesta de Borja. Se enfada. Con rabia, ¿eh? Y ahora sí, ya que la partida va cogiendo más ritmo, se agradece, y por supuesto. Así metió el anterior, ¿eh? Sí. Esas bolas, a día de hoy, en estos futbolines de hoy en día... Que van muy rápidos en estos Tsunami edición especial. A poco que lo toques... Las bolas contra la banda ya no estás hablando solo ya desde el portero, desde la barra de la media, no. Barra adelante contra la banda también. Mucho peligro ahora mismo, hoy en día. Oh, qué buena ahí, ¿eh? Aguantó perfecto ahí Marco. Parador otra vez. Los veo superiores, ¿eh? Sí. Están duros. Ahí. Veremos a ver si el físico de jugar en posiciones distintas, y si a no lo que estás acostumbrado. Cambiará. Vaya. Y ahí está. A lo tonto 4-3 ya. Sí. Hay buenos reflejos de Borja. Sí, pero no veo a Borja tan fino, ¿eh? Cositas, bueno tirando con la cabeza. Ahí va. Bien defendidas a él, ¿eh?
Hostia. Y ahí está. Sonó bien. Sonó y no se vio. No, yo la verdad que no la vi. O sea, son. Vaya golazo. También es difícil porque al final no estás acostumbrado a verlo jugar adelante. Claro. Y Es complicado porque mucha gente al final vas jugando con lo que conoces a los que tienes enfrente. Cuando ¿no? lo pillas, perdiste la primera partida. Sí, claro. A lo tonto con los rebotes, 5 o 4. Sí. Así. Golazo metido, chaval. Valen lo mismo. Menos mal, si no, nosotros. Tenemos más jodidos. Lupi de árbitro sin mucho trabajo de momento. No. Sí, tranquilo. Trabajo apacible en esta partida. El anterior, que había ahí un asturiano implicado, no hubo algo más de polémica. El polémico de la familia. Sí, en esa partida hubo cierta polémica. Sí, algo escuché que estaba jugando yo detrás. Algo pasaba, sí, estábamos detrás jugando nosotros una partida también. A ver si coge Borja una racha ahí de meter goles seguidos. Para don, Uy. para don Marcos, sí. Que le hace falta Siempre ahí. está defendiendo. Qué bien. Desde el uno cambiado. Qué bien, ahora empiezan a sacar la rabia. Golazo. la encontró ahí perfecta ahora ese pasillo. Y están ahí ya. Estas partidas a 2 de 10 no puedes ver por dónde se va una partida, porque Sí. enseguida Hay ya mucho ves, que remar. al final no estaban tirando bien, estaban defendiendo bien Michi y Marco. Y en cuestión de nada, sin que te salgan las cosas, 5-5. 2 rebotes, 2 goles buenos y ala. Parado. Ya veo un poco más fino a Borja. Sí, está encontrando Ya empieza ahí. a sacar un poco más Ojo, la rabia. ojo. Se le ve esa cadencia un poco funambulista, buscar el tintineo, jugar rápido, toquecito de cabeza. Varela que tire también, como sabe. Le ayuda un poco ahí a Borja. Sí, de momento poca aportación ofensiva de los porteros. Qué bien ahora Michi ahí cortando el pase del medio. Uy, bien corregido ahí Varela. Uy, qué bueno. Qué bien, La hizo antes, ahora hizo la misma, solo que la tiró a puerta. encontró ahí el hueco perfecto desde el 2. Y 6-5. Y ahí está. Cuanto antes decimos la aportación ofensiva. El gol que le hace falta, sí. Los chavales. Los niños, Merche, están preparados. Más que preparados a día de hoy. Tenemos afición por fuera, el polémico de la familia. Ahí está. Ahora se ríe. Antes no tanto. Antes no, ¿eh? Antes no tanto. Pero bueno, es importante recuperar la sonrisa. Sí, es verdad. Eso nunca hay que perderla. Es que juega raro el delantero, ¿eh? Tiene jugadas, joder, difíciles. Michi. Sí. Ese tampoco sé nunca lo que va a hacer muy bien. Mira. Paradón. Fue el mismo gol que metió antes, Sí, pero sí. Varela ahora lo leyó bien. Que va como muy fluido, no sé. Uf. La de Juan hizo. La hizo Varela nada más empezar también. Amaba la pared y pipa. Ahí. Ahí el pase. Me está sorprendiendo el Qué tema. golazo, Qué bien, golazo. ahora Michi. Es que tiene mucha fluidez, ¿eh? Sí. Me está sorprendiendo mucho que Borja al final siempre tiene mucho control de bola, siempre está tirando mucho. Sí, le falta un gol de Marco ahora al revés. Ahí Gol de clave nuevo este. Michi
buscar ese espacio en la Se medular. pasa bien. para- Bien defendido, además, ¿eh? Nah, gol clave, gol clave. Qué bien, Michi, de nuevo. Es que está súper fluido, ¿eh? Sí, sí. Golazo. Y encontrando muy bien ahí la calma a la hora de escoger qué jugador, por qué lado salir. Golazo, ¿ves? Golazo, Lo que te dije. golazo de Varela otra vez. Es lo que comenté yo al principio, estaban siempre defendiendo el portero aquí con... En Tsunami el portero mete goles o son muchos goles para meter con delantero. Pero Marco siempre estaba cambiado cuando tiraba del 1 y del 2 y ahora Varela se dio un poco de cuenta. Ahí va. Uy. Mira. A ver qué se habla. Le falta a Michi que meta un gol Marco por ahí para ayudarle un poco. Que metió uno a la pared, creo, solo. Sí, es el tiro con el portero, sí. Y tanto como está jugando Michi, a poco que aporte Marco ahí un golín. Bola ahí que... Sí, le va a hacer... Bola, puede ser bola clave, ¿eh? Ay. Uy, qué parada. Ahí va. Uy. Bien aguantado, Varela. Sutil iba, ¿eh? Sí, sí. Buscáis sorprender. Uy, qué parada. Está parando bien, ¿eh? Pero le falta ayudarle un poco con algún gol, aunque sea un rebote por ahí. Pero bien, está muy bien. Hostia. Ahí va. Aquí valiéndola contra el portero hay que tener valor. Sí. Qué bien. Uf, lo tenía, ¿eh? Qué bien. Bien recuperado, ¿eh? Qué bien. De Es que nuevo va, Michi. va fluidísimo, tío. Joder, qué bien. Está midiendo muy bien el tiempo para tomarse ahí las distancias, elegir bien, ¡Buah! buscar el espacio. Vamos a ir a... Vino la rabia de Borja. A la Sí. bola, ¿no? Ya verás. Sí, sí. Están siendo dos estilos ahí, Borja y Michi, Michi y Borja. La fluidez contra la potencia. Sí. Oh, Y ahí y está. estaba ahí el portero, ¿eh? El factor diferencial, Varela aportando de nuevo desde atrás. 9-8. Eso es lo que va a determinar esta partida. Sí. Porque Ojo. los dos porteros están parando bien, pero uno está aportando más goles que el otro y al final... Buena parada. Qué bien ahora Varela. Va, pues a la bola me molaría, ¿eh? Qué parada. Qué bien. Paradón. Algo que arrancó Borja ya. Volvió a perder el Ahí. pase. Bien luchado. Bien luchado. Ahí, Eso, ahí. yo creo que lo puede coger. ¿eh? Uy. Qué bien ahora también, Marco. Uy. A la bola, ya verás. Qué bien el pase. Fíjate cómo se hace. Ahí va. Ay. Se le escapó ahí un poquito. Uy, lo tenía, ¿eh? Había sitio, ¿eh? Sí, lo tenía. Buena parada. Golazo. Qué bien Varela. Cerrándola directo para poner el primer set, el primer tanto a favor de la pareja de Coruña. Se cambian, ¿eh? Se van a cambiar. Bueno, Pues no sé yo. Buah, yo vi bien al delantero. Al final la partida, el portero metió 6, metería. 5 o 6. 5 goles metido fácil, ¿vale? Sí, Así. sí. Y marcó 1, creo. Es lo que hablamos. Al final para los dos delanteros es complicado. Al final es lo que comenté al principio de la partida. Los 5 goles de Varela, 5 o 6 goles de Varela, está en el palo de arriba. Siempre estaba Marco defendiendo abajo. poco habitual esto, ¿no? De cambiar la pareja a mitad de un partido. Encima, yo no sé, bueno, o sea, ellos sabrán, yo los vi bien. Sí, o sea, sí. No es que digas tú, no le di a la bola. Yo vi el delantero muy bien. Y a poco que hubiera aportado Marco en este caso, pues. Y Michi estuvo. Pues bueno. Estuvo más acertado que Borja en este sentido. Si fueran capaces de defender a Varela, la partida la podían llevar a su terreno. Pero bueno, al final ellos también saben mejor cómo juega cada uno y eso. Y tampoco. Sí, nosotros estamos aquí porque nos obligó Fernando. Sí. Por obligación. Pero bueno, me sorprende. A ver qué tal les va así, no sé. Qué bien ahora Varela de nuevo. Ahora la cosa va a cambiar porque seguramente ninguno parada. de los dos defiendan de la misma manera. Sí, va a ser complicado.
A priori tendrán que volver a ajustar, buscar los movimientos. Lo que pasa es que creo que esto le puede venir bien a Borja, porque sí que lo veía un poco más atascado al principio y cambiándole. Y ahí está lo que Marco, lo estaban parando, bueno. Saliendo por la tangente desde la barra del medio. Y si fuese Borja, prefiero que me cambien también, la verdad. Los otros. Sí, porque estaba un poco atascado, creo yo. Entonces al final, Sí. bueno, puedes ver sitios, o sea, huecos que antes no veías. Uy, pensé que entraba. Se atascó otra vez un poco la partida, ¿eh? Estamos como la primera, sí. Y es curiosa, dinámicas de intercambio de goles rápido y después se vuelve a ralentizar el juego, no aparecen los espacios. Veremos ahora Michi desde atrás, porque sí que es cierto que en la barra del medio encontró ahí un filón y Muy bien la partida. encontró muchísimos Con Varela te diría espacios. que fue el mejor de la primera partida. Sí. La primera Varela metió bastantes goles. Que defender estaba defendiendo bien también. Sí. Pero la clave fue lo que aportó ofensivamente. Sí. Para Michi y Marco defendieron muy bien también, pero No, si yo lo veo defendiendo recayó bien. todo sobre la barra del medio de Michi. Qué bien, Parado. Si yo lo veo defendiendo bien, la cosa es que al final a 10 goles se te hace muy largo. Ah, claro. Uy, qué buena. Qué peligro tenía eso. Dos estilos distintos. Al final Michi se pasaba la bola para atrás para controlarla, empezar jugada y Marco no se lo piensa. Marco antes de primero dispara y después pregunta. Estilos diferentes, sí. Qué golazo. Y ahí aparece ahora Borja Golazo. para Me volver a recordó a mí. aparecer. Bien, Michi dando la réplica, sumando desde atrás, quizás por ahí podía estar un poco las claves de ese cambio. Michi desde la larga distancia tenía esa posibilidad de, o estaba encontrando portería, no así Marco. Y al final esos pequeños matices es lo que ha hecho decantarse la primera partida del lado de Varela y Borja. Empieza Borja a patear otra vez. Sí. Qué bien, Borja. Uy. Ojo. Yo creo que necesita un gol de ese estilo Borja para venirse arriba. Sí. Encadenar un par de goles seguidos, que digas tú ahí. Para coger sobre todo. Se le ve rabiado cada vez que fue un disparo, porque mira, ahora pierde esa bola. Es raro para él, ¿eh? Uy. Oh, cómo la buscó ahí Borja, con qué picardía no cedió Michi. Paradón de Varela, en verdad, ¿eh? Paradón. Es que la tiré muy abajo luego. O paradón. Dos paradas seguidas buenas y dos tiros. Bien, Michi, bien. Volvemos un poco también al juego desde las porterías. Qué bien, Michi. No, Michi está haciendo una partida. Sí. Tanto adelante como atrás. Sí. Uy, lleva dos ya. Más lo que está aportando defensivamente. Necesita la doble M a Marco. Avión. Ah, pues no. Qué bien. Casi. Se lo pensó, ¿eh? Sí, yo creo que dudó. rectificó después. Sí, yo creo Hizo que el amaguito, yo creo que dudó. la idea la y luego tenía. el recto. Golazo, golazo.
Ay, las bolas clave esas. No le pierden nunca la cara al partido. Sí que está siendo una dinámica bastante habitual en toda la partida. Siempre que hay tanto de la doble M, Varela y Borja responden al toque. Y le está haciendo mucho daño Varela con la L del 1. Y habrá ya unos cuantos. Momento importante para Michi y Marco. Uy. Porque parece que los chavales están encendiendo la moto. ¿No? Sí, pero veo a Marco bastante pescado. Sí, no está encontrando comodidad ahí. Ay. Es que la verdad que yo creo... Qué bien, Borja. Yo creo que Varela está jugando una partida bastante seria. Haga, uf. Está parando muy bien, sí. Necesita Marco algún gol ahora también para encadenar ahí y coger confianza. Que lleva uno, pero en toda la partida yo creo que lleva un gol, o dos. Pues antes yo creo que metió uno. Sí, tiró el portero. Muy bien, de nuevo. Varela otra vez. Espectacular, ¿eh? Se cambian otra vez. Yo creo que ya no pueden cambiar más, ¿no? No sé si cambian de norma o no. No sé cómo está el tema ese de las normas, pero creo que solo se puede cambiar una vez en el medio de la partida. Yo creo que sí. Ahí ya nos pilláis. Yo creo que sí, vaya. Aquí cada día depende del fútbol vale una cosa, ¿vale? Al final cada fútbol tiene sus normas. es complicado, pero te diría que tampoco no pueden cambiar más. Pausa de hidratación. Sí, no encuentro Marco. Estamos en el Mundial. Mundial 2026. Sí, sí. Bueno, no sé yo si los jugadores en el Mundial también les da para vapear, pero debería. Bueno, alguno habrá seguro. Al portero del Barça. Alguno habrá, alguno habrá. Portero de Barcelona. Claro. Golazo. Joder, qué bien está jugando. Está jugando no, que no se cambiaron. no se cambiaron. No se cambiaron. Pensé que se Nos habían cambiado. nos hicieron la trampa. Hicieron la engañufa. Parecía. La gañufa. Pero parecía. Sí, yo juraría que sí. Golazo, la verdad. A ver si le vale a Marco para coger un poco de confianza a la hora de tirar. Podría ser que le dijeran que no podrían Que cambiar. no se podía. Es que no lo sé, la verdad. No lo sé, no estuve atento, la verdad. Pues 4-4, partida mucho más lenta que la primera. Pero de momento se nota que están cómodos Varela y Borja. Sí, no están sufriendo en exceso. Al final, el delantero no está tirando muy allá, entonces, bueno, vas jugando más cómodo que si te exige demasiado. Pero bueno, como arranque, al final. Esto es base como la primera partida. Está todo muy igualado y la primera persona que destaque un poco por encima de los otros tres se lleva la partida. Que fue lo que pasó con Varela. ¡Ay, qué bulto! Qué bien aguantó ahí Michi. No cedió al amago. Pero bola extra para Borja. Para Don De nuevo, perfecto. Mente ubicado Michi. Qué bien defendido. Avión. Y ahí está. Toquecito sutil de Borja para desviarla y ponerla dentro. Yo creo que necesitaba Borja este gol. Sí. A ver si consigue arrancar ahora. Bola importantísima esta y la siguiente. A Michi se le ve fluido con la bola, delantero, de portero. Pero lo están haciendo bien atrás. De nuevo, gritando ahí, mirando a cámara. Golazo. Sí, sí. Este era el gol que Ahora se cambian, ¿no? Ahora sí que se cambian. Que te iba a dedicar, ¿no? Claro, eso lo dije al que le quise. Ahora sí que se cambian. Pero necesitaba el gol anterior porque no estaba viendo a Borja al nivel que suele mostrar.
También, claro, al final cada pareja te exige una cosa distinta, con gente estás cómodo, con gente no. Ahora sí cambiaron, o sea que antes no les dijeron nada, ya salimos de dudas. 6-4. Necesita aparecer Michi. Ahora se cambiaron al final, ¿no? Sí, ¿no? No estaba encontrando ahí Marco esa posibilidad de perforar la portería. Es que ahora cambiar de atrás adelante hasta que tardas un poco. Claro. Es complicado, es complicado. No es tan sencillo, ahí tiene que volver a reajustar. A ver si le da tiempo a Michi. Bien robado. Qué bien, Borja. ¡Ojo! Ahora Borja está con otro tipo de confianza ya. Sí, lleva otro. Se le nota. Ahí va otro. Eso correcto. Ahí. Bien, bien. Ahora también Marco. Ahí va. Y ahí aparece Varela para inclinar de manera bastante evidente. Se les va, 7-4. Y ahí aparece precisamente Marco desde atrás. Golazo, golazo. 7-5. Buena respuesta. Gol clave, que no se te vayan, 8-5. Todo nada. Se te va mucho. Esta bola cuenta mucho. Es que se te va. ¿A 2 goles de la victoria o a 1 del empate? Que se te va mucho si no. La buscaba bien. Ojo que vaya a tira, Ay, qué bueno. Ahí va, avión otra vez. Mira, lo fijó con el resto. Lo que vimos fue pocos rebotes, sí. Partida ¿no? que no. Sí. Bueno, sensación medio, vaya. Cuidado que devuelve. Bien luchado. ¡Qué bien, Borja! Golazo. La luchó, la aguantó, la recuperó y pone el 8-5. Se les van, Este ya es otro Borja. Sí. Arrancó ahora, sí. Oh. Esas 2-3 acciones seguidas, cómo han cambiado, ¿no? la confianza, el modo de encontrar portería. Lo que hablábamos que necesitaba un poco Marco la anterior partida. Meter 2 goles para coger confianza y poder arrancar. Golazo. Ahí aparece. Golazo. Pero ojo que esto no se acabó todavía. Sí. Yo creo que es la primera vez que los escucho gritar. Sí. En este caso a Mitch. Qué bien, Borja. Ahí se le fue. Buscando ahí la medular. Así consiguen meter esta Borja. Se distancia bastante el marcador. Qué bien como encontró. Y ahí está Borja. Con calidad buscando el pase hacia atrás y después con potencia buscando el palo largo ahí desde el 2. Qué bien. En la segunda partida mucho cambia fue el mejor. Se puede cambiar, porque metes 4 goles y vas a la buena y a ver qué pasa, pero vamos, en esta para mí fue el mejor. Veremos cómo gestionan este me está gustando, mazazo. Y ahí está Borja. Ya tiene otro tipo de confianza ya. Le remachó otra vez. Quiere cerrarla él. Esas partidas son complicadas porque al final el delantero atasca un poco y ahí Varela supo aguantar muy bien la primera partida, aportar goles y se llevaron la primera partida, si no es complicado. ¡Ay, se te salió! Porque te irías al 1-1 y... Vida extra. Oh, qué bien ahora, Marco. Qué parada. Indefendible. Sí, pero no está fallando un empalme ya, Es lo que hablamos, está jugando de otra manera. Está parando bien Marco ahora, Eso. Aguantando. Sí, es otro Borja ya. Y esa confianza. Ahí se le fue. Mira.
costando cerrar. Tiene un juego muy difícil, ¿eh? Al final mantener el mismo ritmo con ese juego que tiene. Qué bien ahora Varela. Está parando bien ahora, Está aguantando la partida. Uy, la pared otra vez. Bueno, un gol de Marco ahora también, todavía. Está Varela también intratable en la portería. Está costando esta bola. Ay. Uy. Cada uno quiere dejar de jugar al día. La de ganar no la quiere meter. Paradón, muy bien Marco, Extraordinario, sí. Lleva 4 paradas. Está aguantando la partida. Lástima que Michi ahora. Sí, necesita. Desde el cambio de posición no le vino bien. Creo. Otra buena parada. Yo creo que no le vino bien. Sí, sí. Necesita Michi un tanto para reforzar ahí. Ahí va. La dinámica del equipo, pero no encuentran el espacio. Y ahí aparece Borja para cerrar la partida y para llevarse este enfrentamiento. Partida muy disputada y que nos deja claro que Varela y Borja tienen una trayectoria por delante muy interesante. Couso, Sergio, muchas gracias por vuestras palabras y por acompañarnos y nada, suerte en lo que queda. Sí, porque la vamos a necesitar, la verdad. Pues nada, hacemos un pequeño parón y continuamos con más partidos. Ya entramos en la fase caliente de esta segunda edición del Máster de Ourense. Hasta ahora. Voy a tener que tomar un ibuprofeno o algo, tío. Bueno, pues volvemos antes de lo esperado para informaros de que a continuación dejamos otra partida de los octavos del Máster, Uru y Aori contra Gema y Xandre, que vais a poder ver a través de esta pantalla principal. Hasta ahora. Vamos, Ostia, Los Pelicanos. Alejandro, Choche, Jano, Cristiano.
Terni, Vitolo, Asturleoneses. Terni, Vitolo, Asturleoneses. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué mala suerte!
la mesa 1 en muy poquito tiempo.
se viene partidazo del fútbol número 1. Hornoso Derby, galego-asturiano. Fanny Raquel Cementos. Tony Juan Los Pedecanos.
Basta que me eche contra mí para que me gane. Sí, bueno. A ver, lo do Mariño botei nos dos por separado, pero... Pero que andes ben. Tengo algo que brillo ben, ¿eh? En euros. Cuatro, ¿eh? Mientras tres... Ahora recién me pillo de su partida. Vou tomar o pan de 8. Ui. Chúdame aquí, chúdame aquí. De vuelta, ahora sí que sí, comienza la hora de la verdad, primer partido de cuartos de final, eliminación directa, quien pierda ya se pira, Barci Quique contra Brian y Jandro, partidazo por todo lo alto, que nos acompañarán en esta retransmisión. Cristian Rondo de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, aquí disfrutando del futbolín. Y Samuel desde Ordes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, todo muy bien. Con ganas de ver este partidazo. Partido con aroma a un poquito más, ¿no? Por lo menos aroma semifinal, así que ya sabéis, a partir de ahora ya no hay CAE europeo. Quien pierda se va a casa. Va a ser un auténtico partidazo. Con los jugadores azules van a estar Jandro y Brian, con los grises Barci y Quique. Chicos, ¿os atrevéis a hacer algún tipo de vaticinio de por dónde puede ir esta partida? Bueno, va a ser una partida muy igualada, donde los delanteros son unos animales, bueno, porteros igual, pero la diferencia yo creo que va a estar un poco en cómo estén los delanteros, tío. Y a ver, Sí. Jandro es un animal. Barci igual, que no. Pero bueno, Barci, por ejemplo, juega mejor en otra marca de futbolín. ¿Tú te atreves a hacer algún tipo de pronóstico, Samu? Me voy a mojar. Voy a apostar. Mójate, hace falta. Voy a hace apostar calor. por Jandro. Pero bueno, está muy difícil. Es una. Quien pierda se va a casa, entonces es muy difícil. Va a estar muy igualada. Yo apuesto a que se decide por diferencia. Golazo de Barci. Golazo de Barci, se va a casa, es un decir. Se va Sí, bueno, a los alrededores del campo. Se queda eliminado del torneo. Eso sí. Bueno, pues comienza golpeando el equipo de Barci. ¿Los habéis visto en algún partido a Barci Quique en esta segunda edición del torneo de Máster de Ourense? No, yo es la primera partida que los veo. Yo la verdad que igual, tío, no tuve la oportunidad, me tocó jugar todo el rato cuando les tocaba a ellos y no tuve la oportunidad de verlos. También es la primera vez que los vemos en esta pista central. Sí que hemos visto a Brian y Jandro en una de las partidas que fue, bueno, una de las sorpresas de lo que va de torneo, al menos en esta pista central, contra Bubi y Alberto. Fue una auténtica partidaza, la verdad, pero claro, eso es lo que pasa cuando caes en una ronda. En esta ocasión eran 16avos. Sí. Bueno, cae europeo y ahora mismo estás en un momento en el que si pierdes te vas a casa. Sí. Empató Jandro, golazo a la banda. ¿Por dónde creéis que puede estar? Normalmente siempre cuando juega Jandro hablamos de lo mucho que tiene posesión. Jandro es un jugador Sí. que aglutina mucha posesión, que tiene un cañón en ese brazo izquierdo. Pero bueno, Barci tampoco se queda corto. No, Barci no. Y las pelea todas. Entonces, muchas veces una bola que parece estar perdida son goles que en esta modalidad va a marcar la diferencia. Al final un gol se nota mucho. Yo voy a decir que después de estos dos goles, no sé si Barci es mejor este futbolín o al otro. Me retiro lo dicho. Cuando eres bueno en cualquier, cualquier terreno, ¿no? Eso es verdad. Además, aquí ya sabéis, no es por hacer promoción, pero estos futbolines de Tsunami, da gusto verlos, nuevecitos, corre la bola que da gusto. Y es una cosa que habéis comentado muchos de los comentaristas que pasáis por aquí, que sobre todo sois jugadores de máximo nivel, la velocidad endiablada que coge la bola cuando toca en los laterales. Es un recurso cada vez más recurrente, sobre todo en el circuito, digamos, más profesional de torneos, que lo diferencia un poco quizás de la dinámica del futbolín de bar de toda la vida. Es que da gusto jugar torneos cuando los futbolines están bien, tío. O sea, hay mucha diferencia. Te permite hacer cosas
que a lo mejor en otros no puedes o que te cohibes porque no tienes esa confianza. Al final el futbolín te da confianza y eso pues se nota muchísimo. Pues ahí está precisamente esa confianza de Jandro, que ya se ha puesto el fusil en su hombro izquierdo, y ya está sacando a relucir esa zurdita, que la verdad es un auténtico martillo para cualquier portero o defensa que esté enfrente. Sí, está muy igualada. No creo que haya mucha diferencia. Bueno, ahora sí. Ahí está. Hablábamos de las bandas. No, lleva 2 ya, o sea. Hay que abrir banda siempre. Siempre, sí. Barci también compite súper bien, aunque vaya por debajo en muchas situaciones, pues sabe cómo solventar esas situaciones. Al final pues los hace un jugador muy competitivo y que nunca puede dar la partida por ganada, porque todo puede cambiar. Sí. Y aquí, que desde la portería lo tenéis controlado también de otros torneos. No, pues mira, yo te he de decir, no lo veo mucho aquí que. Golazo. A mí Brian también me encanta, tío, y sí. Por ejemplo aquí que yo no lo controlo, la verdad. No, yo tampoco, lo he visto unas veces. Normalmente siempre juega con Barça, entonces eso yo creo que es un punto a favor, porque se entienden a la hora de defender y tendrán confianza juntos. Entonces, pero no lo he visto en muchos torneos. Seguro que lo hace muy bien. Ya te das cuenta que Brian coge y se le intenta dar a Jandro también. Sí. Bastantes veces. Intenta dar bola porque sabe. Porque Jandro está ahora en un buen momento, entonces, oye, pues cuanta más bola tenga. Sí. Sí, tuvo ahí en esa partida que comentábamos antes contra Bubi Alberto, que no terminó de encontrar su juego. Lo hizo muy bien Bubi, y la verdad es que hizo un partidazo a nivel defensivo. Bubi es un animal también. Y ahí vuelve a encontrar ahí desde esa. Sí. Desde ese... Jandro sí está inspirado, sí. y si tiene bola, Jandro es un auténtico animal. Es un animal. Sí. Machaca, este año, no perdona, vamos. Este año está jugando muy bien, muy bien. Yo lo veo de los mejores años, que está compitiendo súper bien. Sobre todo a la hora de tomar decisiones, qué hacer, qué jugada hacer. Qué bien Barci ahora. Barci aún tiene cosas por decir. Todavía queda mucho. Todavía no lo puedes dar por muerto, Barci. Nunca. Yo creo que es una virtud. Sí, claro. Es una característica virtud, muy buena sí. que tiene, tío. Que da igual cómo vaya, que no se va a rendir. No, nunca. Sí que también tener el delantero posesión es importante. Importantísimo. Porque 6-3. Necesita dar un golpe ahora mismo, sobre todo quizás también Quique, aportar algo desde la defensa. Un gol sería muy importante. Porque está claro que cuando Jandro pilla esta dinámica anotadora, es difícil que el delantero rival solo pueda igualarlo, siendo todo lo bueno y excelente que es Barci, por supuesto. Sí. Yo creo que si alguien puede, es él. Yo, Barci, la gente de From Stream, que ya llevamos unos años haciendo esta maravilla de torneos, lo conocimos jugando con Tomás. Sí, claro, sí, que ese portero sí que aporta, ¿eh? De mis inicios el futbolín. Sí. Tomás son palabras mayores también, ¿eh? Sí. Tomás es un portero que marca muchísimo la diferencia. Bien, ahora parece también que Quique le ha Perdón, cerrado un poco ahí ese boquete que había encontrado en la barra del medio Jandro. Y de momento también muy solvente Brian ahí, defendiendo la portería. Brian jugando fácil, ¿no? Sí, parando las jugando, que tiene que parar y luego asistiendo rápido a Jandro. Cumplir. Es importante, en esta vida a veces hay que saber cumplir. Brian está súper seguro, tío. Sí, confía mucho en Jandro. Esta le va a gustar a Cristian Rondo. A veces hace falta siempre, ¿verdad? Un bergantiños, un jugador que no se nota. Hay que bregar, tío, hay que bregar y eso es clave.
Un poquito de suerte ahí en ese Ahora gol. ahí. 6-4, esto se aprieta. Sí. Ojo, Me encanta que se apriete porque para el espectador es Sí. formidable. Ahí está de Bueno, nuevo. ahora- Qué facilidad tiene desde ese. Esa L se la enseñé yo, que lo sepáis. No, os lo digo de verdad, joder, no pasa nada. Ahora lo mejoró, pero bueno, pero se la enseñé yo. Después se lo preguntamos. Luego se pasa por aquí, se lo preguntamos, seguro que sí. Es un. Los jugadores grandes también son humildes a la hora Sí, de sí. reconocer a los Sí, maestros. Muy buena gente, tío. Esto es como la mafia, cosas de familia, todo. La cosa no. Hacen como el mundial, pausa para la Hace ya, es que. Esto- No es fácil, no es fácil. No vamos a hablar de lo que están bebiendo porque no son patrocinadores directos. Entonces no. Si no hay money no hablamos. Tsunami patrocina, entonces hablamos. Sí. Concello de Ourense también hablamos. Efectivamente. Esa marca de cerveza, no. De cerveza no, la mejor cerveza. Ahí estuvo atentísimo, como la cazó La de cazó, segunda. sí. Que atento estuvo ahí Bardi, además con potencia. 7-5. Esta bola es fundamental. Esta es muy esta importante. esta es clave. Bien Quique ahora Sí, ahí. sí. A ver ahora Barci. Otro pase de Brian. Y partida rapidita, que eso también llega a un punto. Golazo, Que bien golazo, ahí, golazo. Barci. Esa L. Llega a un punto de la competición que también se agradece partidas así dinámicas, con Sí. tantos rápidos. No, es lo que Hoy- hablamos, que Barci no se va a dejar ir. O sea, que puede ir perdiendo de 3, que se va a meter en la partida seguro. Siempre compite. Siempre. Hoy también es muy complicado. Yo creo que todos los jugadores tienen un mérito extra por el calor que hace. Aquí en Ourense es muy complicado jugar y rendir partidas largas, seguir jugando al máximo nivel. Es muy difícil. Yo creo que es un torneo muy. Qué gol, Y ahí está de nuevo. Qué bien, Barci. Apareciendo ahora desde el 2, castigando el flanco derecho del portero, cambiando muy bien también el registro siempre de un poquito por este jugador, Sí. un poquito de 3, un poquito de 2, se la cambia al palo Ahora- largo. Ahora el palo, Alejandro. Es paradón. Paradón. Muy bien. Bueno, Ahora aquí que está enorme, tío. sí, está. Ahora si mete un gol ya. Le escapa ahora Barci ahí. Qué bien, ahora aguantó. Qué bien, Brian. Uf. Máxima tensión en esta bola que Ahora. Súper importante esta bola, tío. Buah, qué bien Quique, esa parada ahí. Muy importante. Oh, ahí la cazó de nuevo Barci, atentísimo. ¿Ves eso? Antes nos lo comentaban en alguna de las retransmisiones de Alejandro, que pequeño matiz ahí, obviamente, jugador bastante joven a mejorar, pero que no tiene mucha capacidad o no utiliza mucho el recurso desde la barra delantera, se apoya mucho obviamente en esa potencia, en esa agilidad que tiene en la barra del medio. Ahí vemos ya a Barci como ya lleva 2 o 3 que Sí, al es final... que- sí. Es importante también la barra de delante. Es un recurso más, igual que las bandas que hablábamos antes. Todo cuenta.
Todo suma, 7-8. Le han dado la vuelta. Sí, antes que había una pequeña diferencia. Llegamos hasta 6-3. 6-3 iban y. Ya dijimos, no se va a ir de la partida, Barci va a competir. Y ahora. Y ahí aparece de nuevo. Golazo. 8-8. Partida más interesante imposible. Está bonita, está disfrutona. Ya hemos entrado casi 10 y cuarto. Ya entramos en la fase de los 2 rombos. Ahora ya la cosa va a estar que arde. Es muy. Una partida en esta partida ya es un golpe moral ya también. Sí. Porque esta partida perderla es jodido. Bueno, esta partida empieza a oler así un poquito a partida de desempate. Una de estas de 3. Sí. Yo dije que a diferencia. A diferencia también puede valer. Entonces, A diferencia también puede valer. para que disfrutemos nosotros, el espectador, ellos. Bueno, ellos a lo mejor no tanto. El que gane seguro, el que gane seguro. Pero un beso ahí para Cristian, mi hermano que está por ahí viendo la partida. Nos está saludando. Desde las gradas. Desde las gradas. Fiebre en las gradas, hoy más que nunca. esta bola es importante. Uy, a punto estuvo de cazarla ahí de nuevo Barci desde la delantera. Sí. Uf, qué bien, Brian aguantando el tirón. Está que arde esta bola, ¿eh? Sí, esta es súper importante. Bolita para ganar. A ver ahora Jandro cómo gestiona. Fue al palo. ¿Fue al Yo creo palo? que fue al palo. Sí. Sonó. Yo creo que sí. Sonó palo. Por el sonido. Tiró el rebote ahí, ¿eh? Otra bola más para Jandro. Vaya, qué bien Quique ahora. Bien, Brian. Nuevo. Bien, Brian. Pues qué recursos de Barci, ¿eh? Se la saca de todos los colores. Sí. Como sea. Y ahí aparece 9-9. Vamos a la bola, vamos a la bolita. A la que vale, esta es la que vale. Los otros no valían para nada. Todo nada, bolita Una bola para importante. ganar. A ver ahora Quique. Palo también. Al palo yo creo que también. A ver Jandro ahora. Qué bien Brian ahora. Y ahora ya la bola Qué que bien, empieza a Brian. tener vida propia. Ahora esa bola. Cuidado. Bien Brian, está jugando súper bien. Sí. Ahora a ver Jandro. Y ahí Qué está golazo. de nuevo. Pase para atrás, Qué tiro, bien, va. qué bien. Golazo. Fantástico Barci. No estaba mal Brian, pero Qué capacidad para rentabilizar en la, Muy bien, en la muy bien. modalidad de Retiro lo dicho, movimiento la barra delantera. Qué Yo retiro lo capacidad. dicho. Yo retiro lo dicho, lo del futbolín, de que Barci se le da mejor el otro. Es bueno en todos, tío. Increíble. Sí, el futbolín de Barci- Raulito, este que te regalaban de pequeño, pues también es bueno. El que sabe, sabe. el que juega. A ver ahora cómo empieza esta segunda partida. Sí, importante también El inicio, porque. el inicio y el aspecto obviamente mental, haberse Sí. visto 6-3, Sí, que no te afecte, dominando. que muchas veces es eso, muchos jugadores pues pierden algunas partidas por la mentalidad. A estos niveles todo cuenta. Ya, el mínimo detalle, tío, te marca la partida. Sí, en este sí, nivel sí. de futbolín, tío.
Hay tensión ahora porque recordamos que el que pierda está eliminado del torneo. Ahora ya solo podrá verlo desde las gradas o pasarse por aquí, que tampoco está mal. Sí, no está mal, no está Nos mal. tratamos mal. Está muy bien aquí, está muy bien. El que pierda debería de venir para aquí. Se nota en la tensión lo que está costando introducir dentro de alguna portería esta primera bola, ¿eh? No... Sí. Más... Ahí está. Yo soy sincero, yo creo que van a ir a la partida buena, tío. A la buena, yo también opino por eso. Sí, me da. Sí, yo tiro por eso también. Lo dije desde el principio y lo mantengo. En las gradas quieren, nosotros queremos. Seguro que a través del canal de YouTube de la Asociación Abel Asbir de Futbolín también lo quieren. ¿Y quiénes somos nosotros para negarnos a la voluntad popular? Nada, la gente, nosotros tío. Siempre con los espectadores. Siempre con el pueblo. Siempre. Es uno de los lemas de las claves de From Stream. Siempre con el pueblo. Siempre con el pueblo. Sí. Se agradece también la retransmisión. Muchas veces, incluso Mestos del Norte, yo estando en casa y poder ver el stream, es una... Sí, la verdad que mola mucho, cosa tío. que es muy importante. Dentro del circuito, sí, nos lo hacen llegar y lo agradecemos enormemente. Llevar a todo el globo el mensaje del futbolín. Sí. Y la partida ahora que sí está mucho más... Ahora se calmó un poco ahora. Bueno, ahí... Pero hay miedo. Hay mucho respeto, respeto. Si pestañeas te lo pierdes, vaya parada ahora Vaya parada de Quique, Buah. tío. Y ahora Brian. Y sí que se nota que quizás los porteros, ¿no? Al final también defienden los jugadores de ataque, pero los porteros han afinado ya a sus rivales. Sí, ahora ya... Ya no es tan sencillo encontrar esos espacios que al principio. Sí. Qué bien, Brian, ahora. Voy a mandar un saludo a mi amigo Wiwi, que me está escribiendo, que nos está viendo, que lo estamos haciendo de puta madre. Wiwi, un saludo. Saludos. Saludos fraternales. ¿Desde dónde nos ve? Desde Coruña. Desde Coruña. Maravilloso. Año fantástico para el deporte en A Coruña. Sí, señor. Sí. Queda mañana el Liceo y Redondo. Y Redondo. Ahí dice la canción, ¿no? Qué bonito es vivir en A Coruña. Sí. Vivir en Coruña, qué bonito es. 2-0. Quiere Jandro y Brian llevarlo. Qué bien, Quique, ahora. Llevarlo por la vía rápida, pero Quique aparece. Para sumar ahí ese golito necesita también, quizás, Brian, meter algún yo gol. Creo que si no, ahí, la cosa se va a complicar. Ahí puede estar un poco la partida. Porque muchas veces un par de goles del portero, incluso ahora que las partidas son a 10, pues es muy difícil. Qué bien ahora. Qué bien, qué bien. Hay un poco de disputa. A ver. Sí, no sé. Tenemos pausa. Ah, no, tenemos papel. Pausa para secarnos. Sí, sí. Es que de perro viejo, Barci va a parar un poquito la partida con el marcador en contra. Sí. Se desabrochan los botones, hay que todo se nota. Nos atamos las botas, cambiamos de tacos y seguimos. Todo se nota. Hay que jugar a todo lo que se puede. Sí. Pero bueno, sí que se pudo apreciar ahora en ese plano maravilloso de la producción ahí, empapados en sudor los jugadores, que no es para menos. Es muy difícil competir con esta calor. Es complicado. Tenemos que hablar de cara al año que viene con Pérez Jácome para que habilite un área de... Sí. Bueno, aquí al lado hay una piscina. Bueno, sí, pero hace más calor que aquí, ya te lo digo yo. Sí.
Nosotros que pasamos por allí. Todo es ponerse, ya sabéis que Pérez Jacob es sobre todo un hombre de talante y de diálogo. Sí. Ya Sería bonito competir dentro de la piscina, los futbolines Vamos entre en los- el agua. Sí, acuático. Acuático. Ponemos las Eso- pinzas en la nariz, unas gafas y tú ya las llevas, Samu. Sí, yo ya estoy equipado, 3-2, que no se terminan de ir. Jandro y Brian no lo va a poner nada fácil Barci y Quique. No. Esto se va a decidir por detalles. Capacidad para armar rápidamente el taco ahí, Barci, con la barra delantera, cualquiera que se Buah. aproxima. Golazo de Jandro, tío. Casi igual de facilidad que la de Jandro desde la barra del medio para castigar ahora con el 2. Muchos registros. Ahí que están buscando la monedita. La monedita. Sin moneda no se juega. Eso. Siempre fue así. ...4-2, esto que no se termina de romper. 4-3 ahora bien Barci. Y ahí de nuevo. Golazo de Barci. 2-1 buscando ahí un poquito el palo largo, que bien lo encontró. Todo golazos. Buah. Buah. Todo golazos. Es Empieza ya a tomar velocidad de crucero, 5-3. Directo a los cuartos de final el que gana, con esa particularidad del handicap de +3 para el equipo que haya perdido, que haya agotado ese crédito. Y de estos dos contrincantes, el que pierda se termina su andadura en esta segunda edición del Máster de Ourense. Correcto. Es una pena que se vaya uno de estos, porque al final son 4 jugadores que Está siempre intratable ahora. Sí, ahora está haciendo bola gol. Que siempre da gusto verlos, tanto Barci, Jandro, Quique y Brian. Uf. Está Barci ahí con la delantera. Qué bien ahora. Qué bien, la Brian. respuesta de como iban antes, tío. Sí, como iban antes. Mismo Se resultado. repite. A ver ahora el final de la partida. Uf, paradón ahora. Está muy bien Jandro ahora, sobre todo pasándose la bola, la posición. Sí, no le está siendo capaz de cerrar ahora bien Quique ese espacio, y ahora ahí Mira Barci con la delantera como va anotando. 6-4. Buah. Está la partida interesante ahora, Importantísimo Esta bola, este gol, mira, y ahí está. mira, Barci. Viene el coco, viene el coco. Sí. Se está repitiendo lo de antes. Utiliza mucho la barra delantera. Ahí está con la caña preparada para Sí, pescar, gol, y ahora gol, ahí gol, precisamente Se enfadó ahí,
respuesta de Jandro. Importante desde esa barra creo delantera. que es el primero, de sí, todas sí. las partidas de adelante. Sí. 7-5 para cambiar el destino, para cambiar la historia y para ahora, mandar a esto al desempate, pero está teniendo suerte Barci y Quique con ese tipo de... Ya llevan los últimos 3 tantos, ese factor ahí, fortuna, algún pequeño toque. 7-6. Se pone interesante otra vez. Sí, sí. Esta bola sí que... Es muy importante. Esta bola y la siguiente son cruciales. Bien, Quique. Qué buena respuesta de Brian. Está Quique, yo la primera vez que lo veo así, una partida, y yo lo veo muy bien. Perdón, ahí. Aguantando el tirón Brian. Uy, ahora ahí esa bola. Al palo, ¿no? Fue ahí. Sí, fue. Y ahí aparece Jandro. Con la barra de delante también. Apareciendo ahí precisamente en ese pequeño aspecto. Para poner ahí la diferencia de +2 y para darle un colchoncito importante a la hora de encarar estas últimas bolas. Muy importante. Qué bien Brian ahora, perdón. Sí, Brian lleva unas últimas bolas espectaculares. Sí. Al final es trabajo en equipo. Qué bien Barci ahora. Y ahora de nuevo Barci apagando este Aprieta pequeño un poco más. incendio. 8-7. Bien ahora Quique ahí salvando esa bola. Y yo creo que esta es la bola importante de la eliminatoria. Cerrándole ahora también Barci esa línea de pase. A los 2 palos. Vuelve de nuevo Barci a esa zona de la medular. A ver, esta bola. Está la cosa tensa. Y ahí aparece Alejandro, bien el reto. desde su zona de confort, desde ese 1. Uno para ir a la buena. Sí. Este gol yo creo que fue bastante clave. Sí, sí. Porque está teniendo un poco más de bola Jandro. Sí, en esta segunda partida a Barci le ha costado... Sí, entrar en juego yo creo que... Y ahí está, para llevarlo al desempate. Para satisfacer los deseos ahora del público asistente en este pabellón 2 Remedios. También de aquellas personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de la Asociación Abelasbir. Y otro pequeño momento de hidratación, porque esto sí que ahora va a ser a hierro. A jugarse el todo por el todo en esta partida. Ahora sí que es importante. Muy importante. Muy importante. Se toman ahí su tiempo los jugadores. Vemos ahí ese precioso plano aéreo. Mucha gente viendo la partida aquí en el pabellón. Trajisteis hasta el dron, tíos, que sois la caña. Sois la caña. Sí, sí. El dron se traería, pero no está permitido todavía. Pero todo se andará. Todo se andará. En un futuro. Todo se andará. Nada nos haría más felices desde Froma que un dron sobrevolando toda la ciudad. Bueno, ¿cómo lo veis en esta partida del desempate? Bueno, yo lo veo muy complicado, muy complicado. Sigo apostando por Jandro,
A ver sí. cómo termina. Buah. Y ahí está, dándote la razón desde el animal. medio, con Qué potencia. Qué bien. Y ahí está. Ojo, Barcic, porque... La reclama. Pero daba la sensación de que sí que era, Sí, ¿no? yo, Sí, yo- bueno, desde aquí parece que es gol. Sí. Bueno, obviamente en Ellos una- lo ven mejor, está claro. Una partida de desempate hay que reclamarlo aunque sea por inercia. Ahora lo van a dar todo. Para el espectador esto es genial. Y Qué ahí bien, Jandro, está. ahora. Ni se vio esa bola, solo se escuchó. Sí. Está aquí que intentándolo. Sí, sí, lo está intentando bastante desde Sí. atrás. A diferencia de Brian, que no. Sí, que son juegos diferentes. Brian no está tirando apenas y Quique sí que lo está intentando más. Qué Bien ahora Brian. Brian. Vale, vamos a proceder a la categoría Amstel, ¿vale? Entonces, primero vamos a tener Ahora. vamos con los 4 ganadores, por favor, que se tomen una papel. Gracias. Todos los que quieran ver la limpieza y la pureza del sorteo, que vengan. El que sabe perfectamente la pureza del sorteo, A ver ahora. Bien, Rubí. Y esta bola que sí que se está trancando. Sí, esta cuesta ya. Ahora ya no hay red de seguridad para ninguno de los dos. Qué bien ahora Brian. Y sobre todo están afinando mucho los dos porteros. Sí. Está dura esta bola. Está- Saben los 4 que esta bola es súper importante. Qué Y ahí bien, está Jandro. Jandro. Ya lo hablando ahí Mbappé. Haciendo una de las jugaditas de toda la vida. Está teniendo mucha posesión. Sí, el final es clave. Necesita Barci de algún modo quitarle Sí, algo de posesión tiene a que- Jandro, si no va a ser muy difícil. Sí. Ahora Quique. Porque Quique está parando bien, pero claro, si no. Sí, pero al final. Está la partida dura, La verdad que están los 4 ahí como titanes, ¿eh? Y ahora vamos con los perdedores. Bola otra vez en juego. Qué bien. Bien Barci como. En los primeros cuartos de final, sacamos papel. Rivales del Ferbi Martita. Bueno, ahora estoy pendiente de dos cosas. Porque están haciendo el sorteo de mi categoría. Salió ahí vuestro nombre. Sí. Y ahí vemos también cómo continúa ahí ese proceso de secar, de quitar, de cambiar papel. Ya prácticamente desintegradas las moléculas de ese papel. Sí. A Ahí va tu rival, a ver qué rival me toca. A ver si después voy a jugar yo. Qué golazo. Y ahí está Jandro para Qué bien, poner el Jandro. 4-2. Contra Uru y Adri, Samu. Uru y Adri, bueno. Contra dos amigos. Qué bien, Jandro ahora. Y Jandro que sigue a lo suyo, acumulando minutos de posesión y acercando poco a poco ese paso a los cuartos de final. Uy, ahora qué gol, qué gol. listo, qué rápido estuvo, tuvo un poquito de Tiró. fortuna. Hay que... Arriba el rebotiño.
utilizar todos los recursos. Ahí está, 5-2. Necesita... Vuelven a estar de 3 por arriba. En las 3 partidas se pusieron de 3 por arriba. Se pelean todas las bolas. Necesito un mesa de control representante de cada uno de los cuartos finalistas, por favor, para explicar el sistema de competición. Un representante de cada uno de los cuartos finalistas. Le toca ir a Bryce. Sí, le toca ir a Bryce. Yo estoy... Ahora no me la quiero perder. Tú estás eximido de esa responsabilidad. Sí, sí, yo esto no me lo quiero perder. Y ahí está Alejandro llamando de manera contundente a la puerta de los cuartos de final. Y ahí está. Qué golazo. Toc, toc. Ese ya lo metió un par de veces o 3. Qué golazo. Sí, ahora está jugando mucho con ese 3 de la barra del medio, Sí. encontrando ahí. Pero que no nos extrañe que de repente haga un amago y No. saque un 1 seco de estos al palo corto. Marca de la casa. Sí. También yo creo que Barci aún nos tiene algo que decir. Bueno, golazo ahora. 7-3. Golazo ahora. 7-2. 5 de diferencia. Ahora Estos- se le está poniendo muy cuesta arriba a sí, Barci. sí, necesitan anotar ya como sea. A ver ahora. A ver ahora. Estas bolas Sí, no, Barci y Quique necesitan ya. necesitan algo para. Un par de golitos para coger confianza sí. y seguir arriba en la partida. Si no. Está Barci Barci no intentándolo para, con Barci no todo. para, Barci no para. Con todo. Está con todo. Barça acaba de hacer ahí un ataque combinado de 3 remates consecutivos en la barra delantera y aún así. O vaya un reventa. Sí, sí. Muy bien Brian ahí aguantando. Sí, muy bien Brian. Qué Guau, bien, Brian. de nuevo, Brian. Qué parado. Está enorme Brian ahora. Y ahí está. Está Brian también muy acertado en el pase. Uf. Fantástico, Quique, pero continúa la posesión para. Y ahí Buah, está qué desde golazo. el 1. Qué golazo. Sequito, fuerte. 8-2. Esto ya empieza a oler, esto ya empieza a parecer inevitable. Yo creo que tienen medio pie, pero bueno, esto todo puede cambiar. Les falta el meñique del pie para estar en el otro lado. Hablábamos antes que bueno, que Barciela jugaba con Tomás. Yo lo tengo visto partidas a los dos remontar auténticas locuras. Y a Barci nunca hay que darlo por perdido. Se puede meter ahí en un pestañear. Qué bien, Brian está jugando muy bien. Y ahí está un poco de ese suerte. factor Un poco de suerte. fortuna. A uno. Está a Le puso uno de llevarse la eliminatoria. Muy cuesta Y esto arriba para ya- Barci y Quique. Ahora es muy difícil. Esta bola. Bien ahí, Quique. Muy bien, Brian. Buah. Y ahí acabó, está, él acabó. perfecto, la termina partidaza, vaya Brian. partidaza, ¿eh? Nos Partidaza aplaudimos. digna de unos cuartos de final de eliminatoria directa. Hicieron un auténtico partidazo. muy buena Barci, partida. Un Quique. poco de mal sabor de boca por Barci y Quique, que lo hicieron de puta madre Sí, por lo hizo- perder 10-2 en la última, tío. Sí, pero bueno, eso. Pero bueno, son sí cosas que pasan. Pero bueno, hay que darle también Dice- No, no, la mérito que enhorabuena, tienen. mérito Sí, a Jandro sí, y a sí, Brian, sí, sobre sí. todo Brian, que jugó Indiscutible. muy fácil y El lo hizo pase, muy el bien. pase seguido, Lo hizo muy bien. Mucha posición para el delantero, que al final es lo Sí. que importa. Y Sí. Y Jandro, Y Jandro top, machacó. top. Bueno, pues Barci y Quique dicen adiós a esta segunda edición del Máster de Ourense.
Continúan Brian y Jandro. La siguiente partida ya será cuartos de final, eliminatorias directas. Esto ya no tiene marcha atrás. Solo puede quedar uno. Cristian, Samuel, muchísimas gracias. A vosotros. Suerte y nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias.
And if there was a place where the heat of the hot springs could help you to disconnect, a city with a millennial heart that beats to the rhythm of the water. Imagine a place where the river coexists with sport, crossed by bridges that can rewrite history. Where the only aim is to enjoy yourself and disconnect. Where lovers of gastronomy can enjoy the essence of the land, the quality and the innovation of recipes inherited from magical traditions. Where you can take a break on the Camino de Santiago to catch your breath and soak up the history. Where the only aim is to enjoy yourself and disconnect. Where the people's friendliness will be your ally to live life in the slow lane. Where body and mind follow the same beat. This place exists, closer than you think, where your experience will become a complete disconnection to enjoy, relax, roam, get carried away, recharge, detox, and breathe. This place exists. Come to Orense and disconnect. Orense, for a healthy mind. Cuentan que hay 1000 motivos para hacer el camino, que llenas el alma cuando alcanzas la meta, que el corazón late muy fuerte cuando se agolpan los recuerdos felices. Y cuando el corazón te habla, es imposible no hacerle caso. Tienes que buscar el camino que te hace feliz. Y sin dudar, volver a donde el corazón te lleva. Ourense, corazón do camiño.
dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. El agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Viajeros independientes, bienvenidos a Ourense. ¡Bienvenidos! La ciudad más poblada del interior de Galicia es también una de las ciudades termales de toda España ya desde época romana. A Ourense además se la considera como la capital termal de toda Galicia, y aquí además, como nos encontramos en Galicia, podemos decir que se come muy bien y que hay otra gran cantidad de cosas para hacer. Así que viajeros, ¿te vienes con nosotros a esta aventura? Buenos días, viajeros independientes. Comienza aquí nuestro día en Ourense, que probablemente sea una de las ciudades menos conocidas de toda Galicia, aunque ya decimos que en el primer contacto nos está resultando muy bonita, y vamos a comenzar en lo que es su Plaza Mayor para descubrir los diferentes secretos que guarda su casco histórico. La Plaza Mayor de Ourense tiene sus orígenes en el siglo XV y siempre ha ejercido un papel importante en la vida de la ciudad. De la plaza destacamos que es porticada y que aquí hay varios restaurantes. Por cierto, recordar que abajo en la descripción os dejamos varios enlaces de actividades a buen precio en la ciudad. Y llegó el momento de conocer la Catedral de Ourense, siendo su fachada lo primero que vemos. Y como queremos que os sorprenda la desconocida ciudad de Ourense, vamos a empezar por lo que es su catedral, sin duda uno de los imprescindibles metido dentro del propio casco histórico que tenéis que visitar. Vale la pena entrar además, así que os enseñamos un poquito la catedral por fuera y de ahí entramos a su interior. La Catedral de San Martín, con casi 800 años de historia, es sin duda el monumento principal a visitar en la ciudad de Ourense, más allá de las termas, y entrar a su interior os va a dejar realmente sorprendidos. Como ya estáis viendo, la capilla del Santo Cristo es bastante espectacular, data del siglo XVII y es de estilo barroco. Pero esto es solo el principio, seguimos recorriendo la parte trasera de la catedral y llegamos por fin al altar mayor, donde nos encontramos con un retablo mayor que es increíble, de estilo gótico y que cuenta la vida de Jesús y María. Como información práctica, si estáis interesados como nosotros en entrar al interior de la catedral, que sepáis que tiene un precio de 7 euros por persona.
Y por si fuera poco, antes de dejar la catedral, os sorprendemos con el Pórtico del Paraíso, un conjunto escultórico policromado del siglo XIII que para nosotros fue el rincón más bonito de toda la catedral. Y caminando por el precioso centro histórico de Ourense nos encontramos con la Praza de Abastos, el mercado municipal de toda esta localidad que data del año 1924, con lo cual es bastante nuevo, y que en él nos encontramos hasta casi 250 puestos. Como ya estáis viendo en las imágenes, para nada es un mercado turístico, se dedica sobre todo a la venta de productos frescos y si queréis ver algo auténtico, pues podéis pasar un ratito por todo este lugar. Después de subir un montón de escaleras, nos encontramos en una de las partes más altas de toda Ourense. Y es que aquí vamos a visitar lo que es el claustro de San Francisco, que ya veréis que es una joyita del románico. Y aquí nos dicen que es uno de los mejores claustros de toda Galicia, así que vamos a comprobarlo. Este maravilloso claustro tiene 63 arcos muy bien conservados, donde es posible ver el detalle de su decoración esculpida en piedra, que es una de las curiosidades más destacadas porque con el tiempo que tiene esto no suele ser habitual, porque recordar que datan del siglo XIV, y si también vosotros queréis visitarlo, que sepáis que el acceso al interior del claustro es gratis. Justo saliendo del claustro nos encontramos con el mirador de San Francisco, que está a pocos metros. A pesar de no ser un mirador a mucha altura, este es el mejor punto desde donde disfrutar de unas vistas del casco histórico de Ourense. Llega, viajeros, el momento de buscar un lugar para degustar la gastronomía en Ourense. Y hay que decir que hemos elegido un sitio que se llama Taberna Atarazana. Es un lugar que sobre todo nos vamos a decantar por dos menús, que hay que decir que además ofrecen un montón de platos tradicionales de la zona. Antes de entrar a este restaurante buscaba
Es más bien... terceiro e cuarto puesto. Esperamos a que perdan dous aí. Isto ya es del año que viene. Esperamos a que perdan dous. E xa quedamos 4. No, quedaríamos 6. Como un doble cara. Quedaríamos 6. Bueno, nosotros dos mandamos para casa. Hola, hola, ya estamos de vuelta, cuartos de final, ahora sí que sí, todo o nada, partidazo el que vamos a tener en esta pista central, Celes y Nino contra Adri y Sergio. Recordamos que esta modalidad de KO europeo tendrán handicap de -3 Adri y Sergio, es decir, tendrán que llegar a los 13 tantos para conseguir ganar, tan solo llegar a 10 Celes y Nino. Y para acompañarnos en la retransmisión de este auténtico partidazo, Alex y Diego desde Shinzo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Moi ben, vamos ver esta partida, que para min a partida igual máis atractiva de cuartos, xa que Adri, o porteiro
de París Orensana, casi sempre xoga con Nino. O sea, están duelo entre compañeiros. Vai estar bonito aí a ver, porque cando se conocen, toca tirar xogadas que normalmente non se fan. Como lo ves tú, Alex? Para min, a verdade, vai ser unha partidaza, a mellor de cuartos, sin duda. A máis disputada. Eu non sei quen é o teu favorito, Diego, pero para min... Claro, vos barredes para casa. Non me quero mollar, non me quero mollar. Vos barredes para casa. Adri e Sergio son de Amoeiro, de aquí ao lado. Sí, bueno, pero vivo en Vigo. Eu vivo en Vigo. En Vigo tamén. Claro, entrenamos moito. Onte, por exemplo, eu xoguei con Celes tamén, con porteiro de Nino. Bueno, que gano mellor. Ao mellor sí que marca a diferencia esa ventaxa de 3 goles. A ver se dan igual ao pronto marcador Adri e Sergio. Aí está. Menos 2 xa. E aí está, comeza golpeando Sergio. Aparte levanse ben tamén. Onte Sergio xogou con Nino. Onte Sergio xogou con Nino, normalmente Adri xoga con Nino. Está bonita porque son pareixas mezcladas. Bueno, igual un pouco de fortuna aí. 1-2. Que golazo de Adri. Que ben. É un puto animal este tío. Golpeando aí dende a barra da defensa co 3. Vigo e Ourense. Aparte unidos en torno á playa de Samil. Sí. Aparte Nino que xoga con Adri, ten moitas veces servido entrenar a Ourense. O sea que son dos pareixas que se conocen á perfección. Hoxe non vale fer os tiros que far sempre porque xa os conocen, hoxe hai que tirar xogadas novas para intentar marcar goles. Gol de Celes. Pois aí está. Celes que xa tuvo unha faceta anotadora na anterior partida que vimos contra Lupia Santiso e parece que non baixou o ritmo co paso das horas. Bueno, Adri tamén ven de hacer un papelón en Torremolinos no gol, fendo final con Barci. Adri ven de eliminar Mamín tamén, xogando moi ben. Sergio igual, Sergio moi ben. Aí Celes que opta por intentar darlle posesión a Nino. A ver, Adri, porque normalmente un porteiro igual ahora mismo en España dos máis goleadores. A ver se Nino é capaz de paralo, porque aí vai estar a clave da partida tamén. Pois é, Adri, dos máis goleadores Celes, como comentabades antes, esa partida que tivemos a fortuna de emitir neste campo principal, tamén debeu acabar como coa metade dos tantos conseguidos nos dous partidos polo seu equipo. Sí, espectacular a capacidade anotadora de Celes. Así que veremos por onde poden ir estes pequenos detalles. Cal dos dous dianteros, Sergio ou Nino, teñen máis facilidade para acumular posesión e... A verdade que... Nino xoga máis listo, me parece. Nino é moi listo, pero... É un tío que leva xogando máis anos en élite. Pero Sergio ten moita calidade. Ten moitos títulos en élite, o que pasa que parou aí 4 ou 5 anos e volveu fai 1 ou 2 anos. E Sergio sí que acaba de subir desde máster de unha categoría menos fai 1 ou 2 anos, pero Sergio é un dianteiro que ten moita calidade. Que pasa que igual Nino brega máis as partidas, nas bolas decisivas ten goles máis fáciles, Sergio máis espectacular. Entonces son dous estilos distintos. Bueno. A ver cuál se... A ver que se impón de momento. A ver tamén como afecta o handicap de -3. Sí, vai ser jodido. Non é sinxelo. Que vos parece a vos ese concepto de que é europeo? A ver, é xusto por unha parte, pero... Doi moito na partida, porque ao final é unha ventaxa bastante grande. Sí. A ver, eu vexo bastante ben, porque ao final... Sí, é xusto porque teñen unha partida... Adri e Sergio xa perderon... Mira, aí está. 3-3, 2 veces co intentou, 2 goles. A mí me parece bastante xusto porque ao final Adri e Sergio perderon unha partida. Celes e Nino non perderon ningún. Algún tipo de ventaxa teñen que ter nesta ronda. Aí está esa cuestión do ca europeo e da xustiza. Europa e la justicia. Que cosa. 4-0 de momento. A ver si son capaces de revertir esa diferencia. Pero de momento vese que están bastante cómodos Celes e Nino, que son os que están xogando cos xogadores azuis. De momento 2 goles de Adri, A ver cantos goles acaba Adri ao final da partida. Porque é un porteiro que en partidas a 10, golazo de Nino, listo. E aí está. É un porteiro que en partidas a 10 suele marcar 5 ou 6 goles desde atrás.
Monta partida moitísimo ritmo, verdad? A ver cuánto aguantan así tamén, Sí, con calor e con... E aí está Celes aparecendo dende atrás. El que nunca hace nada. Pola calada, Celes tamén vai sumando 2, 3, 4 goles. Que están... Golazo de Sergio, Golazo, primeiro pau. aí. Co 2, que bonito xesto seco. Nino moi confiado, tendo moita posesión, pasando moi ben. E probando a Adri a ambos paus. Tentou aí un grilli. Sí, non é o Nino de fai 2 anos. Nino, cando na época que xogaba, antes do parón, xogaba moito a grillis. Sí, o grille que facía, gol. Sí. Era unha animalada. Esas Ahora parece que lle míticas costa finales- máis desde que volveu, pero... Golazo de Adri, 3 de Adri. Xoga máis listo, Esa mítica finales de Nino contra Juan Di Pedrito en Amoeiro. A grilles, todo o rato. Todo o rato a Animalada. grillis. Para donde Adri. Nino que últimamente está xogando moi ben a parado, Sí. Outra modalidade. Leva os 2 ou 3 últimos torneos ganados en parado. E aí de novo Celes, fantástico tamén aí. Que golazo. de Nino. Parando e Nino atopando a directa dende a medular. Al final sí que se notan esos -3, Sí. porque ahora mismo verían 7-5. Sí. Fueron a partida normal, pero van 7-2. Psicológicamente, eso tamén afecta. Verte por detrás sempre no marcador, Sí. non xogas igual. E con tanta diferencia. Pero bueno, a ver. Se poñen aí Adri e Sergio, vemos unha partida disputada e bonita. Intentou aí Adri, ben. No, pero normalmente Celes está cubrindo moi ben todo este tipo de, A verdad, de acción. gol de rebote. Factor fortuna. A verdad que Celes, do pouco que vin eu, dos mellores xogadores que hai sacados, que máis rival está mostrando, moi sólido, axudando a Nino. No momento que non marca, dalle pases, parando ben, moi ben Celes hoxe, a verdad. Golazo de Adri outra vez. Tremendo Adri, Cuarto de Adri. Animalada. A xente flipa con Adri. Sí, unha capacidade anotadora dende atrás tremenda. Les dan de comer en Amoeiro, verdad? Sí, aparte Adri que é un tío que dá igual contra quen xogue, porque hai xente que cando ve os rivales que pensa que son superiores en frente, como que non tira igual que tira sempre. Adri dá igual contra quen xogue, el vai a facer o seu xogo, marca goles a calquera, vímoslo contra o García, que son ahora mismo a parexa que despunta o outro día en Torremolinos. Adri metendo 6-7 por partida na final. A verdad que está ahora mismo a nivel dos mellores de España. É un tío moi crack, macho. Esta anécdota da partida contra... Chegou a semifinales do Mundial de... Nada, fai unhas semanas en Torremolinos, que é o torneo maior hoxe que hai en España. E chegou, non sabía se eran semifinales ou cuartos. Chegou Sí. e dixo, que estou en cuartos, non? Dalle igual contra quen É un xogar, que fenómeno, ronda está. macho. Xoga igual, non se fixa no cuadro. É o que dice sempre. Eran semis, era unha locura eso. Para ganar o torneo hai que ganar ya todo. Da igual contra quen te cruces, da igual con todo. Aí está esa bola que escapou. Pensaba que se iba a notar menos esos 3 goles, pero Sí, é Estáse notando un bastante, tema diferencial. 3 goles en moita distancia, chega tendo en conta, bueno, eso que Sí, levades sobre todo- competindo dende primeira hora da mañá, o día de onte tamén, E se o non- calor. Si non Metenche 2 goles ou así, claro. con 5 de diferencia. Si non, que unha. si non empatas pronto, con que te vayas con 5 ou 6 de diferencia, Veste aí. xa vas contra remolque toda a partida. E ahora mismo irían 8-6, queiras que non, estás a 2 goles, ahora veste 8-3. Psicológicamente tamén afecta, non che salen igual os tiros, é jodido. Pero bueno, a ver se repoñen a de Sergio, a ver se Sergio encontra tamén un pouco o seu xogo. Moi ben, golazo. Tremendo Nino de novo aí. A Barcieliña. Ese sale te... 9-3.
A cousa que, polo menos neste primeiro set, parece que vai se decantar de cara a Celes e Nino. A ver se ganan este Celes e Nino, a ver o segundo. A clave está en que intenten empatar esa diferencia, que empezan pronto. Empezar unha partida como se fora a ceros. Porque con que na segunda marquen os dos primeiros goles Celes e Nino, xa se ven 5 por abaixo, xa é moi difícil. Sí, xa é difícil de levantar iso. Aparte Nino e Perro Bello Sí, aproveitar moi ben esta situación. Nina é un tío que non se achica. No. Non sei como está o cuadro, non sei contra... Que golazo, chaval, outra vez de Adri. Outro de Adri, 5 de Adri. Madre mía. Non sei contra quen se crucen estos na seguinte, non me fixei no cuadro, pero bueno, está Barci fora, que tamén era un dos favoritos. 9-5, ollo que no futbolín Para min o ganador deste torneo sale desta partida, Desta partida está Calviño tamén por aí. É verdad, Calviño é... Está Jandro. Sí. Pero bueno, Calviño é o único que vai por ganador, bueno, por ganadores, Jandro vai por perdedores, Calviño por ganadores. E eso sí que pode marcar a diferencia. Pero Calviño non xoga contra Jandro, sí. Aquí non sei como... E aí está pechando Celes, que nesta primeira partida dedicouse a asistir e aguantar a figura ofensiva de Nino, que se desenvolveu perfectamente aí. E van cambiar. Moi listo Celes, tirando todo o rato portería, cando viu que lle despegou da banda, tirou a banda na bola clave e gol asegurado. Xo fixo antes tamén contra Lupi e Santiso, aguantou a banda, non tirou a banda en toda a partida e na bola clave, cando fixo a banda foi gol. Bueno, pois aí está ese primeiro cambio, agora xogarán cos azuis Adri e Sergio, cos grises Celes e Nino. Vos credes no factor campo neste tipo de... Bueno, eu no meu caso son un xogador que non... Eres descreído, como va persona de Xinzo. Bueno. Al final, se te fixas neso... Bueno. Se te fixas neso... Eu case sempre que teño xogado contra este, faime sorteo, pinta... sempre quere un campo, se queres o outro, sempre fai así. Así que non veña dicindo tonterías. Pero eu non o fago porque me afecta a min, sei que lle afecta a él. Claro. Se xa estás as cintas postas nun lado, faite cambiar, nada. En Xinzo tamén vos resides polo tanteo de Ourense. Abrangue hasta Xinzo tamén. De feito, ano pasado, a final de tanteo, fomos un contra outro, non de nós? Fomos na final de tanteo. Xogámola eu contra o Diego, e ganoume Diego con Celes. Faltoulle pouco. E onte perdemos en semis contra Adri, que ganou ante tanteo, Adri. Al final, os dorenses seguimos reinando na modalidade orensana. Sí. Unha modalidade feita por e para vos. Ai. Que non veñan os invasores ganar na nosa. Que non veñan dende Ponferrada a roubarvos nada. Bueno, pois isto xa comeza. A ver como xestionan o handicap -3. A ver se empatan pronto para que haxa partida, senón. Gol de Nino. Xa é -4, xa é -4. Nino que sigue o seu. Golazo de Adri, tremendo. Posiblemente sea o tío que mellor tira de España, este tío. Sin duda. Espectáculo de Adri. Para onde Celes? A ver, Sergio se entra un pouco en xogo. Sí. Porque Adri está anotando, pero Sergio, bueno, está xogando ben, sí, pero... está ajustando. Sí, pero Sergio se quenta tamén... Igual está Nino un punto por encima ahora mismo. Tampouco están sendo posesións moi longas, están sendo moito disparo, moita puntería, moita capacidade de anotación. Continúa aí esa diferencia de 4. Sergio tamén gana con pouca posesión, a ver ahora. Está aí costando a Sergio buscarlle hueco a Celes, está aí tapando ben Celes. Está xogando moi ben Celes, Moi ben Celes, a verdade, hoxe.
Nino que opta por un pase pola banda para asegurar. Aí está Nino, moita posesión de Nino ahora mismo. Sin embargo, Sergio está fallando os pases, por eso tamén está tirando menos. Nino tira. Cada 4 ou 5 veces que tira Nino, tira unha Sergio. Sí. E así é difícil ganar. Está fallando nos pases Sergio, Sí, a ver se encontra un non está pouco moi co metido pase. na partida. Qué golazo. Ay, No. hostia, pensé que era un golazo. Moi ben Nino, moi ben pasando a bola. Qué golazo, qué listo. No, daba Joder, sensación, macho. efecto Estaban óptico. dúas que- Só meteu a min para ganarme na xogada, E a min entroume. Si xusto en algunha outra retransmisión comentábase esta nova tendencia de disparar apoyándose en tabla que é realmente difícil de defender. Sí, porque ao final Y ahí está ahora. Ao final unha vez que obligas ao dianteiro a cubrir a banda, xa non se cubre os outros tiros. Entonces, faz dudar. De momento moi sólidos. Nino e Celes, os candidatos a levar o cinturón este que haga. Sí. Y aí agora pequena pausa de hidratación. Un momento de recarga. A ver Sergio se encontra co seu xogo, que é o xogadorazo. Porque Adri vai nos axudar, sin duda. Si Sergio mete 2 ou 3 goles, Adri vai aparecer en momentos clave, vai nos axudar con 2 ou 3 goles tamén Adri desde atrás. E aí pode estar a partida. A ver se reencontra Sergio cos pases, sobre todo. Todavía queda moito por diante. Más 5 de diferencia a favor. Aí está, de Celes. Otro gol Y de ahí Adri. está. Leva todos, Qué Adri. ben, Adri vai aparecer. Sergio, se xoga tranquilo e o seu xogo, Adri vai aparecer. Mala fortuna suerte, aí, mala suerte. Se ademais Celes e Nino están respondendo rápido. Cando enganchan un gol ou un par deles, rápidamente xa cortan aí a hemorragia. Sí, non lle deixan igualarnos na ventaxa. Non lles deixan nin ilusionarse. Nada. Tanto o ratio más 3, más 4, más 5, más 3, más 4. E eso ao final coíbe un pouco a Sergio Adri. Está xogando demasiado acelerado para min Sergio. Ten que parar máis a bola e pensar desde a media, que ten unha media espectacular. Está tirando moi rápido. Verse sempre por detrás tamén afecta. Está fallando nos pases, sobre todo. Nos pases, para min é a clave ahora mismo. Porque Nino está tirando moito máis. Gol de rebote hasta ahora va. Pero outro de Adri, 3 de Adri. 3 de 3. Más 4 de diferencia. Paradón de Celes. Golazo de Nino. Y ahí de nuevo Nino golpeando. Es que decíamos, parecía que se viña, no, más 5 outra vez. Nino non dá tregua. Sino está moi fino nesta partida Nino. É un xogador moi listo, Nino. Serio candidato a ganar Nino, xa. Mas eso, ten moito mérito anotar tanto con tan pouco tempo de posesión. Sí. Hai moita puntería de máis contra un portero tan bo como Outro de Adri. E aí está. 4 de 4 de Adri, 1-6. Para mí está fallando tamén Sergio, que Nino é un xogador que xoga moi rápido. Non lle Sergio está. ten que parar máis a partida, levar a partida ao seu ritmo, non pode intentar seguir o ritmo de Nino, porque aí a verdad que sale perdendo. Para dónde Adri, Moi ben, Adri agora. Pouco sin confianza, Sergio. Aí se van un pouco arriba. Aí está, ben pasada agora. Está Celes, Celes nos momentos aí está aguantando a partida. Parece que ganaron ali unha partida, un gol, non sei, un Moura e Búa contra Calviño. Aí, No, que gritou foi Brian. Agora hai unha mistura de sonidos entre as partidas que xa están en fase definitiva
todo ou nada, e logo a mistura do sonido ambiente dos concertos que hai nos aledaños deste pabellón dos Remedios. Parte de artistas galegos, Sí, unha mezcla entre berridos de futbolín e berridos de autotune. Golazo de Celes. Moi sólidos, moi sólidos Nino Celes neste torneo. Non lle están dando opción. 6 candidatos, sigo dicindo, Sí, de momento están intratables. Para min está entre eles e Calviño, está intratable tamén. A min ahora mismo favorito Nino Celes, Visto as dúas partidas que vimos, non lle deron opción a Lupe Santiso, non lle deron opción, bueno, gol, ahora a ver se aí está aparecendo Sergio con un pouco de fortuna, pero tamén vale. A cousa está complicada, pero non imposible. Que listo Celes, no 2-8 dando a bola, outro pase a Nino, moi listo Celes. Torneazo. E parando moito tamén. Parando un montón. Pois está sendo unha partida especialmente rápida. Sergio é que está fallando para min, estás intentando tirar demasiado rápido. Mira que comezou con varios minutos de diferencia con respecto a outras por temas de axuste da pista, estiveronse atornollando. Gol en propia de Adri. Golazo de Adri, outro máis. Agora rápido. Un para atrás, un para diante. Para refacer, sí. De profesión, anotador compulsivo. Pero nestas bolas, Nino non falla nestas bolas, Cantos goles leva Adri? 6? Iso é algo que teñen moi poucos dianteiros tamén. Cando levas 9 parece que o ter feito, parece que costa. Hai xogadores como Nino Barci que na bola boa non lle costa. Sí, hai xente que se quere adornar. Nas boas, se quere marcar golazos. Nino se che pode meter recto, métecho. Fuera. Nino se che pode meter un golazo, non o mete recto. Sergio que non está encontrando hueco. Defendendo moi ben Nino Aceves. Sí, está defendendo moi ben, a verdade estálle cortando calquer tipo de posibilidade de combinar, de ter a posesión, de sentirse aí cómodo. Está aí costando a Sergio. Está aí costando a Sergio, Leva 6 goles, Adri, Que golazo de Sergio, estábamos falando, se usted aparece. Aí, a ver si se anima un pouco. Con xesto de rabia, chega tarde e aí está. Torneazo de Remátase isto pola vía rápida co gol de Celes. Celebran aí con euforia. Quen pechou a partida contra Lupe Santizo? Celes. E quen pechou esta? Celes. Cuidado con Celes. Celes, Está xogando moi ben. Adri non se quedou atrás, Adri meteu 6 por partida, Celes for president. A partidaza era moi difícil con esta cuestión do handicap, pero sí que é certo que non lles deron ningún tipo de atisbo de posibilidade, así que avanzan ás semifinais. Adri, Celes e Nino continuarán a priori con ese factor, a ver, dependerá da eliminatoria. Así que nada. Partida rápida, porque empezaron a xogar antes Calviño que Celes e Adri e acabaron antes. Foron os últimos dos. Debe estar disputada tamén a de Calviño, Primeiros en acabar, Primeiros en acabar, así que nada, rapaces. Alex, Diego, moitas gracias por acompañarnos. Vémonos no que queda e deixámonos coa outra partida que está na pista 2.
Hola, hola, ya estamos aquí, semifinales, categoría Pro, momento de la verdad, partidazo por todo lo alto en esta pista central que va a enfrentar a García y Sergitox, García desde León, Sergitox desde Zaragoza, contra Couso y Sergio desde Asturias. Partido trepidante para dirimir cuál va a ser el primer finalista de esta segunda edición del torneo de Ourense. Y para acompañarme en la retransmisión, un habitual ya en esta edición. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, vamos a ver esta partida, a ver qué tal. Igual que nas outras, a clave vai estar en como lle defendan a Sergitos, que está marcando as por menos que lle vin contra min igual 4 ou 5 por partida, e como lle defendan a Sergio Grilles, igual que Santiso, a súa xogada estrella, se lle cubren os Grilles teñen moito feito. Y Adri desde León, ¿qué tal, Adri? Pues muy bien, aquí andamos, sí, yo también concuerdo, yo creo que sobre todo la defensa del Grille de Sergio va a ser la clave de la partida, dependiendo de cómo lo lleven, pues van a tener más posibilidades o no. Pero bueno, García es un delantero con mucho talento en la media, Sergitos ya sabemos todos lo que es, y Sergio nada, un portero reconvertido a delantero que está como un animal, y Couso por supuesto también. Pues ahí están jugadores grises, García y Sergitos, Couso y Sergio con los azules. Esto ya, aquí ya no valen nimiedades, ahora a partir de ahora todo o nada, el paso a la gran final. La gran final, contra dos países fuertes que vayan por ahí, que ven Calviño y ven Nino Celes, que le van dando espectáculo todo el torneo. Una semifinal que también va a ser de alto voltaje. Sí. Así que veremos cómo se inicia esta semifinal en la que ya no tendremos el handicap. Da la sensación de que nadie de los que tenía el handicap es... Ganaron todos los ganadores, parecía poco handicap, pero al final... al final es mucha ventaja, tener que ganar 2 partidas a 13 goles, qué golazo de Sergitos. Primero de Sergitos. El handicap europeo es como los fondos Next Generation. Sí, al final... O el de Couso. Al final son difíciles de mantener. También vale al final. A ver como gestionan tamén o cansancio, xa son moitas horas xogando acá. Ao final cada bola pesa. Sí, el ya cansancio, la presión, al final son muchos factores. Son más de 7 horas de streaming a través de la plataforma de YouTube de la Asociación Abel Asbir. Gracias a la retransmisión de Froma Stream, chicos, la plataforma de referencia del deporte en Galicia. Lo que sea, lo que necesitéis. Los mejores. Sí, de los mejores. De los mejores. También humildes. También. Somos de Lugo, somos muy humildes. 2-1, esto ha empezado rápido con el tanteo. ¿Dónde creéis que puede estar las claves? Quizás en las posesiones de esos delanteros de García, Sergio. Xa dixen, sobre todo que lle cubran os Grilles a Sergio. A ver si tamén son capaces de cubrir a Sergitos desde atrás, porque de momento o gol que leva a parexa de García e Sergitox é desde atrás de Sergitox. Y Sergitox, que a lo mejor a Couso ya lo hemos visto en algún otro partido de esta edición, pero Sergitox es también portero goleador o... Muy goleador. Muy goleador. Se caracteriza sobre todo, o sea, últimamente ha más o menos que Celeste. Más o menos que Adri de Amoeiro. Adri de Amoeiro para mí es el número 1. Es que ahora mismo Adri es también muy fuerte, pero Sergitox es un portero que siempre ha atacado como un animal, pero últimamente también ha mejorado muchísimo la defensa y es uno de los mejores porteros que tenemos a día de hoy en España. Pues ahí está, de momento ese 2-1 a favor. Qué golazo, ahí lo tenemos. Precisamente. Si antes hablamos. Acábame de por Nino que dicen antes que levaba 2 anos de la súa volta, dice que leva 6 meses. Algo de mentira aí, Algo máis leva Nino, Pero bueno, moito mérito de Nino. Depois de moito tempo sin xogar, volver e seguir estando entre os mellores. Talento innato para xogar o fútbol. El ADN de campeón. Ahí está. Se cansó de ganar y ahora vuelve y sigue estando entre los mejores. Qué golazo de García. Qué bien. Fai moi ben ese xogado, 3-2L. Yo tengo que decir que desde la partida que les vi contra ti, Diego,
A García le he visto mucho más fino. Sí, porque atacando mucho mejor, con confianza. A verdad que contra nos García estaba bastante cohibido, Sí, sacoulle un pouco as castañas do lume Sergitox, porque estábamos aí, é verdad que García estaba aí costando fernos gol, pero bueno, ahora tamén co pasapremios a xente sube o nivel. Ahora… Ay, que Outra vez. Golazo. 3-2L, una de las mejores jugadas que tiene García. La especial número 1, como la llamaba él. No, pero García es verdad que últimamente no está jugando nada, te lo digo porque yo soy de allí, soy muy amigo de García y no está bajando nada a jugar porque tiene mucho trabajo. Y es verdad que se ha ido adaptando al futbolín conforme ha ido jugando el torneo. Entonces, bueno. Sí, é un tío tamén que xoga en todas as mesas, que a mí é unha cousa que valoro moito. Sí. Bueno, a ver, de momento, de cara a estas semis, García fendo daño con ese 3-2L. A ver, Sergio, si empeza a conectar esos grilles, parecen casi imparables. Gol de la dianteira. Buen gol, al final un recurso importante. Importante también ahí esa barra delantera ir sumando, que al final en este tipo de contexto suele ser diferencial. Nosotros como delantero, yo creo que también te lo puede decir Diego, somos delanteros los dos. Creo que últimamente los delanteros tendemos a pecar mucho de que no sabemos tirar bien de adelante. O sea, nos pasamos muchísimas bolas. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahí está, ¿Cómo está Sergitos? Madre mía. Cuidado, si pasa Sergitos, se pasa Celes, duelo de pistoleros aí na final, Madre mía. 3-5, todavía queda un mundo por delante. La verdad que de los 4 porteros que quedan en semifinales, el único que diríamos que tiene un perfil mucho más parador sería Benny. Benny, sí. Aunque para mí Celes, bueno, no sé, es que Celes es muy equilibrado. Celes ten partidas. Sí. Celes yo no sabría decir si es más parador o tirador. Tira muy bien, pero también para muy bien. De momento Celes, as partidas que lleven eu… Sí, yo no lo he visto mucho hoy, la verdad. Contra Lupi Santiso, espectáculo. Contra Adri Sergio, recital tamén. A ver, contra Calviño. Unha final anticipada aí tamén. De momento un pouco tamén dinámica da última partida, poucas posesións, moita velocidade, moitos golpeos, moito disparo. Sí. Cómo suena cuando le pega a Sergito. Pagalle durísimo, tío. Esto es mérito sobre todo de Tsunami Futbolín, Sí. Perfecto estado de revista, nuevecitos, Hola, recién ajustados. ¿Cómo 3 de 6 Madre mía. 3-6. Necesita aparecer Couso y Sergio. 3. De momento muy confiados García y Sergio, salieron a ir a final. Saben que en esta ronda no vale fallar ya, Aquí ya estamos en lo serio, Diego. Ya hay golazo de Couso ahora. Aparece ahí ahora. Ya era hora de que apareciera, tenía que aparecer para que la pareja pudiera empezar a subir. Al final la diferencia hasta ahora mismo la están marcando mucho los porteros. Sí. Pero Couso, vamos, es un porterazo también, con un ataque brutal. Y si se enchufa en un momento, esto puede cambiar. Finalista acaba no pasado con Jandro Couso también. Perdieron contra Tomás y Miki, me parece, la Sí, final. contra Tomás y Miki. Primer y único máster que ha ganado Miki, creo, hasta la fecha, ¿no? Ganó un Castilla y León también. Es verdad, ganó un Castilla y León, cierto. Bueno, Miki, sí. Tomás un de moitos. Tomás, claro. sí. Y Miki una ausencia que se nota hoy, es uno de los habituales y hoy, Sí. pues no sé por qué, no ha podido estar. Está Siempre se le echa de menos en esta Andalucía, fecha. ¿Está en Punta Umbría? Sí. Ah, bueno. Coincide con o Mundial de Punta Umbría. Pero bueno, o mellor torneo é este sin duda. Acá están os mellores, tío. Somos los mejores, Diego. A élite do futbolín está en Orense hoxe, Y yo creo que pese a lo duro que pueda parecer, hará menos calor, aunque sea difícil de creer, Y ahí está. Otro gol de Sergio desde adelante. Sí. Perfecto, ahí también. ¿Qué parecidos y diferencias veis entre Sergio y Jandro? Bueno, que Sergio normalmente é un porteiro reconvertido a dianteiro, porteiro dos mellores de España tamén. E xoga sobre todo na dianteira a grilles, que son os empalmes, de tirar rápido ca media e engancharla ca dianteira. Jandro más posesión. Sí, es un delantero al uso, como todos los demás. Es un delantero con más recursos, podríamos decir. Sí. Pero sí que es verdad que Sergio, desde que ha empezado a jugar adelante,
se le dan muy bien los grilles y son una jugada que en general suele ser bastante difícil de defender. Sobre todo en Tsunami. En Tsunami sale muy bien los grilles. Sí, él, por ejemplo, en Evo juega de portero siempre, nunca juega adelante. 6-7, esto se aprieta. Sergio, cuidado, ten moito mérito, de sendo unha parexa que sempre xogou Jandro adiante, Sergio atrás. E hoxe viñeron os dos dianteiros e ganar Sergio, que é o porteiro, ten moito mérito tamén, Sergio es de esas pocas personas que puede jugar al máximo nivel tanto adelante como atrás. Eso para mí é moi importante, en casi todos os futbolistas. Que al final, gente así podemos contar con los dedos de una mano. Sí, sí. Tenemos a Palomo, a Juandi. A min, Barci tamén. Barci ha ganado también algo de portero, sí. Pero bueno, é difícil. No hai mucha gente. O raro é que Sergio, sendo porteiro, sea bo de dianteiro. O máis normal é que se eres un bo dianteiro atrás é máis fácil xogar. Si nos remontamos atrás podemos encontrar alguno más. Qué golazo, otro más de Sergio, qué barbaridad. O que decía que normalmente está finísimo. Un dianteiro xoga mellor atrás que un porteiro adiante. Sí, puede ser, sí. É raro ver un porteiro que se despunta adiante sobre todo en movimiento aparte. Sergito. Sí. Sergito también es muy buen delantero. Sí. Couso tamén xoga ben as dúas. Sí, Couso también. Pero digo, si nos remontamos un poco más atrás, también encontramos más porteros o delanteros que no tienen posición fija, como Yago, por ejemplo. Yago de Vigo. Yago de Vigo es mítico, tanto te jugaba atrás como adelante. Brian también te puede jugar atrás. Sí, pero al final son dianteros reconvertidos a porteros, que decía, é máis difícil que Yago empezó de delantero. Sí. É máis difícil que un porteiro se veña adiante con un golazo portero. De Couso. Apareciendo ahí en escena importante Couso. Esta bola, no es lo mismo, un 9-7 ya pesa mucho, pero… Sí. Bola clave esta, Esta es bola muy importante, sí. A ver, Sergito, que se le va apareciendo toda partida, verdad. Sergito es torneazo, igual que Celis. Iba a decir hay que dar yo Zamora, pero no, hay que dar yo Pichichi casi os porteiros, Gol de Fortuna. Gol de Fortuna, muy importante. 7-9, bola crucial. Deixa aí Couso. Posesión para García. A ver, García, porque estas bolas… pase y ahora… Fantástico. Bueno, moi ben cerrada García. A primeira bola que tuvo para pechar a partida, aproveitouna. A verdad, non lle deixou opción a Sergio Couso. 1-0 se adelanta la pareja de Zaragoza y León. Pero bueno, aquí hay mucho que decir todavía. Todavía queda muchísimo. El pase a la final no va a ser tan sencillo. Y seguro que Couso y Sergio tienen mucho que decir todavía. Sí, son una pareja durísima. Aparte veñen confiados, veñen de votar a Jander tamén, que é unha parexaza. En ese duelo fratricida. Sergio, yo no sé qué tiene, que cuando se enfrenta a su hermano… Las últimas veces por lo menos, no sé. Eso son cosas del doctor Freud y del doctor Lacan. Hay que averiguar qué ha pasado en esa infancia. Nada bueno, seguro. Nos encontramos antes fuera a Jandro. Nos dijo, bueno, se ha terminado por aquí. Tampoco se le veía muy preocupado, no tenía mala pinta lo que hay fuera hoy del pabellón de los Remedios. Bueno, sí, tampoco. Pero no creo que vaya a llorar mucho. Pero bueno, Jandro al final dice, bueno, perdín contra o meu irmán. Al final todo queda na casa. Sí. Importantísimas estas primeras bolas, a ver cómo reaccionan Couso Es importante, y Sergio. sobre todo cuando vas una partida a 0 abajo, el empezar marcando con algo de ventaja para poder jugar un poquitín más suelto. Más suelto, sí. Porque si no, si ahora se adelantan García y Sergito, si meten un par de goles de ventaja… ¡Qué golazo de García! Golazo García. Ahí está. Eso condiciona mucho, parece que no, pero hace que ya tengas mucha presión de meter esos goles, de que no se te escape mucho en el marcador porque no tienes red al final. Cuidado García, despertó García, De momento lo que sí que da la sensación es que Couso necesita dar un puntito más ofensivo, un par de golitos, porque claro, Sergito se está anotando mucho, García está anotando mucho. No es un portero muy tirador tampoco. Couso no está jugando nada mal, el problema es que Sergito se está jugando a un nivel muy alto. Muy bien García Sergito, esa verdad, Sí. Y García también está jugando bastante bien, la verdad. Sí. Se les ve cómodos, se les ve fluidos. García, ao principio do día, cando xogou contra mí a primeira partida, mandoume para perdedores, pero
non se lle veía moi fino, a verdad, a García, pero estas dos últimas partidas que lle vin, cuidado, serios candidatos tamén, Intentaba ahí de nuevo Sergitox. Sergio entra o Grille, ahí está o Grille, Golazo gol. de Sergio, gol muy importante, parece que no, muy pero importante. a este momento de la partida, que sobre todo que no se escapen. Sí. Sobre todo tamén Sergio que empeza a dar aos grilles, unha vez que lle das ao primer grille xa parece que lle das a todos. Sí. Cando non lle das parece que non lle das a ningún. A ver, esa confianza cos grilles. Mira, ahora deulle para uno os Sergitos. Se quiere ir la pelota. Ya está cansada de tantos golpes. Mal aí el recoge pelota al Fer. No atento para coger esa bola, Fer, son muchas cosas. Muchas horas al mando del barco. Sabéis que todo esto no sería posible sin el Concello de Ourense, sin Tsunami Futbolín, sin las concejalías de Deportes, de Cultura y de Artes y Festejos, y sin la Asociación de Futbolín Abelasville, que son los que… Sí, los números son estos. Los que se sientan a ¡Qué negociar. golazo, ¡Qué barbaridad! ¡Qué puto ¿Cómo está? golazo, chaval! ¿Cómo está el Tremendo. bicho? Espectáculo de Sergitos, Sí, sí, desde luego. ¡Buah! ¡Qué golazo! 3-2L outra también. vez. 3-2L, clave. Le está saliendo cruzado, lo está apuntando perfectamente al segundo. Gol de fortuna de Couso, pero bueno, tamén vale para meterse aí na partida. 2-3. Sergitos, a verdade que non me de Zaragoza Orense a perder o tempo, Nótase que ben entrenado, está tirando. Mira que Sergitos ahora mismo ya no está viviendo en Zaragoza. No, Está viviendo en Palencia, creo. Creo que en Palencia. Pero Nótase está entrenado, cuidado cómo está tirando. Pues según él, yo estuve hablando con él antes y me decía que últimamente no jugaba nada. Pero vamos, Joder, que al pues. final esta gente tiene Ten ese don, tío. ese don y esas horas de entrenamiento que han tenido todos Sí. estos años atrás, que aunque igual estos últimos meses no hayan jugado, a poco que juegas Buah, otro más. Fantástico. Madre mía. Espectáculo de Sergitos, Cátedra de Sergitox. Qué barbaridad. Buah, Y ahora con un poco de fortuna, pero ya van ¿Cuántos le ha Sergitos? 4. Cuatro de Creo que Sergitos. 4, ¿no? Esto ya se empieza a complicar. 2-5, ya no tanto a nivel numérico, sino a nivel anímico. Sí, es complicado. Y la facilidad, sobre todo, de los últimos tantos, ¿no? Estas cosas. Es muy importante también. Por ejemplo, antes Sergio encontró también goles desde la barra de adelante, tirando. Sí, re fáciles. Sí, goles más o menos fáciles que ahora no está encontrando. Tampoco está teniendo esas oportunidades que tenía antes, pero bueno. No sé. No está. Dixen antes ao principio da partida, dixen a clave que de a defensa Sergitos. Sí. Cuidado Sergitos, Sí. Está golazo. Oh, listo. Qué bien, golazo qué bien. de Para, Sergio. Pero para cortar ahí la sangría. No sé qué te parece, pero a mí me da la sensación de que realmente tampoco está creando tanto peligro Sergio. Están defendiendo están bastante ben. cómodos. Sí, García y Sergito están bastante cómodos defendiendo. Está aí parando bastante ben os grilles tamén, Sergitos. Moi ben Sergitos, a verdad que Sí, partidazo. no, partidaza de Sergitox. Ahora que non lle dá o grille. O grille é unha xogada de doble filo, ou podes metela ou podes perder posesión, unha de dúas. Cierto. Qué bien ahora respondiendo Couso. Bastante ben en defensa García Sergitos, Tamén, moi Muy ben. contundentes, muy seguros. Y otro Fantástico. golazo, Cinco. Un rect. No, madre 4-5 mía. de Madre Sergitos, mía, ¿eh? madre Sí, mía, madre encontró ahí una carretera, una autopista Mira que directa. Parece que García esté jugando mal, pero para nada. Simplemente es que No, Sergitox no, está no. jugando muy bien. Non lle dá tempo a meter a Claro. García. Isto dicían moitos dianteiros que xogan con Adri da Moeiro tamén. Golazo Golazo de Couso ahora. Moitos dianteiros que xogan con Adri da Moeiro dicen non é que eu marque 3 goles, é que non me das tempo a meter máis. Pasa mucho con los porteros que son muy goleadores. Muy tiradores. Cuando juegas con porteros que tienen mucho gol, como que parece que tú no juegas tan bien. Y ya no es que juegues bien o mal, Sí. sino que casi que el ritmo de la partida a veces no lo marcas ni tú. Claro.
Tamén é un arma de doble filo, porque no momento que un portero tan tirador non marca, Sí. al final tú colles pouca posesión tamén. Ahí también está la clave de los porteros muy top que saben gestionar Sí, eso saben y cuándo darle tirar, bola cuándo al pasar. delantero, por muy tiradores que sean. Sí, sin duda. 4-6, esta bola es clave, necesita meterse en la semifinal como sea, cuanto antes. Qué paradón, está ahí parando Couso y Rodríguez Sergio. Intentó la banda ahora. Paradón. Sergitos, la verdad que xogando a un nivel espectacular, Sí. Jugando a nivel de campeón. Sí. Calquera que gane hoxe acá, verdad que totalmente merecido. Sí. Ya esta bola que está costando un poco más de lo que está siendo habitual en esta partida. Se nota la tensión y obviamente esto favorece mucho a García y a Sergitos, que tienen un colchón más que suficiente. Sí, al final cuando llevas una partida a 0 de ventaja y encima en la buena para ti vas por delante en el marcador. Sí. Parece que sale todo. Sí, puedes permitirte jugar con más confianza, probar Y algún esperar el tiro. error, la Sí, precipitación claro. del rival que va a llegar. Sin embargo, por ejemplo, sabes que tú puedes fallar también. Couso y Sergio no pueden permitirse especular demasiado. Al Tienen final que ir a tiros que sean gol. Tienen que, sí. Pero sí que se les nota que no están teniendo esa fluidez, no están jugando fluido, están siempre a remolque, no están encontrando la combinación de la línea, pues eso, Couso con Sergio no están combinando demasiados, Sergio rara vez está encontrando un tiro limpio desde la barra del medio. Bueno, les Pero está. bueno, García tamén no están nada cómodos, no están nada cómodos. Para nada. García, o que está facendo moi ben, para mí está tirando casi toda a portería. Está obligando a Couso a que pare casi todas as bolas. Sin embargo, Sergio, cando non lle dá o griller, sí que tira máis para fora. Mira, todo o rato García, portería, obligando a Couso a que lle pare. Y al final tampoco, entra. Sí, pero además es que no está viendo tampoco una diferencia de posesión demasiado grande. No. Incluso te diría que García tiene más posesión que Sergio ahora mismo. Sí. Entonces, es muy complicado cortar esa ventaja, esa racha goleadora, cuando encima no tienes mucha más posesión que el rival. Sí. Tremendo. García Muy esperando ben, hasta el último García. momento, muy listo. Probou uno, 2 tiros ao pau largo, probou uno, gol ao pau corto. 4-7, esto ya empieza a oler, ya se empieza a decantar hacia el lado. Golazo de Grille. Mira, parece para cortar un poco esa sensación, Sergio. Pero no le pierden nunca el ritmo al partido. Golazo de Couso. Qué bien ahí. Ahora Bola clave, Sí, se la devolvió a Sergitox. Se reto 3 de listo. 6-7, esta muy bola ha importante esta sido bola. importantísima. Uy, paradón de Couso. Tremendo, ¿eh? Como buscó ahí la carambola. Muy ben Couso ahora mismo, Sí. Aguantando está ben a pegando partida. ese pasito adelante que le hace falta a la pareja. Sí. Muy buena, paradón otra vez. Moi ben García, o que decías, sempre tirando a portería, obligando a Couso a caspare, fixando para un lado, logo cambiando para outro. A ver Couso. Intenta la banda. El 3-1, yo creo que con el 3-1 está haciendo daño. Sí, porque García vai topeado. Sí, Sergito se está cambiando el palo, Sí, o sea, está sí. siguiendo la bola entera. Está dudando. Y. Pero ¡Ay, qué golazo! tremendo. ¡Madre mía! Sergitos, espectáculo de ¡Qué partida. barbaridad! Espectáculo de Sergitos. En honor a Dani Blanco voy a decir que Gol qué de Couso. cacharrazo. Y ese también. Cuidado Couso, aguantando tamén, bolas clave, os últimos goles de Couso, 7-8, los Por- porteros sí. al poder. E gol de Sergio, Golazo clave, de Sergio, cuidado, que se 8-8. aprieta la cosa. Duas bolas moi anímicas, porque se empatan a unos, empezan a dudar tamén García e Sergitos, Sí. Muy importante ahora no venirse abajo y mantener la mente fría. Para las dos parejas, además. Falla o pase García, algo tenso, A ver, Sergio. Non lle deu, Grille.
¡Oh, tremendo! Madre mía, ¡qué animal! Espectáculo, espectáculo de Sergio. Couso no se lo puede ni creer. 8-9, no había espacio para filtrar esa bola, pero a pesar de todo entró y están a un gol de clasificarse. Entró por el primero, ¿no? Sí. Y ahí Gol está. propia de Couso. Mala Ahí fortuna está. ahí de Couso. Se lo llevan García. Pedazo y de Sergito. eliminatoria. Espectáculo de Sergitos, Espectáculo de Sergitos. García muy bien, pero Sergitos intratable. Pues ya tenemos a los primeros finalistas. Una semifinal competida, pero hay que reconocer que García y Sergitox han estado a un nivel estratosférico, han dominado el partido, las dos partidas de principio a final, y en esos momentos de duda, de zozobra, han aparecido tanto García como Sergitos, que la verdad es que han dominado. Sobre todo Sergitos. Espectáculo. No han sido partidas fáciles, al final se han apretado tanto la primera como la segunda. Pese a que Sergio y Couso no estaban encontrando del todo el juego y no estaban muy de cara a ese gol fácil que podrían tener en otras partidas, la han peleado mucho hasta el final, tanto la primera como la segunda. Y partidazo. Y la verdad que Sergitox ha estado increíble, pero si no, se podrían haber al menos llegado a la tercera partida. Bueno, pues ya tenemos a los primeros finalistas. Diego, Adri, muchas gracias por acompañarnos y nada, ahora os dejamos con la partida que se está disputando en la segunda pista. Tony Juan, Quintela Rondo, partido correspondiente a las semifinales a la final de avanzado. No nos movades, porque de por ven un plato fuerte. Sí, ahora Venimos viene contra Calviño. viene Nilo lo contra bueno. Calviño. Con la segunda semifinal. Hasta ahora. Que no se mueva nadie.
Necesito mesa de control. Celso, mesa de control, por favor.
Bueno, chicos, pues aquí estamos. Esta vez voy a darle un pequeño descanso a David, que lleva una jornada intensa aquí. Bueno, primero, ya que estoy aquí, pues darle las gracias a Frauma, como siempre, dar las gracias a toda la gente que reventó el pabellón, dar las gracias a los comentaristas, en este caso Balado y Diego, que llevan aquí también al pie del cañón todo el día, además de jugar ayer, además de llegar arriba ayer, pues estamos aquí hoy dándolo todo lo poco que nos queda, ¿vale? De un lado, en el lado gris, van a jugar en este caso Celes Nino, y del lado azul va a jugar Benny Cristian. Bueno, dime tú un poquito, Diego, ¿qué te parece cómo ves la semifinal? Primero decir que llegan sin handicap, ni a favor ni en contra. Bonita, partidaza, para min unha final anticipada, sin duda, vendo como están xogando Celes e Nino. Unha partida mítica, tío, Nino contra Calviño. Xo vimos fai uns anos no Máster de Amoeiro de Tsunami. Fai uns anos, hai moita xente que recorda esa partida, Máster de Amoeiro de Tsunami. Nino Lupi contra Calviño e Iago de Porriño. Partidaza. Nese caso ganou Nino, chegar á final contra Pedrito Juandi, que viñan de botar a Tomás e Barci en semis e ganar a Pedrito Juandi. Pero bueno, de momento, Celes, a verdad que me está sorprendendo muchísimo. Está a un nivel espectacular. E Nino, un competidor nato. Por outro lado, Beni, o porteiro máis parador que hai acá ahora mismo, con Calviño, que é un mago no futbolín. Es unha bestia. Tú que opinas, Víctor? Favoritos? Eu penso que favoritos. Eu vou ir por Celes e Nino, máis que nada por proximidade, porque son máis amigos. Bueno, vexo que hoxe Celes está, a verdade, que moi en forma. Tendo en conta que xoga normalmente Evo e tal, hoxe en Tsunami, a verdade, que o vexo mellor que nunca. Así que creo que pode ser unha partida moi interesante. Yo creo que fue un chico que tuvo así alguna molestia últimamente, a lo mejor tuvo que bajar un poquito el ritmo de entrenar. Igual de Celes, Celes auténtico torneazo, tanto de Celes como a Sergitos, a verdad. Celes e Sergitos metendo 5 ou 6 por partida. Bueno, ese 2-1 banda é super mítico del, ¿no? Fua. Perdón, 2-3 banda. Qué golazo, Calviño. Vai ser unha partidaza, final anticipada. Sí, con gol, y con gol. Yo creo que va a ser la típica partida con mucho gol. A ver, eu, por meu caso, quero que ganen Celes e Nino, ao final... Eu estou igual. Amigos, pero... Exacto. Que gano mellor... Eu tamén vou con Celes e Nino, pero teño que decir que... Bueno, con Calviño non teño tanta confianza, pero a verdade é que Beni, as veces que coincidín con él, é unha persona que non pode decir nada malo dele. Sempre axudando a xente que está empezando tamén. Un tío de 10 no futbolín, a verdade. Es un 10 y yo creo que le proporciona, porque vamos a ver, yo creo que golazo de Nino, qué fino está hoy. Sí, la verdad que... Yo creo que le proporciona esa tranquilidad, ¿no? A Calviño, porque la verdad es que es un tío súper explosivo, pero un poquito anárquico a veces, sí, y le ordena, ¿no? Permite que Calviño non se canse tanto defendendo, porque ao final Beni casi cubre toda a portería. Sí, a verdad que é un auténtico centrase máis en atacar. Es un monstruo, es un monstruo. Es un monstruo y está claro que los mejores goles que puedes ver casi en cualquier campeonato los puede meter, los puede acabar en los highlights. Eso vimos en Xinzo, contra Tomás e Juandi, esas últimas bolas son mellor que vimos no futbolín. La verdad que sí. Tiene un don, Cristian. Bueno, está ahí Nino enfrente, ¿eh? Sí, que tiene otro. Nino mata gigantes. Sí, bueno, también nos acordamos en un Maestros que le ganó una final a Palomo. Sí, exacto. Con Iago. Nino sempre foi un competidor, pero... Parece que non fai nada, pero como a Barci, igual, da mesma escuela. Sí. Sí, ¿se queda? Bien, ¿no? Sí, igual. Muy listo ahí, muy rápido. Yo ahí no, pero bueno, ya sabéis que hay muchas veces que la gente ya todo lo ve como vaya una bola al segundo palo, ya... Eu xa non tiro adiante por eso, porque me pitan faltas seguidos. Para mí fue un golazo y la verdad es que no, nada que decir. Pero bueno, yo dejaría jugar mucho más, no sé lo que pensáis vosotros que debería de ser. Dirección valería, mientras non cambies a bola de dirección, para min debería ser válido. Sí, dalle máis xogabilidade. E os porteiros obligan a estar máis atentos adiante tamén. Exacto. Aí vemos pasar a Alex Rivero, non foi o seu torneo hoxe. Non estuvo mal, tuvo mala suerte cos enfrentamientos, pero deu pelea. Finalista o ano pasado de tanteo. Sí, bueno, y muy bien. Y la verdad es que con Víctor, la verdad es que os animasteis a jugar pro y eso mucho mérito. A verdade é que tuvemos partidas complicadas, tuvemos a Esther Mirmos, a Cristian e a Beni, tuvemos a Jandro despois, bueno,
A verdade é que vímonos mellor do que esperábamos contra xente dese nivel. Competisteis bien, Eso e es la manera. De aprender. Sí, Al final, nada de vir categorías por abaixo. Hai que ir arriba e competir cos mellores. Nós tamén tuvemos o Lupi no pasapremios contra Adri e Sergio. Derbi de Ourense, pero ao final estuvemos aí 8-8 na última, pero bueno, xustos vencedores Adri e Sergio que hoxe en día siguen sendo os mellores acá en Ourense. A verdade é que son os mellores. Adri sobre todo, con diferencia. e Sergio tamén, pero Adri está a un nivel Sí, sí. top. De momento 3-2 para Celes Nino, a ver. Nino tirando adiante, a ver si lle busca as cosquillas a Beni. Complicado buscarlle as cosquillas a Beni, Pero bueno, todo pode pasar. Bien, Celes aí. Temos aí a Calviño intentando xa a primeira genialidade da partida. Freestyle. E Nino defende moi ben tamén, A verdade é que se están entendendo os dous moi ben para defender, Nino e Celes. Moi ben, Nino. Nino está xogando, sobre todo tamén a parado, que neste máster non hai parado, pero Nino cuidado en Sí, a parado, verdade é que en parado está dando moitas sorpresas con pouco xogo, en verdade. Sí, pero moi listo. Non necesita de moitas xogadas para estar aí arriba sempre. Moi competitivo. Vamos a Celes, ben aguantando aí a partida, os pasos para atrás tiro, ben rectificado, dalle bola, moi listo. Dándolle bola a Nino. A 1-2. verdade é que moi ben Celes, controlando moi ben a partida en todo momento, cando ten que dar bola, dá bola. MVP do torneo ahora mismo Celes, A verdade é que, como porteiro polo menos, penso que está sendo o mellor. Si, Sergitos tamén, vímoslo na anterior, marcando 5 ou 6 por partida. Sergitos, Celes, están sendo os mellores do torneo para min. Fijaos, mágico, cómo se colocó el marcador solo. Veremos tamén despois nas bolas claves quen se impón máis. Eu creo que aí Nino nas bolas claves. Nino, eu confío moito en Beni tamén, Parece que non cando chegan as bolas claves, un goliño, 2 de Beni que parece que non mete, pero Nino parece que non, pero tirou aí un 2-1 que deu unha pata, gol. Está axustando moi ben eses 2-1s, 2-3 polo medio do portero e xogador, pata gol. Leva todo o día metendo moi ben esas xogadas. Golazo de Grille. Este le encanta, no sé si fue 1-4... 2-4 Grille con toque, dalle un toque, fai o 2-4 Grille. Qué barbaridad. Golazo. A ver, Nino, que cando Nino porque parou de xogar, pero antes Nino era un especialista. Sí. Tamén nos Grilles. 2-3 Grille do 2 po 3. Sí. Era a especialidade. Pero bueno, parece que non estén moi entrenados, pero chegalle co que ten. Nino non ten casi nada, pero chegalle co que ten. Sí. Ui, parece que ahora Calviño está entrando en partida, está se vindo arriba e cuidado ahora. Creo que ahora Celes vai intentar darlle tamén algo de posición a Nino para que Cristian non se viña moi arriba, senón... Dos xogadores moi emocionales tamén, Cristian e Nino, cada vez que marcan, celebran arriba. Son los 4 muy emocionales, ¿no? Realmente. Sí, pero sobre todo Nino e Calviño. Sí. Cando meten, gritan e tal, dirigen ao rival. Así o máis frío pode ser Beni, que é o que aguanta máis a compostura. Tamén moita experiencia. Sí, sabe cuándo hacerlo, sabe cuándo gritar. Si tiene que dar un gritito va a ser en un momento muy puntual. Sí, xusto, mira, na miña partida contra Beni e Cristian, houve un momento que Cristian estaba un pouco incómodo ca bola e tal. Golazo. Que golazo. Nada, Beni meteulle uns berros ali, dixolle que, a ver, non queres xogar ou que pasa, tal. Nada, a partir de aí xa Cristian volveu a entrar en partida e xa non houve moito que fazer. Bueno, tamén porque ibas con Rivero, que non... No, que va. Broma. Xogou ben. No tienes quejas, repetirías, ¿no? Grande Rivero aí indo a élite, sí señor. A pro, neste caso. Tamén hai que decir que tanto Rivero como eu non somos de Tsunami, así que bastante ben acá todos son de Tsunami, balado. Non é o futbolín que entreno normalmente. No mellor futbolín xoga calquera. Exactamente. Ya empezaste a madurarle un poquito la... Sí, bueno, pero non é o mismo estar acostumbrado de xogar todos os días a non, cambia. Tsunami sale todo. ¿Paras alguna banda ya? Algún así, algunha parte. Ya pillaste el rollo,
Hasta quero meter algunha, pero non me sale moito. Vou ter que practicar máis. 6-4 de momento, Ceres Uy, tentaba para banda, dónde para Beni. Don. ¿Qué pasó? Mira, listo ahí, Nino. Nino, gol de rebote, celebra. Aí. Sí, sí. Gol importante. Aí. De porse 7-4 a 6-5, moita diferencia. Pero mira, ben. Mira, Beni nos momentos importantes, os goliños que che decía eu. O tío que non tira, mete 7-5. Sí. No necesita hacer tacatas infinitos. Sí, Un sí. 2-1 y ya. Fácil. Estos son os jugadores que me gustan a mí. Paradón. Volverá a grillar. A ver ahora 4. que van abaixo, que opta Celes por facerse tirar ou darlle posesión a Non Nino. ten tirado moito 3-2L, Calviña, a mellor xogada que ten. Non sei se estará del todo ben da mau, porque cando xogou contra min queixábase bastante da muñeca izquierda. Tamén conocen moito, saben que vai fer a xogada tamén. Tamén pode ser por eso. No conozco a nadie que no se queje. No. A estas alturas, ¿verdad? Al que no le duele nada también dice que le duele algo. Pero bueno, que se queixe nunha partida que tiña dominada é raro. Podes te queixar nunha que vas Sí, eso sí, apretado, eso sí, pero Dios mío, el día que más lesionado me encontrase yo, que hubiese hecho lo que está haciendo, ¿no? Sorpresa, eso sí tamén, Orense, perdeu Barci contra Jandro, perdeu Jandro contra Irmão, logo perdeu Irmão contra García. Sí, Isso é bonito tamén, Sí, este torneo la verdad es que estuvo como súper abierto. Súper reñido, tío, podía ganar calquera. Un pouco de suerte aí para Calviño e Beni. Pero a suerte tamén influye. Sí, pero dentro de la anarquía que suele mostrar Cristian, la verdad es que está ahora... Bastante centrado. Sí, bastante centrado y metiendo mucho ese empalme del 2 al 4, ¿no? Buscándolo mucho, por lo menos. Sí, eu creo que está xogando así máis centrado porque sabe que Nino é un tío moi listo, é moi rápido, se non está atento sabe que lle vai meter goles fácil. Suerte aí, Aí están tendo un pouco de suerte ahora nun momento clave. Bueno, Nino é un tío que non se ven abaixo, vai 9-5 e el pensa que vai ganar, Sí, claro. Non se pode dar por perdido nada. Esa é clave. Ahora vemos un poquito a Celes con... Callando bocas cuando iba a decir que tenía un poquito más de dificultad para Al final a fortuna é por 2, hai que buscala. Callando bocas, Celes. Nino, que non sei que opina. ¿Os podéis apartar, por favor? Chicos. Ya le reñimos a 4 o 5, los dejamos como a Tucuria, Vale, como a verdade é que vou che dicir, Fer, tú que eres unha leyenda de parado, tío. Falamos antes, que opinas de Nino nos últimos torneos en parado? Si hay que pegarse a hostias, te pegas tú, vale, que te estuve viendo antes ahí. ¿Qué opinas tú de Nino en parado los últimos torneos? ¿Qué está haciendo? Bueno, espectacular, porque creo que con 2-3 cosas y siendo muy inteligente, combinando 2-3 cosas, que es un poquito lo que fue de parado de toda la vida antes de que vinieran futbolines tan virtuosos, ¿no? Infinitos. Exactamente, pero él simplemente siendo inteligente pues le compite a todo el mundo. Cuidado, Además de que las jugadas son buenísimas también, quiero decir que bueno, y las combina con inteligencia. Yo siempre comento así a lo tonto y ya paro con lo del parado, pero siempre comento así un poquito a lo tonto que muchos jugadores de parado actuales lo que hacen es hacer jugadas como sistemáticamente sin pensarlas. Exactamente. Sí. Te meten una jugada y no se les vuelve a acordar en toda la eliminatoria. Y es la que te metieron 5 veces seguidas y ya se les olvidó. O sea, van a otra, les caen el 1, arrancan desde el 1. Arrancan el 3 del 3. Claro. Ao final parece que non te fan dudar, parece que nunca tes que estar aí, non sei que vai facer, non sei que vai facer. Ao final, nunha bola clave, vale máis tirar un recto que vas tirar a portería que unha xogada de 20. Pues Nino es ese. Se abordaremos noticias nos próximos torneos aí, Nino llevo, Va, ahora Nino, ahora Nino fichou aquí a un paquete que non sei eu como irá. Pero non pasa nada, que se lle vai mal sempre me pode fichar a min. Golazo de Ceres, bola clave. Otra vez. Ceres, aprétase a cousa ahora. Dicía onte en tanteo, xogaba con Celes, díxome contra Micho Valentín, pode ser, Valentín que fixo final o ano pasado, dicíame Celes, nos 4-4 ou 5-5, dicía, eu sei que lle vou meter a banda, dicíame a min, dicía, eu sei que lle vou meter a banda, pero non a vou meter ainda. E cando íbamos 7-7, sacou do Arbander e diceme, vou guardar as xogadas que teño guardadas para bolas clave. Bueno, fundamental. Eso é importantísimo. Dito e feito. Fundamental.
O sea que vosotros no volveríais a hacer el 3-2 banda hasta que empatase, si logra empatar a 9, na última bola. Si logra empatar a 9, Nino está lejos ahora, por ahora. Sí, se ahora Nino mete un, ao mellor outra vez a banda para empatar non estaría mal. Porque despois xa unha bola que colla Nino aí pode ser letal. Está incómodo a Calviño, defendendo ben Nino Celes. ¿Quién aparece? Mira Benny. ¿Quién aparece? Nas bolas claves. El que nunca hace nada, tío. Qué barbaridad. Un 2-1, una L, pero en momentos claves. Sí. No. Para porse 2 por riba, para ganar a partida, para... Exacto. O que comentaba xusto antes de empezar a partida. Nos momentos clave pensaba que Benny iba a marcar a diferencia, pero de ahora... Nivelazo de Benny, nivelazo. Atrás un muro e despois xa, momentos importantes. Destacar tamén o papel de Alberto hoxe en movimiento. Sí, sudou. Adelgazou un par de kilos. Solo lle faltan outros 48 e xa está en forma. Ai. Alberto, leyendo do futbolín. Aí lo tenemos. Estuvo disfrutón este fin de semana. Pero bueno, hoy todo el que venía él vino un poquito a competir por competir, y todo el que venía a competir por competir. Sí, pero joder, un par de pares estaban ahí para ganar. Sí. Hostia, a Xandre penso que ganó. Cuidado, qué cabrón. Sí, Alberto, tonterías. Es que es muy pillo, Dándolle pa diante, Podías xuntar con Nino, verdad? Ningún 1-2, Alberto. Reto. Amago. A veces do futbolín. Pues mira, venía como sin ganas de tal, no quería sudar. Pero al final... A xente que se pon aí, ao final todo o mundo quere ganar. Sí, bueno, y jugaba con Chechu también, que es un super portero, ¿no? Chechu, porterazo. A ver esta como empeza. Sí, a ver se non lle pesa a Celes e Nino ir agora unha por debaixo. Temos aí a Rivero, que algunhas veces Rivero absorbiendo protagonismo en los paseillos. Como le gusta. El protagonismo que no asumió este año en el futbolín, sí quiere dejarse ver. No, muy bien Rivero. O sea, la verdad que son muy críticos siempre con él. Es que pasó 3 veces por aquí delante y no tropezó en ninguna. O sea, me parece otro nivel. Hoy se vino muy fino, bien Rivero. Bien, ahí, pouco a pouco. Xente de Xinzo para subindo aí a... Bueno, en élite. A Rivero, solo hoxe que xoguei con il, vexo que así o que máis lle falta algunhas veces é tema mental. Mais que xogar e tal. Eso cos torneos vais aprendendo. Unha vez que estás aí arriba, vas collendo confianza. Ponse... Ya te lo explica Diego el próximo día en el bar, con un par de vaciles, ¿verdad? Sí. Aquí en Orense, ao final, todos somos da escuela de Rillote, de esta xente, de ir a torneos de futbolistas que están escacharrados. Que meto que poida. Sí, de remar, de vacilar y de que te pese perder la partida. Exacto. Bueno, os voy a decir una cosa, yo creo que sinceramente todo lo que evolucionasteis o que yo veo desde medio dentro, medio fuera, ¿no? La gente de Orense jugando al futbolín es increíble, porque o sea, estamos hablando de Diego, que lo que mejoró Diego, lo que mejoraste tú, Víctor, lo que mejoró Rivero. Adri ya es una auténtica bestia, ya es un top 3 bajo mi punto de vista de España. Bueno, quiero decir que digo moito sempre. Michi, Marco, quiero decir, Yago y Rocío siempre están. Siempre están. A diferencia de que veixo de Rocío no femenino, co resto de competidoras, é que Rocío xoga torneos de barro con nós. Sabes, o resto de xente de femenino parece que xogan todos sempre en futbolín perfecto, en futbolín. Rocío está acostumbrado a xogar en futbolín que un está pata pa cá, pata pa lá, sabes, partir de remar, de ser listo, de non meter golazos. Un recto, unha L. Bueno, y date cuenta que esta chica está eligiendo jugar hoy pro. Exactamente, moito mérito. Pro en vez de jugar el femenino. Moito mérito, Rocío. Un torneo que era accesible para ella. Para min, a nivel de España, a número 1, sin dudas. Para min tamén. En cualquier futbolín, en cualquier modalidad, lo que sea. A número 1. Sí. Femenino. Respetando muchísimo a Patria, a Raquel y a las finalistas que son que están jugando ahora mismo además la final de femenino, son unas bestias. Pero bueno, estuve falando antes con Rocío, díxeme que le va ganando de cando era Punta Umbría en Tsunami e agora que foi Torremolinos, le va ganando 6 ou 7 anos un mundial, que en teoría dos torneos máis prestigiosos. El más prestigioso, en caso de femenino yo creo que le va ganando 6 ou 7 anos seguidos. Increíble. ¿Sabes? Veo a Xinzo ganou tamén, veo a... Listo aí, Nino.
Pero mira a Beni no 2-0 aparece tamén, Qué locura. Cuidado con Beni metendo balas clave. Uy, qué golazo, Celes. Celes sigue con su ritmillo. Partidazo este, Sí. Con muchísimo gol, otro empalme. Nino sin fer nada casi, e sin mover a bola de muñeco moito. Sí, pero parece que esta partida empeza como a outra, con moito gol, e despois xa veuse máis a zona de porteiros, parar, aguantar a partida. Empezaron tamén na outra partida así moi goleadores, e despois xa os porteiros foron rectificando. Celes e Beni son dos porteiros top, que ao final acaban pillando as xogadas e con que non varías un pouco o teu xogo. Nino, está metendo ben esa a Barcialiña, digo esa yo. jugada la hace muy bonita. A Barcialiña, uno sí, faina con moita calidad. Mucha calidad. Es súper estético, Sí. A ver, si decimos que Cristian es súper estético, este también, Sí. Luego hay otro tipo de jugador de en plan ya a lo bestia. Mira Celes, está apareciendo. Qué bien, hoy Celes. 5-1, Cuidado que se desmarcan. No sé qué nos gusta más, el rollo, nos gustan las dos cosas, no, pero no sé qué nos gusta más, si el rollo Nino Cristian o el rollo cacharrazo Jandro. Técnicamente también buenísimo, pero cacharrazo. A mí me gusta el rollo competidor, tío. Sí, da igual la forma. Tipo Nino, Barci, ¿sabes? A mí tamén é o que me gusta. Por ejemplo, Juandi pareceme top ahora mismo, dos mellores xogadores. Pero a mí me gusta máis estilo literal. de Barci de... Ves a Juandi como defende. Entrenamiento máis... Está Sí, bueno a sí. meter, está bueno a meter. Sí, pero, bueno, pero Juan, estamos hablando de un tío que exactamente, que defiende Claro. con la cabeza ahí Sí, bien sí. metida entre la ola del tsunami, en el claro. picabolas. Claro. Esa xente dá gusto xogar con ela. Tener a bolas clave, Barciala, vimos el outro día, Barciala... Cuando sopla, ¿no? Cuando hace la del búfalo, el sonido del búfalo. Cando falábamos outro día, estaba contra Tomás e Juandi, estaba con Morales, que é un colega meu que se vive en Suiza, un crack do fútbol tamén. Una bestia, sí. E iban 8-8 e dixenlle eu, agora vai a coller Barci, vai fer un L, vai fer iu. Colle unha, moveu e fai iu. Partido a portería. Sí, teño unha anécdota deso tamén. Dale, Con Ferrada, dale aí. con ela un torneo de parado, e xusto fixo eso, a L. Hace e pouco, e xusto o porteiro parouna. E despois xa, na seguinte, colleu 3-1 a reventar, e soltou os mangos e todo, o berro que lle metí, madre mía. Para empatar a partida, ademais, en diferencia. En Torremolinos, os García que parecían intratables, que nadie lles... Qué barbaridad. 1-3. Esa copiella bonina, un xogadón. Sí, solo te falta que te salga. No sé que te sale. Ese cando sale gol. Sí, es buenísimo. É que dicía que víamos outro día os García que parece que intimidan a todos, colleron a Palón en Samir, meteronlle 10-2, 10-3. Sí, hai que decir que Paloma tamén estaba bastante pero parece que todos contra os García que xogan todos como con tensión. Colleu Barci 1-1, 8-8 e meteu dúas Álvaro desde atrás. Cuidado, Sí. Barci é un tío que lle pode ganar a calquera. A calquera e en calquer futbolista. Exactamente. Sí. En calquer modalidade tamén, se aí ten ganado a Rafa en parado, teña ganado a Pituf en parado. Sí, claro. A todos, a todos. Es una bestia. Porque en parado, aparte dos goles que mete de adiante... Ganó de portero hace pouco. Ademais, que foi de sí, porteiro, por encima. con Johnny, que tamén levaba un montón sin ganar, un torneazo Exacto. dos dous, a verdad. Sí. En el Máster Otoño, creo. Sí, máis que Barci, un espectáculo, un tío que ten un don para xogar, non para xogar, para competir. Para competir, exacto. Para competir. Fai pouco. Para jugar tampouco está mal, pero non ten esas xogadas que dices tú para subir en TikTok, como se leva ahora. Del 3 al 1 arrastrado me encanta Sí, también. é una nova ahora, Esa, pero es una bichada. hai que decir que Barci é un tío que sabes que che vai facer unha xogada, pero faina tan fuerte, con tantas ganas, que da igual que o sepas, que che mete por insistencia. Sí, mira, o de contra o García tirando desde adiante, que dices tú, por García, mira que non terán estudiado esa xogada desde adiante. Claro. Mete igual. Sí. Todo o mundo sabe que vai fer el EU2 para dentro. Mete igual. Sí, é unha locura. Xoguei ao final, fai pouco no Baixo Miño, un torneazo tamén, que organizaba Mariño. Eu con Varela, contra Barci Iván, e señor Varela, hai que ter conta que a LB2 da igual. Lo dijo mucha gente eso, ¿no? Sí, Varela, hai que tener cuidado que Messi no entre para adentro y chute con la izquierda segundo palo. Robén que facía. Exacto, encarar e ca izquierda. Pero Barci con su L es como Messi yendo hacia adentro y metiéndola por todo la espalda. Todo o mundo sabe o que vai facer, pero mete igual. E Nino igual, que fai Nino? 1-3 ou 1, pero cando fai entre. 1-3, 2-3, 2-1. Sí, non está facendo moito máis, pero non lle fai falta. Lle fai falta, tío. Aí otra vez los problemillas. Porque algo que teñen Nino a Barci, que para min, sobre todo para xente que está empezando, é moi importante. Defensivamente é o que importa no futbolín. Para min, eu agora que, subín a Pro fai pouco,
estou empezando a competir en pro, a min o máis importante do futbolín é defender. Sí. Porque Estou totalmente de acuerdo. nunha partida que tú non lle das a bola, porque hai partidas que todo o mundo non lle dá a bola, si ves que nunha partida que tú eres un xogador que tú metes, o outro mete, na partida que tú non metes, perdes. Exacto. Sin embargo, se eres un dianteiro que aguanta a partida defendendo, chega un Exacto. momento que acabar metendo. E ademais, se eres un dianteiro que defende ben, sempre podes ter a posibilidade de que o teu porteiro este inspirado. ou metes un gol de rebote, aguantas Sí, sí. Sí, que es muy largo, quiero decir, Claro. empiezas no metiendo, pero, Tú non podes pero la xogar partida, a- si la haces larga de que dure una hora, ya tendrás buenos momentos. Tú non podes xogar eu meto todas, o outro mete todas, sabes? Claro. Ten que xogar a defender. E a Nino e Barci, para min, esos son dos mellores. Defendendo, teñen moita escuela tamén, pasaron moitos futbolistas. Sí, claro. Moitos anos xogando a máximo Sí. nivel. Eso nota, sí. Sí, bueno, pero es lo que y es también lo que dice Diego. Ellos empezaron en futbolín Sí, donde había que Melgao, engañar, empezaron donde la bola en no Melgao. entraba Sí, con tiqui 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 Sí, tiqui, había que engañar, había que defender. Un a él, un recto, que facías? Por nada, ser listo, tío. Exacto. Métela como Claro. podas. Ahora hoxe en día Tsunami, que é un futbolín espectacular, permíteche fer o que queiras. Claro. Sabes? Pero ao final, mira, que xoga Nino? No, Nino, Bueno, vemos, vaya gol. A ver, vaya vemos a gol. Calviño que tampouco Sí, fai bueno, tanto. no, pero Calviño é máis espectacular, sí. É máis espectacular, pero A tampouco Calviño, vemos a Calviño Golazo. colazo. A Calviño ¿Ves? yo sí que lo veo limitado ahora ya de mano. Lo veo, Sí. yo creo que ya el abuse de los empalmes o creo que es un poquito no está haciendo prácticamente jugadas de eso, cambios. Mira, eso ¿no? pasou a mí o ano pasado, perdín a final en Punta Umbría, en Tsunami, de movimiento, e xoguei todo o torneo a grilles, e no momento que che cubren os grilles, se xogas todo o torneo a grilles, logo cando intentas fer xogadas, Sí. xa non tes a confianza de fer as xogadas, porque non as fixaxe en todo o torneo, Sí, sabes? pero yo creo que este es más un rollo. ¿Dónde está el 2-3-2-L? Claro. Era Era o que comentaba eu, que contra mí xa vin que tuvo problemas, Claro, e agora que- parece que claro, co ritmo das partidas non foi o mellor. No se pasa mucha bola para atrás, o sea, intenta ya pase tiro. Yo lo veo un poquito limitado igual físicamente. está cansado, intenta meter goles fáciles. O que pasa é que claro, ten aí a Beni que é un Vino seguro. outro día, fun a Torremolinos tamén, xogaba con Víctor de Jaén, en Sí. Parao, pues en movimiento, Víctor que é top, contra Palomo, devastado, foron a diferencia, bola feña. Palomo ganou correcto do 2, John Grillo para cada lado, sin mover a bola, puña detrás do 2, recto do 2, aos dous paus, e Grillo para un lado e para outro, para non cansarse. Increíble. Eso para min é no que xogamos o tanteo, é o xogo do engaño. Ao final en tanteo que hai que facer? L amago, 50-50, xogar coa Exacto. cabeza do rival. Ui, que para donde Beni. É o que está buscando un pouco Calviño, meter goles fáciles. Sí, claro. Porque está Engañar. cansado. Mira, Boa, perdón de Celes. Sí. Mira, Nino, listo tamén, recto, fixando a Beni a capa, logo Sí. esa xogando moi boa, porque fixa a Beni a capa correcto, e logo fai o 1-3, e Sí. manda ao outro pau. Qué difícil es no mandar el 1-3 super cruzado, ¿no? Mira, de atinarle muy al Sí. palo largo, ¿no? No Sí. cruzarla, que es lo natural, ¿no? Eu outro día cando cheguei a final do Baixo Miño, cheguei por o 1-3, a verdade que che digo en serio, porque casi nadie sabe cubrir, porque non é xogada moi difícil de cubrir. E digo, che que Nino non apunta. Eu penso, non apunto o 1-3, sabes? E eso Aún lo hace más peligroso. Con porteiro ainda é máis difícil. Víctor Sobla. Non sei, eu non estou tan de acordo. Eu digo eu creo que sí que o busca o primeiro. O 1-3 fai unha xogada, é unha xogada que fai a reventar e pon de salga. E pon porteiro, para eso ainda é máis complicado, porque pode ser cruzada, pode ser o primeiro, pode ser... Sabes? Neste caso fai dudar moito o porteiro. E se o dianteiro lle vai cubrir o 1-3, deixa o 1-2 completamente vendido, que é unha xogada moito máis fácil. Calviño cansado, notase, Sí. Sí, pero bueno, esta partida compartiremos que no vamos a apostar demasiado, nadie apostaría su sueldo porque gana esta partida, pero yo creo que la otra va a resetearlo. Beni, no sé. Eu para mí non aposto por Nino, vendo a Calviño na última partida nas bolas clave. A ver, Calviño é un xogadorazo, pero vexo que Nino co seu xogo máis simple, igual nas bolas clave, mira, un gol de No digo rebote, nada, no digo nada, pero yo creo que a ver, me voy a poner ya que aunque solo sea porque vosotros os pongáis un poquito más también del lado del Nino, me voy a poner un poquito yo del otro lado y te voy a decir que Beni va a resetear la partida. Esto no va a ser una continuación de un 9-3 cuando empiece, cuidado. Estou de acordo Esto va a contigo. resetear. É probable que cando termine esta partida, se ao final
se decanta para Celes e Nino, que Un parón, me imagino que sortearán campo, porque al final acabó ganando el lado azul en las dos ocasiones. Sí, pero Nino, cuando xoguei con él, siempre me dice que o campo lle da igual. Non sei se lo dice por decir. Bueno, porque tú na tua cabeza... Sí, le dará igual, pero a lo mejor al otro le mola. Sí, pero tú na tua cabeza ainda que o campo non vai igual. Tú si pensas que vai igual. Eso é moito mental tamén, Sí, sí. Mira, cuidado con Nino, Nino. Metendo grille ese do 2019, o grilles, Sí. El del 2017 madurado. Sí, sacou o polvo, de fai 6 anos sacou o polvo, grilles. Supoño que ahora intentarán tamén pausar un pouquiño a partida antes de empezar a última, Beni e Cristian, xa que nesta... No veo que Nino regale helado con la facilidad que... Nino un perro viejo nesto, Seguramente. Mira, eso como saca monedas, xa pon aquí la moneda para sortear, Estaba claro que non me iba a regalar. La moneda de las dos caras. Ahí va. Mire. Curiosamente, de quen saliu a suerte, Decantouse de lado de Nino, al que non le importa. Eu xa sabía eso tamén, Non lle importa o lado, pero... Perro viejo, Nino, ¿Qué pasó? Me falta Rivero dando otro paseo triunfal. Bueno, vamos a agradecer a gente aprovechando, ¿no? Bueno, agradecemos a la plataforma From Stream, siempre nos está ayudando. Espectacular. Cada año traen más cosas, Sí. más aparatos. Yo ya no sé ni por dónde pasar para ir a los futbolines de la pila de aparatos que hay. Es espectacular. Me estaba diciendo Pablo, uno de los chicos, que tenía un dron para el próximo maestro. No sé si me estaba tomando el pelo. Nos lo vamos a... Me están diciendo que hay dron y grúa, o sea que bueno, en el próximo maestro vamos a flipar. Valle por datos a bola, como fan no mundial. A qué velocidad entra cada bola na bola. Con datos a bola. Si alguien puede hacer eso es From Stream, es lo único que puedo aportar. Adri Damoiro, 200 km/h. Sí, se podría medir, Eu sempre que coincidín con From Stream en todos os torneos, tanto en maestros como aquí en Ourense, a verdade é que é un gusto. Pero además es que les gusta, es que ya ves cuando alguien hace... Porque mira, estaban jugando la partida, yo creo que era Lupi contra Jandro, y Anxo, otro de los chicos de From, estaba viendo la partida. Quiero decir, en los 5 minutos que tenía para descansar, de 24 horas seguidas aquí, estaba viendo una partida que no estaba en mi... Sí, o futbolín precioso. Sí. É precioso. Sí. Se nos están emocionando. Bueno, vamos a parar que se nos emociona. Venga, Nino, unas palabras ahí, Nino. Ahí vemos a Nino. Está sonriente, Nino, Pues sí, esto no es parado, Nino. Tiemble. Hay que acabarlo. Tiemble que sonríe Nino. Vemos a Nino e a Celes ahora bastante confiados, a verdad. Mira que bo rollo entre Nino e Calviño. Sí, pero Nino a primeira que mete de rebote van a celebrar, eso digo. Seguro. Eso. Nino non perdona unha. Pareceume... Están de buen rollo, Sí. A primeira que mete de rebote van a celebrar. Sí. Pareceume curioso que na primeira partida, ao inicio da primeira partida, Celes empezou bastante pasador, dándolle bolas a Nino e tal. Desde a mitad da primeira partida hasta esta, non volveu dar un pase, ou polo menos eu non vin un pase máis de Celes, a verdad. Mira, non sei se é unha estrategia que falaron de mellor tira ou tal, ou se viu ben tirando e decidiu non pasar, pero a verdade é que non vin moitos pases ahora de Celes. ¿Cómo veis a Nino en plan, creo que sí, cómo veis a Nino en plan compañero, un poquito mandón sobre el portero o dejar jugar o... Díxome moita xente, non é por mal, díxome moita xente. Eu xoguei con Nino e ainda xoguei outro día, vou xogar moitos torneos con ele este ano. Que golazo de Beni. Madre mía. El reseteo de Beni. Díxome todo o mundo que Nino era un compañero moi exigente, en plan, como compañero que era difícil. Palo. Pero eu o torneo que xoguei con Nino, a verdade que eu xogando de porteiro, a min gustame como dianteiro me exija, pero no momento tamén que o fago ben, el tamén dice, sabes, estás aí, eres o mejor. Exacto. Eu tamén un dianteiro, eu cando estou xogando e vexo que estou fendo mal, a min tamén me gusta como dianteiro me diga,
espabila. Sí, claro. Sabes, que non me diga falo ben, cando non Claro. estou facendo ben, sabes? No, aparte tamén creo que moitas... Sabes? Vale, non sabía. A mí non me gusta que a outra gente a lo mejor sí que le viene bien Sí, esa... pero para mí Sí, depende de cada un. A mí me parece un que me pouco. estás autoengañando, sabes? Porque se eu non estou xogando Xa. ben, non me parece ben que tú me digas que eu estou xogando ben. Xa, pero hai xente que se lle metes presión é peor. Entonces, Calviño. claro, depende de cada un. 1-2. Pero bueno, creo que algunha da xente que ao mellor che dixo eso de Nino era porque xogou con Nino antes do parón que tuvo de deixar de xogar ao futbolín e tal. Pero é normal, para a min, claro, a min o que me contaron é que de maneira positiva. Para mí Nino Claro. se é o mellor, ten que seguir co seu porteiro se é o mellor. Sí, sí, eso, no, si eso vexo moi ben, pero me refiero que creo que Nino de antes do parón que fixo, ahora creo que cambiou moito nese tema de como animar o compañeiro, como levar as partidas co compañeiro. Ou teño esa sensación, Ao final vaya. hai alguén tan competitivo, sabes, sempre quere ganar, e se ves que o teu porteiro, o teu dianteiro está fallando en algo, dices, hostia, Claro, vaya pero eso, sabes? Claro. Espabila que perdemos, sabes? Claro, a cousa é como decilo, sabes? Pero hai formas e formas de como decir eso. Entonces creo que ahora mellorou moito nese aspecto, creo, polo que me teñen dito, A min como compañeiro gústame, a verdad, non teño absolutamente ninguna queixa. Veremos neste torneo, esperemos que ganemos. Tamén con que non ganemos poñeo as pilas ele tamén, non pasa. Sí, ahora se non ganas polo atrás. Eu tamén teño carácter, Bueno, resetearon, ¿no? Sí, sí. 2-0, ya no llueve como llovía. A ver, esta bola clave, de 3-0 a 2-1. Sí. Podes escapar aí Calviño ben. Ademais, abrir a lata sempre é importante. A ver, Celes que opta esta partida, si por pasar, si por tirar, está tirando de momento. Ahora vemos o pase. Mira, ahora outra vez polo pase. 1-3. ¿No? Uf. A ver, Nino, que pechou a última partida co Grilles. Uy, qué paradón. Ya está venido un poco en plan... No sé si podríamos decir Pero en Nino plan... pechou a última partida co Grille po 4. Sí. Que é a xogada que metía antiguamente sempre. A ver se sigue confiando nesa ou foi unha xogada de solo un gol. Porque esa xogada fai daño, O Grillo po 4 de Nino fai moi esquinado a banda. No, aparte de que despois xa ese grille po 4 entrache pegadiño ao pau, e despois xa fai o 2-3 totalmente cruzado. Entonces é moi difícil. Madre mía, Claro, ¿cómo responde? Es que estamos hablando de un portero que no es tirador y que después de venir de un 10-3 o 10-4 de la anterior partida va 3-1 con 2 goles suyos, el primero y el tercero. Xo vimos en Xinzo a Beni tamén, O sea, si hay que ayudar, ayuda. En Xinzo creo que vinga pero o porteiro que máis parou contra que eu vi, Osquilla, sí, esa partida. Non vi nunca Osquilla na final do Máster de Qué la barbaridade. Parou a partida na mitad da partida e deu llamado a Beni Osquilla, Sí, dicindo, é unha locura o que me estás parando, No, houve un momento que fixo, non sei, creo que lle meteu un 2-1 Osquilla ao primeiro e Beni lamentouse despois de estar parando 5 minutos seguidos e dille Osquilla, pero non podes pararlo todo, é imposible. Sí, pero Beni, cuidado, Pero sí que puede, pero sí que puede. O peor aquí él pensa que sí que pode, sabes? Aí está a clave, tío. Claro. De ahí también fino, Beni Dante fino, Calviño sobrio. levantar barras, él pensa que lle pode parar sin correr o dianteiro, E pode. E O peor é que o fai. Calviño está votando por ele do 1 agora. Meteunos a nós moitas en grupos, 1-2 Grille po 1. Meteunos a nós, non o volveu fer moito tamén, É unha boa xogada para variar. Sí, pero é unha xogada que ao mellor lle exige moito a nivel Empezaron a arrancar unha jugada para un lado e acabarla hacia el otro. Claro. Vese moito, pero é difícil. Con outra barra. Vese moita xente que fai, por exemplo, 3-2 Grille po 4, Sí, que igual é máis fácil, pero 1-2 Grille po 1, Sí, moi vese pouca xente que faga, Sí, pero é eso, igual exígelle bastante a nivel muñeca e non está moi alá físicamente, entonces... Sí, e non ten que xogar a final, Se Claro. si gana. Claro. Contra Sergitos, que está metendo 5 ou 6 por partida. Como decía Lupi de Santiago a mañá no meu grupo, hai que dosificarse. Calviño que pasou cuarto, estaba no meu grupo, a mañá pasou cuarto. E agora, non aí lle importou está. moito agora. Claro. No es un tío de hacer deberes, No. Es un tío, sabes, de momentos, eso, qué golazo.
Que ahora es lo que te digo, que se está sacando muchas bolas de esas. Sí, de listo, tío, ese de pasa para atrás, tío. Sí, vamos a ver, yo a este tío lo tengo visto pasar 1000 bolas para atrás seguidas y masticar jugadas y acabar con triples, pero siempre pasándose la bola por atrás. Y la sensación es que quiere gol fácil de no tener que machacar mucho la muñeca. Sí. Que luego a lo mejor se lo podemos preguntar. A lo mejor se lo podemos preguntar cómo está, hasta qué punto está variando su juego por su forma. Celes queda bola a Nino. A ver, Nino. Buah. Palo, ¿no? Sí. Venía de meter en esta partida el gol que metió fue con ese 1-2 Sí, arrastrado, rematado en el 2. A ver si Celes si ayuda algo también a Nino. Sí, tiene que ayudar. Que ven y leva dous. Le estuvo pasando bolas, pero ahora está un poquito parado ya. Nino algo nervioso ahora. Cuidado porque sabes que te la va a pasar y te va a tirar. Pues no. Sabemos que ahora... Buah, qué paradón. ¡Qué puto paradón! Madre mía. 1-3 cruzado. Fua. Espectáculo Beni, Sí, sí. Outra vez paradón. Y esta que acabas de parar en el segundo palo. Ben buscado. Golazo. Espectáculo Beni, Muy bien, Calviño, pero cuidado espectáculo ahora, Beni, Cuidado ahora. Que se abre una brecha importante. Es que lo que no puedo hacer es soltar la mano. Perro viejo. A ver, yo no me tiene pasado mucho eso, pero si sueltas mucho la mano ya después al final cada vez te cuesta más agarrar. Yo creo que es mejor que esté agarrado. Pero mira, Nino, bebe agua, vamos Celes, tal, no sé qué. Calma, paramos un poco la partida. Lógico. Están ahora Beni y Cristian en un buen momento. ABC del futbolín esto, Quiere resetear. Quiere resetear al revés ahora. Exacto. Solo falta ahora un gol de Celes. El 2-3 banda que hace un rato, ¿no? El 2-3 banda. Uf, vimos ahora a Celes un pouco incómodo en tema tiro. Porque está intentando darlle bola, pero... Pues te voy a decir dice una Nino cosa. que no vale. Dice Nino que no vale. Te voy a decir una cosa, a lo mejor no valía el gol, la bola previa, esa no lo tengo tan claro. Dice Nino que no vale. La vemos. Pa' min Mandáis non vosotros. vi Bueno, nada. vosotros no, que ya. É uno que vin a mí pareceme que enganchou algo, pero non sei. estou moi Pues seguro. luego, pero vosotros no Eu non podéis vexo decidir nada esto. extraño nese gol, pero bueno. Tiramos Por pa lo que casa. dijisteis Tiramos antes pa de casa, eso, ¿no? chicos. Non sei. ¿Qué hacemos? Espera, aquí no sé qué me sale. Vamos a ver Nino si que se non perdona, arreglan, non pero vai perdonar Nino, Por si no se arreglan, vamos a abrir el canal. Y vamos a hacer una encuesta. A ver, Nino sabe que é un gol clave. Non o vai perdonar así como así. Estamos vendo aí as repeticións. Vamos a verlo. Voy a bajar el sonido. A ver. El rollo es que la primera la empuja un poco Sí, pero a para segunda eu tirar, creo que pero la llega rápido segunda. nada máis. A ver. O único que pode ser é que Pa' mí non enganche é, un pouco atrás, pero non sei, dalle tan rápido que Pa mí non vale, sendo totalmente imparcial, está bastante xusta, a verdade. Que é moi rápida, aparte de rebote. Podes Parece que iba a tirar otra a la banda. Ahora- esa iba a la banda. As que tiras a banda normalmente son Era la expulsadas. tercera, claro. Ahora que o dices sí que parece que engancha un pouco atrás. Non Estou contaron, de acuerdo. Ah, vale, podemos pasar ya de dar nuestra opinión. A min en directo pareceume que valía, pero ahora vendo a repetida. Pero mira, Nino, 1-5, Sí, gol sí. delante, no vale. Mira, Mira, gol de rebote é de 2-6-1 ou 5-2, Exacto. Sí. Buf. E xa saca un pouco da partida tamén a Calviño, porque Calviño dice, hostia, acabo de marcar e acabamos Claro. de quitar. Sí, necesitan ahora Beni y Cristian tiempo para reponerse de esta bola. Ni lo Tiempo. sabes todas, Hacer esta bola larga, aunque Sí. no la metan, hacerla Exacto, larga. sí. Pero ni no sabes todas, Reponer. Sabe todas as triquiñuelas, todos Muy intentaba, aquí lle meteu a Tomás de Juan de Xinzo, Intentaba solucionar el problema a lo bestia. Uy, un pouco de pique ahora, Calviño, Sí. mirou pa Nino. Unha miradita aí. Sí. Ese sí vale. Ya nos abrazan como antes, ¿no? Sí, con cometa Nino repite ya, Cando se empeza a partida xa non hai abrazos. Está haciendo mucho daño con eso, tío. Mucho daño con el paso atrás, tío. Muy ben Calviño ahora, Celes aí fallou, cambiou o segundo. Sí, pero complicado para un porteiro aí, porque Sí, tira meteu- desde o medio a medio do campo. Pero se lle meteu é outra moi antes tamén ao difícil. primeiro, Es que está haciendo un daño increíble con el Oh, pase, guau. tiro. Bola gol, Increíble, tío.
Esta partida que de momento Calviño aparte ahora encendeu, A verdade é que... Ahora... Encendió, pero es lo que estamos hablando. Le dio mucho esa chance los dos primeros goles que mete Beni, ¿sabes? Sí, Porque- Beni, sí, claro. Pero xa parece que está... No meterá más, pero metió esos dos. Parece que Calviño está no momento ese que estuvo en Xinzo contra Tomás de Juan de lucidez, de collo 4, meto 4. Para onde Beni? Está arriba Calviño, Parecía que estaba un pouco... Parecía que estaba un pouco cansado, un pouco tal, pero veuse arriba ahora con esos goles. Aí Listo, Nino, Nino, ahora. Cuidado que Nino vai remando a calada. Vais acercando pouco a pouco, parece que no. Con que meta ahora algún Sí, gol de con rebote que meta o un o tal. dos, Uf. cuidado con Nino, Pero está ahí. Pero está ahí, bien, está ahí papá. Está ben, Que barbaridade. Espérate que non meta a última tamén. Es que... Pase para atrás, vai intentar pase para atrás, tiro fijo. Vaise gustar. Está facendo daño con eso, debería seguir. Vaise gustar Calviño para meter a última. Sí. Golazo de Nino. Sí, van dos, está otra A velocidad, Barcialiña. pero... Sí, esta Sosquilla, a poco que tenga un poquito de pique, por ejemplo, que hablábamos de Sosquilla, la remataría con la cabeza, ¿no? Sí, la del 9, esa. iba a ir con la cabeza. Buah, que bueno el Beni. Nah, que bo é. Que bo é. Sí, vamos a dar un aplauso, vamos a dar Ao final... Gran final, Calviño Beni contra Sergitos García. Bueno, pero con mucha humildad y muy bien todos, ¿verdad? Muy bien, una partida muy deportiva. A ver, siempre hay algo de pique. No, y siempre hay algo de pique bonito, y siempre hay jugadas que están en el límite. Hay que Exacto. tener claro que dos personas no vemos con los mismos ojos una jugada, todo ¿no? en blanco o negro, sempre hai Sobre gris. todo cando xoga un e os outros cada un ve as pasitas. Exactamente. Eso tamén é Siempre importante. pasé, siempre pasé. Pues no sé si pararemos ahora, nos dará tiempo a... Habrá que, me parece que nos queda por visualizar final máster y bueno, ya habrá que ver la final absoluta. Que bueno, que por despedir tenéis favoritos de algún tipo. Uf, para mí ahora mismo Calviño verdad es que Calviño ahora Beni. está muy Calviño arriba, Beni, sí. Para mí bastante favoritos, Pero A también ver, vienen descansados y arrasando durante todo el día. a ver, a clave vai estar en como defenden a Sergitos, porque as dúas partidas que gravamos acá de Sergitos, ganou a min tamén, Sí. metendo Metió. 5-6. 5-6 No, nas semis, aparte- 5-6 por partida de Aparte de que Sergitos, aunque o defendas medianamente ben, Tira tan fuerte tira tan que fuerte é que mete dentro de moito rebote. Entonces é complicado, moi complicado. Bueno, pues vamos a descansar un poquito, chicos. Cerramos y presentamos las finales y volvemos.
Pero esta gente no viene sola. Estos dos porterazos no vienen solos. Estos dos porterazos vienen con cañones a su derecha. Y a su derecha, como decía, desde León. Que no es nuevo esto, ya está en semifinales, cuartos, finales, gana desde León, al lado de Sergitos García. ¡Un aplauso! Y en el otro lado es la bestia de Coruña, siempre fue el jugador con más calidad de Coruña. ¿Qué digo de Coruña? Siempre fue el jugador con más calidad de Galicia. ¿Qué digo de Galicia? Es el jugador con más calidad de España, Cristian Calviño. Y ahora todos juntos vamos a disfrutar esta gran final. La presentan From Stream, David Boñero. Muchísimas gracias. Un aplauso para From Stream, por favor. A su lado, Diego y Víctor Balado. Empezamos. Esperamos un segundo, chicos, y arrancamos. Final, segundo, Máster de Ourense de Futbolín. Gracias por estar. Hola, hola, ya estamos de vuelta, ahora sí que sí, con el último partido, con la gran final de la categoría Pro de esta segunda edición del Máster de Ourense, que va a enfrentar a García y a Sergitos contra Calviño y Beni. Partido por todo lo alto para cerrar esta jornada maratoniana de futbolín. Jornada larga, con muchísimo calor, pero también con muchísimo futbolín de máximo nivel. Y para acompañarnos en esta retransmisión estarán Víctor Balado y Diego. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ben, acá, después de toda a tarde, a verdad é que... a ver a mellor partida que queda. La tarde se hizo noche y la noche se hizo día. Pues ya estamos aquí, preparado todo. ¿Os atrevéis a hacer algún tipo de pronóstico al respecto? A ver, de momento os favoritos son Calviño e Beni, pero como está Sergitos metendo 5 ou 6 por partida, se non o controlan, cuidado con Sergitos, Sí, eu creo que tamén para min favoritos sobre o papel Beni e Cristian, pero Sergitos e García non chegaron aí por casualidade. Así que... Bueno, García y Sergitos, jugadores azules, Calviño y Beni, jugadores grises. Esto ya va a dar comienzo. Gol de Sergitos, Ya empieza Sergitos ahí, de rebote, tal. Ya de primeras. Sí, sí. La primera ya está... Tienen ganas ya de terminar, ¿no? La gente quiere salir, pasárselo bien. Sí.
tomar algún refrigerio. A xente que quere o cinturón, esos 4 queren o cinturón de Tsunami Ring de Ourense. E calquera dos 4 tendo ben merecido. Si, ó. Moitos queren o cinto, pero non todos poden cargalo, Material de primer nivel. Coiro de aquí de ao lado, de Amoeiro. Para guardar na mellor balda da vitrina ese. Ferro de Alemania. A verdade é que hai que decir que Está o cinturón está moi chulo. Está chulo, a verdade é que sí, portáronse moi ben os patrocinadores que xa que a última partida verá que dicilos a todos. Tsunami Futbolín, Concello de Ourense, concejalías de deportes, de cultura, de artes e fertexos e, por suposto, a Asociación de Futbolín de Abelasbir. E xa sabedes que todo isto está sendo retransmitido a través da canle de YouTube de Asociación Abelasbir gracias á realización de Froma Stream, a plataforma de referencia do deporte galego. Abelasbir e Froma Stream non fallan. Non fallan, sí. Ese binomio aí non dá lugar a duda. Nosotros non fallamos. Un de momento a final. Por onde pensades que poden estar as claves? Porque sí que vimos antes esta semifinal anterior preciosa entre Calviño, Beni, tamén pois Celes Nino, e Nino, que probablemente foron unha das parexas máis dominantes durante todo o día, pero nese partido de desempate pois a cousa... Eu creo que un punto de inflexión desta partida vai ser se García é capaz de encontrar un hueco aí nesa muralla que é Beni, porque a verdade é que... Está intratable, En canto... E outra é tamén como defenden a Sergitos, porque... Tamén, eso vai ser importante. Sergitos leva metendo 6 por partida todas as partidas, desde atrás. De momento leva un, a ver cantos meten esta. Temos aí moito respeto na final de momento, costa marcar os primeiros goles. Sí, sempre as semifinales son máis complicadas. Golazo de García. Vemos aí que García moi atento tamén na defensa dos pases atrás de Calviño, que Calviño antes na semifinal fixo moito daño con eso. Vemos agora que García está moi atento con eso, porque senón Calviño rápido che fai daño, sen facer moitas cousas. Porque García é algo nervioso, García tamén. É normal, hai moito en xogo hoxe, Sí, home, non está mal marchar desta final deste día longo cuns cartos no petiño. Unhas cuantas copas para a noite gratis, Sí, non moitas, esta cousa cara, pero... Para algo dá, para algo dá. Para tomalas tú e imitar aos colegas, polo menos. Vemos aí a Calviño outra vez, facendo daño, pase para atrás, tiro... A verdade que está intratable con esa xogada, leva todo o día. Se ademais é moi curiosa esta extraña parella, non? Calviño e Beni, Calviño que pura tensión, pura expresividade, berros, saltos, e logo Beni que é unha persona que... Sí, pero tamén é a parexa perfecta. Rompeu a sudar todavía. Porque Calviño é puro ataque e Beni é pura defensa. Un e o outro complementanse perfectamente, a verdade. Aí están... Beni que necesita un dianteiro que meta goles, Calviño que necesita igual un porteiro que para algo máis do normal para el xogar máis descansado. Sí. A verdade que fan un parexón. E logo García e Sergitos que, bueno, un pouco... Unha parexa que nunca xogan xuntos, debe ser o primeiro torneo que xogan pero moi xuntos. complementario, Sergitos moi goleador, García tamén ten os seus momentos, defende ben, entende cando ten que asistir. Sí, aí García... está, choque de estilos. Moito mérito chegar acá, Si nunca... Ao final no futbolín normalmente chegan parexas moi consolidadas. Si nunca xogar xuntos, chegar acá García e Sergitos a final, moito mérito, a verdade, Sí, Sergitos leva xa unha temporada que xogando moi ben. E nada, García tamén últimamente mellorando en cada torneo. Escoitas o ambiente desde fora acá nos Remedios, Sí, sí, está a cousa tremenda aí afora. Tamén aquí dentro. Sí. Non nos cambiamos. Gol de adiante de Calviño. 2-4. Este gol é importante. Os importantes sabes quen aparece, non? Beni.
Parece ben o porteiro parador nos momentos importantes, vale ser porteiro goleador. Sí. Moi ben aí García. 3-4 de momento a final, a pesar dese inicio un pouco máis conservador, xa está, porque os dous equipos, os 4 xogadores son bastante botados pa diante, non non especulan precisamente. No, estas non son partidas pa partir, pa fer o que sabes, pa disfrutar. Aquí si dudas outra vez Calviño Aí con está, esa xogada. Pase para atrás tiro, pase para atrás tiro. Intratable. Jugada de toda la vida. Outra vez intentaba aí. García e Sergitos, que en principio non eran dos... A ver, era un parexón, pero non eran dos favoritos para estar nesta gran final. De momento fendo un torneazo, verdad? Un torneazo. García xogando moi ben, e sobre todo Sergitos desde atrás, dando un auténtico recital. Parece que se entenderon ben xogando xuntos. Quen sabe se a partir deste torneo nos vemos máis veces xuntos. O futbolín é bonito, de rebote aí. O futbolín é bonito por eso tamén, porque non é como o fútbol. Acá, se o compañero non sirve, cámbialo. Se o compañero vai ben, quedaste con él. Acá non se casa nadie con nadie. Un futbolín, a xente pícara. Sí, acá todo o mundo quere ganar. Aquí temos a un dos máis pícaros. Xa se lle nota hasta na voz. Acá todo vale con tal de ganar. As amistades quedan ben, pero queda mellor o cinturón este do Tsunami Rina ali na habitación, Sí, víamolo na semifinal antes, cando iban unha partidas, Nino e Calviño abrazados, todo o rollo. Pero despois, cando empezou a partida... Hasta que chegou o gol dudoso ese que cada un barría para a súa casa. Exacto. O futbolín ou a ruptura da monogamia. Ti elixes. 4-5 de repente. Este primeiro set que se comeza xa a encamiñar, pero con moitísima igualdade. A clave para min é que García e Sergitos ganen a primeira, que incomodan bastante a Calviño, porque non pode... Calviño é un xogador moi espectacular. E se ve que vai por diante no marcador, proba todo tipo de xogadas. E vence arriba. Sí. Entón, se ganan a primeira Sergitos e García, poden causar dudas na outra parexa, poden incluso ganar ben esta final, Que listo Benny pasando a bola. Grille. Ese Grille con algo de fortuna. Pide aí un pouco de perdón, pero non moito, tampouco moito. O suficiente. Sí. Prefería metelo que non metelo, Estaba claro. Pero bueno, vemos que Benny leva a partida perfecta. Fantástico aí agora, con potencia aí dende ese 2 da medular. Sí. Ten que aparecer Sergitos, que está sendo probablemente o gran factor diferencial desta parella. Esa capacidade anotadora. Benny está dando tempo Calviño. Calviño as últimas 3 bolas que colleu, 3 goles. Moi efectivo Calviño. Está afinado. Para onde Benny? E Benny esperando a que se complica a partida va a aparecer el, El non quere aparecer ahora cando van as cousas ben. Ele aparece cando costa marcar, mete el. Exacto. Un home silencioso, como Gary Cooper. La gran persona Benny, a verdad. Boa. Mira, unha persona maravillosa. Gol sin querer aí de Benny, pero 8-4. Sí. E xa se abre... Ui. Bo gol de García. Aí. 5-8, esta bola é clave, necesita anotar García e Sergitos. Sí, porque con que deixen xogar a Calviño a placer, sí. Na segunda, a verdad que está bastante difícil que puedan ganar. Bueno, ademais veñen Calviño e Benny de gañar a primeira, o primeiro set na semifinal, perder o segundo e logo volver a gañar. Están confiados. Están con confianza incluso nese tipo de situación, así que importante isto para García e Sergitos. Sí.
E incluso, aunque non cheguen a ganar a primeira García Sergitos, polo menos estar cerca. Sí. Que noten que non ganan fácil Beni e Cristian, senón Cristian aí sí que se pode vir moi arriba e aí vai ser moi difícil paralo. Perdón. Vemos que tamén ahora Cristian está collendo moita máis bola que García. Gol, outra vez con esa xogada, para atrás, para diante. Fantástico. A verdade é que está topando aí unha autopista que de momento nin García nin Sergitos están sendo capaces de controlar demasiado. Está topando gol con moita facilidade nese tipo de posicións. Cantas veces marcaría esa xogada ao longo do torneo? Boa. 50 veces marcaría ese mismo gol. Marca registrada xa. Sí. A ver se apechan pronto. Ahora é importante se García e Sergitos poden meter algún gol. Sí, intentar remar aí para meter algo de presión. Pero non se lles ve demasiado cómodos, con fluidez, nin posesión, nin... Son favoritos Calviño e Beni, Único que Sergitos, pues bueno, comece aí esa inspiración dende atrás. Pero bueno, que vos decides, con Beni aí atrás non vai ser tan... No, Beni non é moco de pavo, Buscaba outra vez o pase para atrás, tiro. Un paradón de Sergitos. E bueno, ao final, claro, García e Sergitos son unha parexa que acaba de xogar xunto a ese torneo. Beni e Calviño xa levan varios torneos. Nestes partidos notase, a hora de defender e todo. Sí, claro. Hai que ver tamén se ao final esta partida se decanta para Beni e Cristian. Oi, gol de impropia de Beni. Isto sí que é extraño. Bueno, hasta os millores fallan. Exacto. Sí, pero tranquilo que o corrige ahora, Sí, seguro. 6-9, todavía bastante marxe por diante para elevarse este primeiro set da final. Mira. E aí está, aí, grito directo. Primeiro set para Calviño e Beni. E va a haber cambio, por supuesto. A ver ahora que tal de lado, Sergitos, cunha partida por debaixo. Psicológicas sempre, Antes os que estaban alá querían xogar acá, ahora os que están acá queren xogar alá. Agora xa é intentar modificar calquer mínimo detalle. Non ahora... é tanto polo campo, é máis psicológico que outra cousa. Aparte de que, bueno, pausas un pouco a partida. Sí. Ritmo, paras o ritmo a Cristian e a Beni. E vemos aí a Calviño agradece porque cada pouco está facendo os estiramentos, non hai que obviar. 12 horas polo menos xogando, alta intensidade, moito calor. Moitos litros de sudor acá hoxe, derramados. Sí. Temos aí a Adri da Muelle con complicacións co chándal. Sí, agora xa se pode, agora xa estamos na hora canalla, agora xa pode prácticamente calquera cousa. Un chándal, falan dun chándal. Tamén veño, di. E de momento que se escoita de fondo é a final da categoría Pro. Master. Eso, Master. Que hai empate a partidas. Están Bryce e Samuel. Bryce e Samuel contra Lix Martín. Ourensanía tamén. No. Coruña contra Coruña. Uy. Tamén en avanzado foi Coruña contra Coruña, non? Caramba, Coruña ben fuerte. Sí, pero onte en tanteo mandou Ourensanía, bueno, claro. Onte en tanteo non houve que facer. Home, xa na casa. Concretamente onte mandou Xinzo de Limia, xa. Capital do tanteo. Sempre Xinzo. Na categoría Master, cando vin a Lix e Martín xogando uxe, vinlle algunha partida. Lix e Martín estaban apuntados en categoría avanzado, están na final de categoría Master, Eu xa cando os vin xogar xa pensei que iban a estar aí De feito, dixenlle a varias personas que pensaba que iban ganar Master. Bueno, parece que fácil non lle están pondo a Samuel e a Bryce. Están xogando moi ben aí os chavales de Coruña, tamén Varela e Borja, que hoxe non se puderan meter en premios, pero espectacular. Sí, xogaron moi ben, espectacular parexa,
Moito talento Oye, chavales de 20 algo anos, cuidado, moita trayectoria por diante. Exacto, dentro de nada van a ser unhos grandes campeóns desto. Bueno, pues está a piques de reiniciarse a final da categoría Pro. Dubitativos aí García e Sergitox porque neste primeiro set non puideron facer moito, a verdade. Estiveron sempre a remolque de Calviño e Beni, veremos se son capaces de cambiar a tendencia neste segundo set, porque necesitan empezar con moita forza. Sí, empezar ahora fuerte e importante. E non deixarse tampouco levar. Claro, é complicado, porque necesitas empezar moi forte, pero ao mesmo tempo non obsesionarte. Dos outros tamén. Así que veremos como se xestiona iso. Ahora, os azuis son Calviño e Beni, os grises García e Sergitox. Se a García inazou 2 pases, de momento fallou 2 pases, a ver se logo ter algo de posesión. Seguramente Sergitos non lla dé, porque No, tal e como está tirando vai tirar a hoxe, gol. Os Sergitos, calquera... Wow, que golazo. Calquera lle pide hoxe unha bola a Sergitos que xa pase, Como está tirando... Moi ben Cristian ahora, a verdade que moi metido na partida. Sí. Difícil facerlle frente ahora mismo. Además está eso, con ese pico de confianza, Sí. de que todo lle sae. Que ven aí agora a resposta rápida de García. Rápido García aí. Sí. Utilizando aí a barra dianteira. Buscaba o pase atrás, tiro aí Calviño outra vez. Uy. Beni casi... Con calidad, no, la pisó. Casi se accidenta. La pisó bien, ahí, recurso de fútbol sala. Acá que xoga o futbolín, sabe xogar o fútbol tamén, sabe xogar todo. Beni en el futbolín, en el fútbol sala, Venancio. Sí, Venancio. Venanciño. Xogador do Brasileirao. Futbolín, deporte de bar, ahora está o fútbol, despois está o bar, o acabar. Bar siempre. En caso de duda, bar y taberna. Ai. No, Beni, moi ben Beni. A verdade é que difícil é meterlle gol a Beni. Buah, Que golazo. Ademais, un portero moi sobrio, Sí, ben moi colocado tranquilo. sempre. Non ten a presión de ganar o campeonato, xa ten uns cuantos na casa. Está pensando ahora mismo onde lle vai fer sitio o trofeo ese, entre os tantos que ten, Algún sitio se poderá facer. Bueno, ademais, te ano mellor xa non é un trofeo, un cinto, mellor. Un cinto, pode levar colgado. Claro, pode levar cada día. En las grandes citas. Ai. O cinto dos domingos de misa e futbolín. García, que está fallando bastante nos pasos para atrás. Si, non se lles ve moi precisos, non se lles ve nada cómodos. Non está cómodo García. A ver esta bola. Tiro fora. E por si acaso está Beni por aí tamén, Foi Sí, fora, pero tiro por si fora, acaso pero está- levaba os 3 últimos facendo bons tiros e estaba sempre aí Beni. Entón iso tamén, ao fin e ao cabo, desmoraliza. Porque ves que está xogando ben, está buscando ben, pero Beni está aí. Moi complicado. Bien, Beni. Está fallando, no pasa atrás García, Pouca posesión ahora mismo. Quizás se está precipitando un pouco co pase. Buah, perdón. Sí, estáse precipitando no pase, Ven Calviño aí cortando tamén, intenso en defensa. Buah, golazo. Que golazo, Calviño. Golazo de listo. Espectacular, como amagou, palo longo, co dous. Mordeu absolutamente aí o xesto Sergitox.
Eso acabase ¡Qué de salir paradón! de dentro. No, parou, Benny. Sí, parou, parou, Benny. parou. Que paradón, que Claro, paradón. non podemos decir que García este xogando mal. É que No, Benny, no, está, é que- Benny está xogando espectacular. Tira a un lado está Benny, tira a outro lado está Benny. Claro. Bueno, E só aí de agora rebote. sí. Non pode parar todo Benny tamén, É humano, acabamos de demostrar. Pero vemos aí como Cristian sabe da importancia dese gol, de porse 4-1 a 3-2, era xa Sí. unha diferencia importante. Sí, sí. Benny, que para estas que van de rebote, tío. É que é espectacular. E busca Calviño, a ver. ¡Va! ¡Tremendo! Golazo, golazo. Con autoridad. Golazo Sergitos, Aí, Cuidado, resposta cuidado con rápido. Sergitos Sergitos que dixo, veño metendo 6 por partida en todo o torneo, na final Non non vai me ser vou a diferente. chantar, vou ganar na final, dice, Aí. Ahí la réplica. Sobre García, estaba la clave, para porse a 4. Hai Un pouco de fortuna. Pero fai falta fortuna e aí está 4-4. A Benny que ou lle entran de rebote ou non lle entra, parece casi, 4-4. Máxima igualdad neste segundo set. Vemos ahora a García bastante intenso na defensa, importante tamén. Clave estas bolas, Se se poñen por diante Calviña e Benny vai ser moi difícil. Paradón. Sí. Golazo. O pase para atrás, tiro, outra vez. Outra vez. Número 51 que levará no torneo. Sí, sí. Que capacidade para intercalar aí eses golpeos dende o medio. Despois ese pase atrás que está traballando moi ben. A verdade é que lle está poñendo moi difícil esas cousas a Sergitos. Sí. Non só a Sergitos, leva Sí, leva a un control todos. complicado a todos os porteiros contra os que xogou. Bola importantísima. Necesitan García y Sergitos continuar aí a rebufo para que non se vayan no marcador. Que golazo de Calviño. Tremendo. 6-4, parece que se desmarcan. Queren o título, a 4 goles do título, Sí. Do cinturón. Peso pesado. A ver si García pode ahora axudarlle aí un pouco a Sergitos, Sí. que está máis García- metido na partida. García necesita un goliño ainda que sexa Exacto. de rechace raro, que lle toque Sí. un pouco, que lle bata aí nunha das pernas e que entre dentro. Como está parando Benny, Sí, Pero que no claro. É que é un Está Benny muro, aí. é un muro. Non había algo tan contundente dende o muro de Berlín. Sí. El bien y el mal, eso que diferencia Benny. A ver, Sergitos, si se suma aí algún goliño para axudar a García, que está costando nestas bolas. Vemos ahora a García intentando tabla, vendo que non está moi acertado no pase. Sempre é unha opción, difícil que vaya a molestar a Benny con eso, pero bueno, nunca se sabe. ¿Para dónde Benny otra vez? Que García está diciendo, si tiro acá está Benny, si tiro acá está Benny. Está frustrado algo García. Tiro o pau de abaixo está Benny, tiro o pau de arriba está Benny. Claro. ¿Dónde tiro? Está dicindo ahora mismo García. Que máis podo facer? Claro, decimos que García está incómodo, fai non estar incómodo Benny. Sí, porque García está tirando ben, o que pasa é que está Benny. Claro. Intentaba uno L grilli, mamá. Madre mía. Tremendo. Era lle bola, espectáculo Benny, Parada máis asistencia. 2 por 1. Só lle entran de rebote, parece a Benny, E algúns de rebote nin lle entran tamén. Mira, hasta Y ahí está Benny Bedi Vinci. Mira, Benny pidiendo perdón muy humilde, Benny, La verdad que como persona no futbolín, un 10. 7-4, isto xa comeza a custarlle moito a García e Sergitos
Necesitan irrumpir rápidamente con un gol. Un golpe de autoridad. Sí, un gol rápido y rezar. Cendióse ferro a fondo, como se suele decir. A ver si... Ferro hai, pero... Fe xa custa máis. Creo que he buscado pase para atrás tiro. É o momento ahora de García Sergitos. Parece que Calviño... Tremendo. Da igual de tire García, Da igual. Tremendo. Sí, sí. Pero ahora parece que Calviño está un pouco máis incómodo na partida. Está a ver se ahora custando conectar. Poden facer algo aí García Sergitos por acercarse no marcador. Y ahí está aparecendo Calviño para poñer cada vez máis perto ese título desta segunda edición do Máster de Ourense categoría Pro. E chega o territorio de Beni, as bolas importantes. Sí. Sempre aparece. Uy, un pouco de fortuna aí. Aí está, 8-5. Estas dúas bolas claves. E al mete García podese por 8-7, Pero tamén con que meta Beni poñense a bola de partido. A bola de campeonato. E sabes que Beni nos momentos importantes. Sí. ¿Para dónde, Sergitos? Buscaba a misma de antes. Ven Sergitos aí rectificando. A ver García esta bola. Queimou algo, quiso tirar demasiado pronto. Bueno, pero probando cousas novas, non probara ningún grille hasta ahora na partida. Sí, pero na bola clave non é momento de probar o grille, Sí, pero é que está facendo os seus tiros ben feitos e está Beni. Entonces, claro, él dice, algo novo terei que facer, a ver se así entra. A ver Calviño. Bien en defensa García. Bien García ahí. Bien defendido Calviño. Uf. Esta bola pode valer unha final. Aí está. Aí están, as dúas caras da moneda. Calviño, desesperado. Beni, calma. Todavía queda marxe. Un gol de Sergitos ahora pode dar alas. ¡Qué golazo! Uy, qué golazo de García. ¡Qué golazo! 1-1, 3-2. Cuidado García, que si metes este metes en la partida, Un pouco apresurado aí García. Sí, ansia de meter. Todavía hay final. ¡Qué paradón! Paradón de Sergitos. Ahí está. A importancia esa bola. Es bola de humano. campeonato. Tiene sentimientos, Beni. Bola de campeonato. Y ahí está ese Vemos gesto. que o noveno ca mesma xogada de sempre. Pase para atrás tiro. Tranquilo que se non a mete Calviño, mete a Beni, non hai problema. 9-6. E aí o xesto de García e Sergitos que o di todo.
Bueno, a que pode ser a última bola da partida da final e desta segunda edición do torneo. Veremos se é capaz de conseguir que isto se pospoña por parte de García Sergitox. A ver, García se é capaz de meter presión. ¡Bah! Tremendo. Tremendo. A ver se acaba cun gol bonito, que non acabe cun gol de rebote. Sendo como é Calviño. Sí, un gol bonito aí para acabar. Isto ten que acabar co tiro de seguridade. Paradón. Uf. Está aí, está tanteando. Estaba buscando, O tiro de seguridade. Porque cambiarse sempre funcionou. E aí está. Se termina. Temos campións desta segunda edición do torneo Máster de Ourense categoría Pro. Aplausos neste maravilloso escenario que representa o pabillón dos Remedios. Gañan Calviño e Beni, gaña a cidade da Coruña, pero máis que digna a final de García e de Sergitox. Y los 1600. Bueno, pois aí está, rapaces. Víctor, Diego, como vichedes esta final? Bueno, ao final ganaron os favoritos. Sí. Pero bueno, Sí. espectáculo de Calviño, espectáculo sobre todo de Beni. De Beni, sí, moi ben. A verdade é que non se lle pode pôr un pero a Beni durante todo o torneo. É moi ben García Sergitox tamén. Sí, estuveron aí, pero Beni non lle deixou. Bueno, pois foi unha sesión maratoniana de futbolín, máis de 7 horas en streaming. Gracias a todas as persoas que vos pasachedes por aquí a acompañarnos nesta retransmisión. Gracias a Tsunami Futbolín, ao Concello de Ourense, ás concejalías de Deportes, de Cultura, de Artes e Festexos, por suposto a Asociación Futbolín Abelas Bir, a todas as persoas que traballaron para facer isto posible, a todos os que participastes e, por suposto, a todas as persoas que seguichedes a través da canle de YouTube este directo. Vémonos nas seguintes edicións. E, por suposto, nos próximos días, desde a Asociación de Futbolín de Abelas Bir, na súa canle de YouTube, colgarán as diferentes partidas fragmentadas de as diferentes categorías. Grazas polo seu tempo, pola súa compañía, sexan moi felices e non deixen de xogar o futbolín nas tabernas. Bueno, máis e mellor. Moito mellor, cada vez mellor. Ata logo, grazas. Chao, 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 chao.